guztioi, eta auditoriak izan zaitezte, gaurko bat zaudetana. Gai zerrenda den puntua gazte baino behin, eta irabetero egiten dugu bezala, YouTube bateko isilunea egiten dugu. En el cual se establece, por un lado, una serie de ámbitos de mejora en la gestión administrativa de este ayuntamiento, y a esos ámbitos de mejora, la propia ley establece que el equipo de gobierno competente de la tiene que proponer un plan de acción, que es una serie de medidas concretas para intentar mejorar la gestión puramente administrativa del ayuntamiento.
Y en ese sentido, la ley otorga un plazo de 3 meses, que es el que hemos necesitado para hacer este plan de acción. Insisto, se les presentó en comisión y como dice la ley, hay que plantearlo ante el pleno. Este plan de acción hace referencia, no voy a extender mucho en las medidas, creo que las tiene ustedes por escrito establecidas, claramente marcadas, son 9 medidas en 3 grandes ámbitos. Hay unas medidas que hacen referencia a la contratación pública que pretenden que tengamos una mejor contratación pública. Tenemos una buena administración. Tenemos un ayuntamiento que da un buen nivel de gestión administrativa, pero creemos que es mejorable todo. Y también la gestión que hacemos en la contratación pública, en las subvenciones y en los proyectos que vamos impulsando. En ese sentido, insisto, hay 3 grandes capítulos en este plan de acción. Insisto, tiene detallados de todas las medidas muy concretas, medidas que vamos a desarrollar a lo largo de lo que queda de 2021 y el año 2022, y que hacen referencia, por un lado, a la contratación pública. Son varias medidas. Voy a destacar una porque yo creo que es importante. Vamos a hacer una revisión de todos los contratos menores de 5.000 euros para ver cuáles de ellos podrían integrarse en una fórmula de contratación más avanzada que permita y que garantice más la concurrencia. En concreto, contratos súper simplificados, o sea, se trataría de analizar qué contratos menores pueden ser, una vez agrupados, contratos súper simplificados, simplificados o abiertos. Eso en relación a la contratación pública con las medidas que tienen ustedes señaladas por escrito. En relación a las subvenciones también queremos introducir mejoras. Concretamente, una mejora que nos parece importante es hacer un seguimiento de todas las diferentes subvenciones que da este ayuntamiento a lo largo del año, no solo para comprobar que se han formalmente cumplido, o sea que siempre se hace más con la garantía del interventor, que se gasta en aquello para lo que de alguna forma se ha planteado en los diferentes convenios, sino que además esas subvenciones, ese dinero que empleamos, la posibilidad de establecer indicadores para que nos puedan valorar si efectivamente los objetivos últimos de cada subvención se cumplen. No solo que formalmente se cumple, que se dedica ese dinero a lo que estaba previsto, sino que además los objetivos que hay detrás de esa financiación realmente se cumplen. Es importante y creemos que en el ámbito de las subvenciones destacar eso merece la pena. Luego, en el ámbito de la facturación, que es el tercer ámbito, hay varias propuestas, insisto, las tienen detalladas en el informe que todos ustedes conocen, sobre el cual ya debatimos. Quiero destacar también la apuesta clarísima que ha hecho este ayuntamiento por eliminar las facturas en papel. De forma paulatina vamos a ir eliminando las facturas en papel y para ello vamos a dar 2 pasos. Un primer paso, que es intentar, a través de diferentes modificaciones de aplicaciones informáticas, que todas las personas jurídicas nos pasen las facturas vía electrónica, algunas públicas en un primer momento, independientemente de la cuantía de la factura. Y en segundo lugar, que sean las personas físicas las que también, a través de diferentes fórmulas que faciliten ese trabajo, nos pasen las facturas también de forma electrónica. Y por último, vamos a impulsar, ya tenemos el borrador, vamos a impulsar la nueva ordenanza que va a sustituir la tasa de lado, que es la ordenanza por prestación patrimonial de carácter público no tributario en relación al ciclo de lado. Tenemos el borrador, en el Consejo de Administración tiene que impulsarse esta nueva ordenanza, esperemos que cuente con el concurso y el apoyo de todos los municipales, porque francamente, aparte de la exigencia legal, es un avance importante en esta materia. Es un poquito el planteamiento. Hay un informe de control interno del interventor, nos hace sugerencias para mejorar la gestión administrativa y nosotros, primero por obligación legal y segundo, proponemos unas medidas muy concretas que pretenden incidir en todos aquellos ámbitos de mejora que plantea el interventor. Creo que es necesario, no se puede gobernar bien sin una buena administración. Tenemos una buena administración, pero la administración que se para es una administración que retrocede. Y creemos que tenemos que ir mejorando siempre. Estas 9 medidas pretenden mejorar la buena administración que ya tenemos y francamente espero que cuenten, por un lado, con el apoyo de todos los grupos y segundo, con también la legítima crítica y seguimiento que los grupos tienen que hacer a este planteamiento del equipo de gobierno, porque lógicamente si lo hacemos todos bien nosotros y la oposición, pues mejoraremos el ayuntamiento, que es el objetivo común. Es que asko Tomai jauna, orain taldeen txanda hasiko dugu. Beraz, Elkarrekin Podemos aldetik, ez dakit askoaren planteatzea, ez du parte hartuko, alderdi popularraren aldetik ere ez, Bilduren aldetik bai, Lopera Berasturi Andrea. Eskerrik asko alderdi jauna eta oso labur
asteartean hitz egin genuelako, uztailean ere plenoan hitz egin genuelako, baina uste dut Urtubaik egin duena, Urtubaik jaunak egin duena gaurkoan izan da onartzera aukera guztiak daudela irekita, aukera guztiak daudela hobetzeko administrazioan, eta hori da esaten genuena plan bat egina dago, hemen arauak eta dekretuak eta betetzea ondo dago, baina horrek eraman behar gaitu nolabait zerbait konpontzera. Eta hori da uztailean esan genuena eta asteartean esan genuena. Batzuetan bai eredu talka bat dela eta ereduaren ondori bat dela, baina aukera dago, desde luego, hobetzeko. Eta izan behar du borondatea, borondate politikoa adierazi duzu, eta beraz hori da importanteena, eta horrek eraman behar gaitu gauza zehatzak egitera, eta horrek ondorio zehatzak jasotzera nolabait. Hablamos de, usted lo ha hablado, señor Urtubay, de la contratación, de las facturas, de las diferentes prórrogas. Hay muchísimo margen de mejora y sí que es verdad que nosotros le decíamos el otro día que muchas veces es consecuencia de un modelo. Lo seguimos pensando, pero como hay muchísimo margen de mejora y usted ha reconocido todas esas cosas que pueden ir mejorando, todos esos aspectos que pueden ir mejorando, si queremos que instarle al gobierno a no acomodarse en la autocomplacencia, es decir, que quizá hay otras administraciones que también lo puedan estar haciendo, entiéndame, mal, o no totalmente bien, como se está diciendo aquí, que hay ese margen de mejora, que no se están ustedes en la autocomplacencia y que vayamos realmente a ese margen de mejora que existe con la voluntad de sacar la mayor rentabilidad de los recursos que tiene la administración, por supuesto, y a caminar hacia una administración transparente. Ese es el objetivo que, desde luego, a que le estamos desde Euskal Herria Bildu. Eso es lo que le decíamos el pasado pleno del mes de julio y lo que le decíamos también en comisión. No se instalen en la autocomplacencia, sino vayamos avanzando hacia esa administración que es evidente que existe margen de mejora. Eskerrik asko Lopera Andrea, Alderdi Sozialistaren aldetik ez dakit beharrezkoa den bigarren zendat, beraz, hurrengo puntura sartuko gara. Erakunde adierazpenak dira, lau erakunde adierazpen dira, eta berezi garitu. Bat transemakunde batek aldezarren izandako erazoaz dela eta, bigarrena Afganistaneko egoeraz, hirugarrena Pamela Valencian hori eta indarkeri matxistaren sede diren ekintzaren ministerio babesa eskaintzeko, eta azkenik komunikatu Gasteizen gertatutako azken bi eraso matxista direla eta. Onartuta daude, erakuntzera maien batzordean, eta hemen osoko bilkura horretan berresten ditugu lau erakunde adierazpenak. Beraz, mozioetara pasatuko gara, 8. puntu bezala, Bildu Gasteiz taldearen mozioa dugu. Euskal Herriko etxebizitzaren legea Gasteizen aplikatzeaz, gutxik dauden etxebizitzei dagokienez. González jauna, zurea da hitza. Egin duzu. Alkate jauna, eguno guztioi. Aspaldidanik Bildutik zabatzen ari gara gobernuak ez duela etxebizitzaren politikarik, balak ez duela borondaterik etxebizitzaren arazoari aurre egiteko dituen tresnak garatzeko, bereziki egoera ahulenean daudenen etxebizitza premiari erantzuteko. Eta behin baino gehiagotan, aipatu izan dugu etxebideen alokairuko etxebizitza babestuen eskatzaileen kopurua Gasteizen jada 9.000 espedientetik gorakoa dela. Honen pisua bada estetutako espediente 190 baino gehiago. Eta alokairuko etxebizitzaren merkatuak ez du eskaera hori asetzen, merkatuan dauden errenta hain handiak izanik. Etxebizitza behar dutenen gero eta zati handiago bat merkatutik kanpo dago. Azken finean merkatuak pertsona horiek merkatutik kanporatu ditu eta beraz ekimen publikoa guztiz beharrezkoa da.
Gogoratu, familia batek ez badu diru sarreren 30% baino gehiago etxebizitzaren gastua bideratu behar, horrek esan edu adibidez 750 eurotako arrenta baten aurrean familia batek 2.500 eurotako diru sarrerak izan beharko lituzkeela hilean. Eta guztiok ulertzen dugu, oso ulertzen dugu ere, honek zer esan nahi du. Izan ere, 1.000 eurotako inguruko hileko diru sarrera dituzten familiak gero eta gehiago dira, beste mozo batzuetan elkartuko dira beste horren inguruko datuak, poreziaren datuak eta bar. Imagina dezakegu familia hori drama, azken finean zer ordaindu, errenta pagatu, jantzi, jan, behar da, gira ordaindu. Aldakoa da, aukeraketa horren latza, aukeraketa horren drama. Eta hori gertatzen ari da honetan. Y por tanto, en EH Bildu entendemos, siempre hemos dicho que entendemos la vivienda clarísimamente como un derecho. La vivienda no es un mero producto de mercado o de inversión, sino que tiene una función social y así está regulada la Ley Vasca de Vivienda. Y tal como señala la ley, una vivienda vacía, una vivienda deshabitada, no cumple su función social. Mucho menos en un contexto, como decía antes, de miles de familias que necesitan una vivienda en alquiler protegido. Y es obligación del sector público, es obligación también de esta institución, y a menudo me ha referido a la Ley Vasca de Vivienda pues, con una caja de herramientas para que las distintas instituciones, las distintas administraciones puedan actuar en política de vivienda. Y en esta moción nosotros lo que nos hemos centrado es en una de esas herramientas, en una herramienta muy concreta, que es la imposición del canon a la vivienda desocupada. Evidentemente con un claro objetivo de movilizar la vivienda vacía y de ponerla en uso, en definitiva que cumpla su función social. No es la primera vez que traemos esta cuestión y hasta ahora, cuando hemos traído esta herramienta y hemos propuesto ir dando pasos que ya permitía la ley, pues el gobierno municipal siempre nos ha pospuesto su opción y la ha pospuesto a la publicación del reglamento, de la reglamentación. Pues bien, la cuestión es que ya está aquí, ya tenemos el decreto 149/2021 sobre vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento social de la función social de la vivienda, publicado el 18 de julio. Por tanto, se acabaron las excusas. Es hora de que el gobierno municipal afronte su responsabilidad y dé los pasos necesarios para poner en marcha el canon sobre la vivienda vacía previsto en la Ley Vasca de Vivienda. Ya existe el amparo normativo que era necesario, según ustedes, y que hasta ahora ha supuesto posponer esta medida. Porque este decreto regula los procedimientos administrativos para poner en funcionamiento las distintas medidas previstas en la ley para la efectiva ocupación de las viviendas para su uso habitacional y así garantizar su función social. Regula la declaración de vivienda deshabitada, regula la inscripción en el registro de viviendas deshabitadas, la imposición del canon, la inclusión en programas públicos de alquiler, etc. Medidas todas ellas, como decía, para impulsar el movimiento, la movilización de estas viviendas pues hacia su ocupación, hacia su uso social. Tanto la ley como el decreto nos dicen que el ayuntamiento es competente en el procedimiento de declaración de vivienda deshabitada. Y nos dicen que el ayuntamiento es competente en la imposición y el cobro del canon. También nos dice que el ayuntamiento es beneficiario del canon, la medida que es quien lo va a cobrar, y va a destinar esos ingresos, los va a destinar a la patrimonio municipal de suelo, que tanto necesitamos, que nos permitirá además andar en la política de vivienda. Y por ello, nosotros hemos presentado esta moción en la que estamos al gobierno municipal y estamos pues, efectivamente a asumir sus funciones, las funciones que le asigna la normativa, la ley y el decreto, pues asignando la estructura municipal, los medios materiales y humanos necesarios para el desempeño de esas funciones y las tareas correspondientes. También necesitamos dar cuantos pasos y tramitaciones sean legalmente exigibles para la incoación y declaración administrativa de las viviendas deshabitadas, etc. Y también a que se lleven a cabo los estudios que permitan recabar la información necesaria para incoar los expedientes de declaración de los ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda, que son todos los aspectos que se regulan en este decreto.
En sí es una moción tan sencilla, tan clara, que casi se podría resumir en un solo punto, que diríamos que instamos al gobierno municipal a cumplir la ley, a afrontar sus responsabilidades. Voy a resumir en eso. Y es tan sencilla y, sin embargo, pues ustedes consiguen, mediante su enmienda, pues consiguen retorcerla. Y a la vista está que hemos aceptado presentando nuestra moción porque, bueno, para empezar, con ella hemos conseguido que se manifieste de alguna manera esa unidad entre PNV, PSE y Podemos. Hemos conseguido aunar a estas fuerzas en torno a una enmienda y hubiésemos querido ver en ella pues, un acuerdo mayoritario pues, en torno a lo que nosotros estamos planteando, pues, una expresión, digamos, de su voluntad de aplicar el canon. Pero pues nos da la impresión de que su moción, pues mire, pues algo sobra y algo falta. Para empezar, sobra el punto 1. Este punto tan retorcido en el que dice que una vez desarrollada reglamentariamente la ley, pues entonces aplicar la norma que posibilite la aplicación del canon, etcétera. Pues mire, que ya existe, que está aquí, que tiene nada. Es el decreto ya está publicado. Aquí está publicado el procedimiento, aquí se dice el quién, el qué, el cómo, el cuándo, solo queda aplicarlo, queda ejecutarlo. Esto es lo que queda. Sin embargo, ustedes pues, lo retroceden en este punto 1 de aquella manera. ¿Y algo falta? Pues en su enmienda, porque falta, en nuestra opinión, en mi opinión desde luego, falta la expresión rotunda del compromiso firme de ustedes, de su gobierno, quienes se han tomado esta moción, de que van a aplicar el canon. O sea, menos vueltas y revueltas dialécticas y una expresión clara de vamos a poner los medios para aplicar. Eso falta. Y por tanto, también nos sobra el punto 4, que en nuestra opinión también pues, es una auténtica manifestación de que vamos a seguir mareando la perdiz, que vamos a seguir dando vueltas para no hacer nada. Que van a entrar con una especie de no eres tú, soy yo, con el gobierno vasco, tú tienes que hacer, yo tengo que hacer, no es el otro, no los medios, no, dame, no. Pero al final, no aplicarlo, que no lo hagan, que no tienen voluntad de aplicarlo. Y nos sorprende porque este es el día en el que ya podemos decir todos y todas, aquí está, ya se ha regulado, ya podemos aplicarlo. Nos sorprende con más gravedad, digamos, también de una fuerza como Podemos, una fuerza de izquierda, pues que esté dispuesta a sostener una enmienda que implícitamente está incorporando un mecanismo de clara dilación en el cumplimiento de la Ley Vasca de Vivienda, un retraso más sobre los retrasos ya existentes. No me sorprende tanto del PNV, que pues, evidentemente votó en contra de la Ley Vasca de Vivienda. Sabemos que el PP en esto es bastante más claro, porque siempre ha dicho que no quiere aplicarlo, pero sí me sorprende que entre ustedes, pues la izquierda, que también asuman y en cierto modo se responsabilicen con este gobierno que, en nuestra opinión, con esta enmienda lo que está haciendo es, como decía, sumar retrasos sobre retrasos y teniendo una clara voluntad de que no lo van a aplicar. Luego no lo entendemos. Y nada más. Eskerrik asko zuri, González jauna. Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialistak Eusko Alderdi Jeltzaleek aurkeztu dute zuzenketa bat, beraz, dagokiola parte hartzea. Hasiko gara Elkarrekin Podemos taldeko bozeramailearekin, Fernández jauna. Mira, egun on guztioi. Bien, lo primero que hay que dejar claro es que para nuestro grupo, para nuestra formación, para el Elkarrekin, el derecho al acceso a una vivienda digna es algo prioritario. Luego ya desarrollaré, porque con los acuerdos así lo hemos demostrado. Porque para nosotras la vivienda no es una mercancía. La vivienda es un bien de primera necesidad, el objeto de un derecho humano fundamental. El acceso y disfrute de una vivienda está vinculado a su consideración de una necesidad básica e imprescindible para vivir con dignidad y seguridad y a desarrollar libremente su propia personalidad y a participar incluso las personas en los asuntos públicos. Porque la ausencia de una vivienda digna afecta al resto de derechos como la salud o incluso al medio ambiente. Y si algo nos ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria derivada del COVID, ha sido la importancia de tener una vivienda digna en condiciones para refugiarnos. Ya lo hemos visto cómo esa
ausencia de vivienda digna ha provocado que no se pudieran cumplir con las medidas sanitarias o el distanciamiento social. Y hay que reconocerlo, en nuestro municipio, en Vitoria-Gasteiz, hay un problema serio de acceso a la vivienda. Mientras que hay aproximadamente 6.000 personas que están esperando el acceder a una vivienda en alquiler social, mientras nos encontramos con precios prohibitivos, inaccesibles para la población en el alquiler privado, hay miles y miles, se habla de 9.000, 10.000 viviendas vacías en Vitoria-Gasteiz, un auténtico sinsentido. Y lo hemos dicho desde el Elkarrekin, el acceso a la vivienda es una absoluta prioridad. Y así desde el inicio lo hemos llevado en todos los acuerdos. Lo hemos llevado desde cuestiones con partidas presupuestarias como el Observatorio Municipal de Vivienda o partidas para alternativas habitacionales, como lo que hoy también manifestamos dentro del acuerdo presupuestario, compromisos claros del equipo de gobierno para solucionar el problema de la vivienda vacía y para dar otro paso más en el acceso de la vivienda. Y es que ya tenemos a la mesa la Ley Vasca de la Vivienda, tal y como se ha puesto aquí. Ya tenemos las herramientas necesarias para dar esta solución, para dar una solución al problema tanto de la vivienda desocupada, de la vivienda vacía en nuestra ciudad y ponerla en alquiler público. Yo espero que todo el mundo, y voy a leer textualmente lo que hoy llevamos, porque creo que es necesario que todo el mundo lo leamos bien para saber los compromisos que ha llegado los compromisos que ha conseguido este grupo del equipo de gobierno. En primer lugar, la posibilidad de aplicación de un canon de vivienda deshabitada, de infravivienda y de vivienda sobreocupada. En segundo lugar, establecer mecanismos establecidos en la Ley Vasca de Vivienda como instrumento de movilización de vivienda hacia el parque público de vivienda en alquiler y lograr la utilización de viviendas acorde a su función social. El tercer punto, poner en marcha programas de intermediación y de fomento para sacar la vivienda deshabitada al mercado de alquiler a un precio asequible dentro de las competencias que tenemos y la legalidad vigente. Y el cuarto punto, la implementación de las diferentes medidas que se recogen en el Decreto 149/2021 de 8 de junio de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda. Hoy se evidencia la importancia de una oposición constructiva y responsable, de no mirar medidas idealistas, sino prácticas y que se pueden implementar, de compromisos claros. Este municipio, desde un grupo de la oposición, con esa oposición constructiva y responsable, ha puesto de manifiesto, y hoy se va a votar, y hoy va a salir, un acuerdo que posibilite medidas para ir solucionando el problema de la vivienda desocupada y vacía en nuestra ciudad, el problema del acceso a la vivienda en Vitoria-Gasteiz. Y ha sido gracias al trabajo de este grupo del Elkarrekin. Hemos sacado esos compromisos claros, pero no nos vamos a quedar aquí, porque queremos que lo que hoy va a salir luego se cumpla. Y al equipo de gobierno y al señor Urtaran vamos a estar vigilantes de que esto se cumpla, porque es nuestra función. Hoy se da otro paso, un paso importante para solucionar el problema de la vivienda y la vivienda desocupada. Lo he dicho antes, 6.000 personas esperando un alquiler social, miles de viviendas vacías, un sinsentido. Nuestra prioridad, el acceso a la vivienda. Mila esker. Eskerrik asko Fernández jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Salazar jaunak du hitza. Mila esker. El 18 de junio de 2015 se aprobó la Ley Vasca de Vivienda, una ley progresista y pionera en España. Dentro de los diferentes aspectos a desarrollar de esa ley, el 8 de junio de este mismo año se ha cumplido un segundo hito, como es la aprobación del Decreto de Vivienda Deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda. Hoy podemos afirmar que en Euskadi tenemos un instrumento jurídico para atajar un problema que tenemos, como es el de la vivienda deshabitada sin causa justificada. Supone un arma potentísima en favor de las políticas públicas de vivienda. Esto debemos ponerlo en valor y creo, y quiero subrayarlo también, que al menos 4 de los 5 grupos que estamos aquí lo apoyamos. Es decir, posee un gran consenso y respaldo. Y también, respecto a este pleno, los dos textos, tanto la moción como la enmienda,
considero que son bastante similares, pero nuestra enmienda, también para que se entienda, y como también comentaba el señor Fernández, pone en valor el acuerdo presupuestario, que es más o menos literalmente el contenido. Por lo tanto, creo que es importante subrayar, repito una vez más, el consenso y el respaldo que posee. Este decreto, impulsado por el Departamento Socialista de Vivienda del Gobierno vasco por Iñaki Arriola, ya es de aplicación. Desde el día siguiente al 18 de junio, que es cuando se publicó, ya está vigente. El decreto establece importantes atribuciones a los ayuntamientos y el Ayuntamiento de Vitoria no se va a poner de perfil. Puedo afirmar, para que quede claro, que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aplicará el decreto de vivienda deshabitada en nuestro municipio, como no puede ser de otra manera, igual que el resto de ayuntamientos de Euskadi. Desde nuestra responsabilidad institucional en favor de las políticas de vivienda, lo vamos a ejecutar, porque el derecho a la vivienda incumbe a todas las administraciones e instituciones, incluidos a nosotros. Se establece en el decreto un procedimiento riguroso y con todas las garantías, porque quiero dejar una cosa clara, para no caer en falsos alarmismos. El decreto no tiene un afán recaudatorio o coercitivo. Lo que se busca es garantizar la función social de la vivienda con medidas para incentivar que sean movilizadas esas viviendas al alquiler o a la compra. Si leemos el decreto, una vivienda es declarada en situación de desocupación permanente o continuada cuando ha estado así durante más de 2 años. Repito una vez más, sin causa justificada, pudiéndose acreditar a través del padrón u otros registros y de consumos anormales, anormalmente bajos de agua, gas o electricidad. Y repito otra vez el sin causa justificada, porque hay un artículo bien extenso, como es el artículo 3 del decreto, que se llama, que se recoge ese aspecto, ¿no? Causas justificadas, porque hay una infinidad de casos que se admite esa situación. Por poner ejemplos, segundas residencias, razones laborales, salud, de dependencia, viviendas ya ofertadas en alquiler o venta, viviendas en rehabilitación, entre otros aspectos. Además, el artículo 5 se titula Naturaleza no sancionadora del procedimiento y dice textualmente, por posibles, no sé, alguna vez leyendo, se manipulan a veces las cuestiones. Y ese artículo establece, el procedimiento de declaración de vivienda deshabitada no tiene naturaleza sancionadora. Creo que esto es importante porque, primero, el decreto recoge que se informa de esa situación a las personas propietarias antes de iniciar, lógicamente, el posterior procedimiento sancionador, habiendo un capítulo entero solo dedicado a las medidas de fomento para impulsar la movilización de las viviendas deshabitadas, pudiendo esas personas acogerse a cualquiera de esas medidas de alquiler público, ayudas a la rehabilitación, programas de intermediación de vivienda o simplemente que hagan uso efectivo de esas viviendas ellos mismos, alquilándolas o vendiéndolas. En resumen, hay muchísima pedagogía en el decreto. Y sí, al final puede llegar a haber sanciones, como la imposición de un canon, el alquiler forzoso, multas coercitivas o incluso la expropiación. Pero para llegar a esa situación sancionadora, si leemos el decreto, y quiero subrayar esto, será por pura desidia de las personas propietarias, por pura dejadez y, sobre todo, por puro egoísmo ante un bien que tiene una función social, como es la vivienda. Finalizo diciendo que las y los socialistas conocemos bien el problema de la vivienda en Euskadi. Somos los que hemos asentado, los que hemos puesto las bases de la política de vivienda que se desarrolla en la actualidad en el País Vasco. De hecho, Euskadi es un referente en España en materia de vivienda, un espejo que se mira tanto en el resto de comunidades como en el Gobierno central. Y con este decreto damos un paso más, un paso importantísimo más. Para ello, este ayuntamiento, con todas sus atribuciones, va a arrimar el hombro y va a ejecutarlo. No se va a quedar parado. Ese es nuestro compromiso como instituciones públicas que somos. Gracias. Eskerrik asko, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Urtubay jauna deitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que plantea la moción de H. Bildu, ¿no? Bueno, pues plantea una cosa muy obvia. Primero, el cumplimiento de una ley de vivienda del Parlamento Vasco, el cumplimiento de un decreto aprobado por el Gobierno vasco. La última vez que lo comprobé, el Gobierno vasco, en el Consejo de Gobierno, está el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, los decretos que aprueba el Gobierno vasco a nosotros nos vinculan jurídicamente y, si me apura usted, políticamente. Y además estamos hablando del cumplimiento incluso de una sentencia del Tribunal Constitucional. Saben ustedes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió esta ley de vivienda y el Constitucional ratificó en los términos fundamentales la ley de vivienda del Parlamento Vasco.
Es decir, estamos hablando del cumplimiento de la legalidad y nosotros la legalidad, y mucho más la que emana del Parlamento Vasco, la cumplimos siempre. Sin matices, señor González, la cumplimos siempre. Primero por legalidad, segundo por convencimiento y tercero porque el decreto del que estamos hablando ahora es que es un decreto que ha aprobado el Gobierno, insisto, en el que creo que tiene una importante responsabilidad, la máxima responsabilidad, el Partido Nacionalista Vasco. Segunda cuestión. Este decreto establece una herramienta de gestión más en política de vivienda. Junto a otras, establece una herramienta importante, que es un instrumento que pretende la puesta en el mercado de viviendas vacías mediante su alquiler. Y para ello establece un mecanismo que es la declaración de la vivienda deshabitada. Aquella vivienda, como ha dicho mi compañero, que lleva más de 2 años sin ser utilizada, sin causa justificada. Y la propia ley establece una serie de causas que justificarían que la vivienda estaría vacía y que en ese caso no serían esas viviendas declaradas viviendas deshabitadas. La ley hace una relación que es importante recordar para que todos sepamos de qué estamos hablando. Las viviendas de segunda residencia no son viviendas deshabitadas. Las viviendas en las cuales las personas titulares, por razones laborales, por razones de salud o equivalentes, las tienen desocupadas, no son viviendas deshabitadas. Las viviendas que han estado ofertadas en alquiler o en venta a precios de mercado, es importante, a precios de mercado, durante un plazo mínimo de 3 meses, no son viviendas deshabitadas. Es una ley, y un decreto en este caso, que me hago referencia al decreto que desarrolla la ley, muy sensato, que pretende animar, si quiere usted con una medida coercitiva detrás, animar a aquellas personas que, como decía mi compañero, por desidia no están haciendo que sus viviendas cumplan la función social correspondiente, les va a animar, insisto, con la medida coercitiva detrás, les va a animar a alquilar esas viviendas. Pero va a contemplar muy sensatamente situaciones que creemos que deben de ser amparadas por una norma que quiera ser también de aplicación sensata y coherente. Lo que ya no consigo entender, están todos de acuerdo, hay que cumplir la ley, hay que cumplir el decreto, mucho más cuando ha sido ratificada la ley por una sentencia del Constitucional en este caso. Lo que tampoco entiendo es por qué, en este caso, EH Bildu decide que no hay que cumplir otra ley. Por cierto, llevan ustedes, si no me equivoco, toda la vida en la oposición, el Gobierno vasco, el Parlamento vasco. Pero una de las pocas leyes que ustedes votaron a favor es la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Ustedes votaron a favor de la ley de vivienda, ¿de acuerdo? Y votaron a favor de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, la LILE que solemos llamar. Y esa ley es muy clara, dice: la atribución de competencias, funciones o servicios a las entidades locales debe realizarse asegurando la suficiencia financiera de los municipios. Esto lo firmaron ustedes. Esto lo firmaron ustedes. Insisto, es de las pocas leyes en el Parlamento Vasco que han apoyado ustedes. Habrá que cumplirla también. Y nosotros ahora, que somos evidentemente del Partido Nacionalista Vasco, somos también gestores de una institución local, desde el Ayuntamiento de Vitoria, y creemos que tenemos que defender al Ayuntamiento de Vitoria. Y consideramos que hay que conversar, hay que negociar, hay que hablar con el Gobierno vasco para ver cómo financiamos esta atribución de competencias o de funciones o de servicios que nos han encomendado por una normativa de carácter autonómico y su desarrollo vía decreto. Eso no es ni dilación ni ninguna de las cosas que usted nos atribuye, que no es verdad. Estamos absolutamente convencidos de lo que dice esta ley y absolutamente convencidos de lo que dice este decreto. Y lo vamos a cumplir, pero tenemos que defender también a nuestra institución. Y ustedes también deberían hacerlo. Aquí todos representamos, cada uno su fuerza política, pero representamos también al Ayuntamiento de Vitoria y a los ciudadanos de Vitoria. Y creemos que hay que defender el presupuesto público de Vitoria, el municipal, y si para la ejecución de estas competencias, de estas funciones, de estos servicios, necesitamos intentar acordar con otra institución, la competente en vivienda y la que ha regulado esta materia, una forma de cómo vamos a garantizar la suficiencia financiera de estas competencias, eso nos parece que es defender a Vitoria y al Ayuntamiento de Vitoria. Y eso no es ni dilación, ni querer incumplir, ni nada parecido. Tienen ustedes que explicar cómo pretenden, en este caso, aparentemente, saltarse una ley que ustedes mismos aprobaron. Para terminar, este equipo, en este caso, este grupo político del Partido Nacionalista Vasco, ¿va a cumplir este decreto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque es obligación legal y pues estamos convencidos. Queremos que regule el instrumento muy válido en política de vivienda, pero también queremos que al crear ese servicio administrativo, valorar con otras administraciones si es posible que los recursos económicos se nos aporten desde fuera, porque estamos colaborando con la política de vivienda, en este caso, del Gobierno vasco. Eso me parece que es
otra obligación legal y me parece que es defender los intereses de Vitoria y de este ayuntamiento. Nada más. Eskerrik asko Gurtubay jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Garnika jaunak du hitza. Buenos días a todos. Pues hoy empezamos con una moción que a nosotros sí que le damos importancia y nos parece peligroso. Peligroso lo que está pasando hoy aquí. Por un lado, yo creo que el PNV quiere quitarse complejos porque votaron en contra de la ley de vivienda y además fueron críticos y dijeron que lo que significaba era un efecto llamada. Ahora se tienen que recolocar y entonces traspasan las líneas rojas de la defensa de la propiedad privada. Es verdad que el señor Gurtubay dice, no, hemos traspasado las líneas rojas, pero en el fondo lo que dice el decreto no se va a cumplir y entonces no se preocupen. Por el fondo está diciendo eso, señor Gurtubay. No se preocupen porque no es tan grave como parece. Y es verdad. Es verdad lo que dice usted, o lo que dice Bildu, o lo que dice Podemos, o lo que dice el PSOE, que dice que no es coercitivo esta normativa. Pero si quieren expropiar viviendas y no cumplen, ¿cómo que no es coercitivo? Yo creo que nadie sabe lo que están diciendo ya aquí. Porque en el fondo juegan con complejos. El PNV con Bildu. Podemos, que ahora es el responsable y la oposición constructiva y del sentido común. Y el PSOE, pues no sabemos dónde está. La realidad es que están queriendo meter en un lío al ayuntamiento. Esa es la realidad. La realidad es que el gobierno vasco ha dicho, ¿cómo metemos un gol a los ayuntamientos y nos quitamos de en medio? Le traspasamos el procedimiento, que es un procedimiento, señor Gurtubay, que ha reconocido que es lioso, que ha reconocido que es difícil llevarlo a la práctica, que va a haber muchas viviendas que van a estar fuera según esta cuestión. Y después, yo creo que todos han olvidado lo importante, que es las personas, que es tener acceso a la vivienda, de cómo conseguir que el mercado funcione, que cómo conseguir que de verdad los propietarios quieran poner en alquiler sus viviendas. ¿Y eso cómo se hace? Con seguridad jurídica, con confianza. Y ustedes son todo lo contrario a la seguridad jurídica. Ustedes lo que quieren es meter en un lío a todos los propietarios y a la larga a las personas que quieren alquilar viviendas que no van a poder acceder porque nadie las va a querer alquilar. Porque es lo que está haciendo Podemos en Barcelona, que es el sitio donde se están retrayendo la mayor parte de los propietarios porque no tienen seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es lo que hace que la gente quiera poner sus viviendas en alquiler. Esa es la realidad. Ustedes a la izquierda les gusta mucho prohibir, pero después no quieren ver los resultados si es beneficioso o no para las personas. Les da igual. Les gustan los mantras, pero lo que hay que ver es si es efectivo o no. ¿Cuándo se baja la vivienda? Cuando hay mayor oferta. ¿Qué pasó en Vitoria con la vivienda de VPO con un gobierno del Partido Popular? Ahí es donde baja la vivienda, porque hay un apoyo para generar, en este caso, viviendas de VPO, viviendas tasadas y viviendas sociales. Esa es la realidad. Ahora ustedes no hablan de evitar un problema. De hecho, en vez de salir la responsable de vivienda de qué o cómo vemos la vivienda en la ciudad, sale aquí el que penaliza. Les da igual. Yo creo que hoy estamos viviendo un pleno y una moción muy peligrosa. Que después será efectiva o no, pero es donde el PNV ya salta a un lugar muy oscuro, a un lugar donde la propiedad privada se pone en riesgo. Que lo haga la izquierda
pues es peligroso, pero menos. Pero que lo haga el PNV, cuando además fue defensor a ultranza y en contra de la ley de vivienda, pone a este ayuntamiento en un problema. Pone en un problema a las personas propietarias de viviendas. Pone en un problema a las personas que quieren acceder a una vivienda que no van a poder. Y ponen en un problema al propio ayuntamiento porque va a ser un procedimiento muy complicado de llevar a cabo. Por eso nosotros defendemos la propiedad privada, defendemos la seguridad jurídica y defendemos que aumente la oferta. Y aquí, para quitar un problema al Gobierno vasco, nos metemos nosotros en él. Lo que tenemos que hacer es que el Gobierno vasco invierta en Vitoria, que el Gobierno vasco saque viviendas de protección oficial en alquiler, que ayuden a la rehabilitación. Eso es efectivo. Expropiar a la gente sus viviendas, lo único que hace es que no quieran ponerlas en el mercado. Hoy aquí están dando un salto muy peligroso. Esperemos que no puedan llevarlo a cabo. Gracias. Gracias, señor Garnica. Turno de réplica. González Jauna, EH Bilduren izenean. Decía que efectivamente ya nos conocen, ustedes saben todos muy bien que nosotros, EH Bildu, en esta cuestión del derecho a la vivienda, somos tenaces, muy tenaces y vamos a seguir siendo muy tenaces. Y a nosotros, desde luego, lo que menos nos importa es que salga nuestra moción, que salga con nuestro membrete, que salga con el membrete de la unidad de los tres partidos que han presentado una enmienda. Es más, nosotros creemos que ni siquiera tendríamos que haber presentado una moción. Nosotros lo que creemos es que el Gobierno municipal tenía que haber dado una rueda de prensa anunciando las medidas y la manera en la que en este ayuntamiento va a implementar esta medida y otras medidas de las que nos da esa caja de herramientas que, insisto, es la Ley Vasca de Vivienda. Y así tendría que haber sido, y nosotros ni siquiera teníamos que estar ahora mismo aquí debatiendo esta cuestión. Pero claro, eso no ha sido así, porque efectivamente el acuerdo, se tomó un acuerdo en relación a esta cuestión. El acuerdo no se toma ni en su enmienda ni en nuestra moción, el acuerdo se tomó en 2015 y se tomó en el Parlamento Vasco. Y es verdad que nosotros votamos a favor de esa ley, que el PSOE votó a favor de esta ley, y es verdad también que el PNV votó en contra de esa ley. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es que se actúe ya, que se inicie una política municipal de vivienda, que este ayuntamiento asuma sus responsabilidades. Y varios de ustedes pues me han citado varios preceptos de los que cita el decreto, la ley, etcétera, los conocemos perfectamente. Les recomiendo que se vuelvan a leer la ley y el decreto y allí en todos los apartados en los que dice los ayuntamientos, las instituciones locales harán, los ayuntamientos harán y repasen cuáles son las responsabilidades de los ayuntamientos y en concreto las responsabilidades que tiene que afrontar este ayuntamiento. Y sí, señor Gortubay, me interesa, fíjese, me interesa más que, como ha dicho antes, que esta normativa, la ley y el decreto les vincula jurídicamente, pero ha dicho, a mí desde luego me interesa que les vincule políticamente. Eso es lo que me interesa. Me interesa la voluntad de aplicar la ley, porque lo que es en dilatar la aplicación de la ley, pues tenemos amplia experiencia. ¿Por qué nosotros, por qué EH Bildu tendremos tantos reparos y tanta desconfianza? Joder, pues me habla de presupuesto, me habla del señor Fernández y usted mismo de presupuesto, de dotación. Es que en 2016 se acordará que llegamos a un acuerdo
presupuestario con ustedes en la que se recogían medidas dotadas presupuestariamente plurianuales y que ustedes ejecutaron 0. Eso a mí me genera cierta desconfianza, que al cabo de un año, después de un año hablando con ustedes para intentar poner en marcha aquellas medidas, de repente se bajaron y dijeron no tenemos voluntad de hacerlas. También recuerdo que en 2018 pues, quisimos impulsar un programa para jóvenes. Desde Ensanche 21 hicimos un grupo de trabajo y al grupo de trabajo no asistió el Gobierno. No asistió. ¿Qué hicimos? ¿Nos levantamos? Pues no, como somos tenaces, le decía, nos quedamos sentados, lo sacamos adelante y dijimos, por lo menos tenemos la herramienta creada. ¿Cuántas viviendas para jóvenes se ha sacado a través de ese programa? 0, ni una. En 2018 también pues les propusimos que 50 viviendas en Aretxabaleta pues se incorporasen al programa jóvenes, se sacasen, se incorporasen a programas de movilización de la vivienda, a programas municipales de movilización de la vivienda. Estamos esperando todavía, eso sí, ustedes ahí están con el Gobierno vasco, que si eres tú o soy yo, no soy yo, eres tú, pero el hecho es que siguen estando ahí esas 50 viviendas vacías, desocupadas, sin cumplir su función social, y me temo que su preocupación con este canon es si tiene el ayuntamiento que autoimponerse el canon en todas las viviendas que tiene desocupadas, vacías, sin cumplir su función social, si al final va a resultar que la fuente de financiación que tanto predica va a ser lo que va a tener que pagar el propio ayuntamiento por sus viviendas vacías. Valga un poco también. Claro, sí que nos preocupa, efectivamente nos preocupa la voluntad política del Gobierno, que durante 4 años además, detentó la Consejería de Vivienda del Gobierno vasco, durante 4 años dilató el desarrollo reglamentario de la Ley Vasca de Vivienda. Es ahora, con el PSOE en la Consejería, cuando están empezando a ver la luz los decretos, y es ahora cuando hay que ejecutarlos, hay que cumplirlos, y volvemos a recibir mensajes de no, porque primero esto, luego lo otro y tal. En definitiva, pues esta desconfianza, que no sé por qué, pues por alguna cosita pues tenemos esta desconfianza con respecto a ustedes, ¿no? Y sí, quisiera yo ser positivo, quisiera ver con su enmienda un amplio acuerdo tendente a aplicar esta medida. Quisiera creer que el texto, digamos que no esconde una voluntad de dilación, que simplemente pues no han acertado quizás con la redacción de los distintos puntos, que no es un engaño para quienes van a votar a favor de esta medida. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, si ustedes quieren realmente convencernos de que se creen el sentido de esta moción, que tienen la voluntad de aplicarla, que tienen la vinculación política, pues les propongo también que busquemos otro texto, que tratemos de buscar un texto en el que quitamos tanta paja, como decía antes, tanta paja dialéctica, y concretemos, e incluso les animo también a que en ese texto pues, se pongan garantías de aplicación, por ejemplo, que se citen plazos. En tal plazo vamos a hacer esto, vamos a hablar con el Gobierno vasco, en tal plazo vamos a desarrollar esto, en tal plazo vamos a estudiar en función pública los medios que son necesarios, en tal plazo vamos a poner en marcha y vamos a hacer una relación de las viviendas a las que son aplicables, pues, etcétera. Eso es lo que les propongo, insisto, voluntad política para que nosotros nos creamos que no hay un ánimo de dilación una vez más. Gracias. Eskerrik asko, González jauna. Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Fernández jaunak du hitza. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo por dejar las cosas un poco claras, porque creo que aquí hemos entrado casi en debates y en esos mantras que decía el señor Garnica, pero que realmente yo creo que hay que dejar las cosas claras de lo que se está votando aquí, lo que ha conseguido el Elkarrekin Podemos de compromisos con el equipo de gobierno. Y eso hay que dejar las cosas claras, porque aquí creo que a mí lo que más me preocupa y lo que nos preocupa a este grupo hubiera sido que estuviéramos debatiendo aquí 1 hora, 2 horas sobre este tema y no saliera nada. Eso es lo que realmente preocupa, porque el problema de la vivienda es un problema muy serio en nuestra ciudad. Por lo tanto, el punto 1 es bastante claro. ¿Qué
¿Qué es lo que ha llegado el Carrequín? ¿O qué compromisos ha arrancado el Carrequín al equipo gobierno? Se lo ha reconocido hasta el señor Garnica. La aplicación de un canon de vivienda deshabitada, infravivienda y vivienda desocupada. Un instrumento de movilización de la vivienda hacia el parque público de vivienda en alquiler. También programas de intermediación y de fomento para sacar la vivienda deshabitada al mercado de alquiler a un precio asequible. ¿Pero alguien está en contra de esto? ¿Alguien realmente está en contra de esto? Si tenemos un problema de vivienda en nuestra ciudad, si lo he dicho antes, tenemos un serio problema de vivienda. 6.000 personas esperando una vivienda en alquiler social. 6.000 personas. 10.000 viviendas vacías. ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no lo ven? Hemos conseguido compromisos. Lógicamente, y debo hacer, son compromisos. Y estaremos vigilantes porque se cumplan. Y ahí le hemos estado hasta el alcalde, al señor Hurtado. Estaremos vigilantes. Hoy se ha dado un paso. Para nosotros, para el Carrequín, es una prioridad el acceso a la vivienda. Se da un nuevo paso para conseguir acceso a vivienda. Se da un nuevo paso para también ir solucionando el problema de la vivienda vacía en nuestra ciudad. Ese es el objetivo y esa es nuestra prioridad. Por lo tanto, pues hoy lo que queremos dejar claro es que se da un nuevo paso en ese derecho del acceso a vivienda, que es una prioridad para el Carrequín. Mila esker. Eskerrik asko Fernández jauna, Alderdi Sozialistaren txanda. Salazar jauna nahi duzunean. Desde las políticas públicas de vivienda, el decreto considero que hay que subrayarlo y ponerlo en valor. El objetivo es sacar al mercado estas viviendas que están deshabitadas, es decir, repito, dar una función social a estos inmuebles. Me sorprende que haya aquí quien ataque pues, este decreto, parece que enarbolando o abanderando esta bandera que suelen hacer ahora el PP de la libertad, que es una palabra muy importante para todos y todas en democracia, pero tan manida y manipulada por la derecha en este último tiempo. Me sorprende que se defienda la libertad de ser egoístas con tus propios ciudadanos y ciudadanas. Me sorprende la libertad de la insolidaridad, la libertad de tener una vivienda muerta de asco porque es mía, solo mía y me da la gana. Eso desde las instituciones no se puede defender ni permitir. Por eso, todo mi desprecio a quien defiende ese tipo de propietarios desalmados. Y sobre todo mi desprecio a quien manipula y miente respecto a lo que pone en el decreto. Y me pregunto, ¿el PP se ha leído el decreto? Porque hay que ser más rigurosos. Y repito una vez más, porque lo considero así, me lo creo. Este decreto no tiene una filosofía coercitiva. Por supuesto que hay aspectos sancionadores, hay sanciones, pero ese no es el objetivo final. Lo que busca es algo muy sencillo y muy básico, que es movilizar un parque de viviendas que no se usa. Eso es lo importante, que no se usa, porque hay una función social detrás, porque no se está habitando, no se está produciendo esa ocupación, digamos. Y nada más y nada menos que eso. Siempre con un procedimiento, repito una vez más, porque está en el decreto y está muy bien recogido, con todas las garantías, alegaciones, justificaciones, un proceso acorde a la legalidad y a todos los derechos de la ciudadanía, como es lógico y no puede ser de otra manera. Solo persigue a los que casi se podría decir que por negligencia tienen una vivienda sin darle ningún uso, porque existe una batería de programas públicos a los que se pueden acoger esas personas y en el proceso mismo se les informa de ello. De esta forma, el resultado final será que hay más oferta en el mercado, algo muy importante, yo creo que para todos y todas, para que, entre otras cuestiones, el precio de la vivienda de alquiler y el de compra pueda disminuir, sobre todo el de alquiler. Y los ayuntamientos, con nuestros medios materiales y personales, responderemos a las atribuciones que nos señala el decreto para su efectiva ejecución. El Gobierno vasco no tiene que pagar nada a los ayuntamientos. Primero, porque los ayuntamientos ya ejecutamos a día de hoy diferentes acciones en favor de las políticas de vivienda. Y hay muchos ejemplos en muchos ayuntamientos, incluido el nuestro. Y segundo, porque el propio decreto recoge, repito, como última vía, entre otros aspectos, la liquidación y recaudación de un canon anual de vivienda deshabitada como gravamen extrafiscal a cargo de los propios ayuntamientos. Los ayuntamientos nos beneficiamos porque la gestión del canon supone ingresos. Y además, el propio artículo 13 recoge una frase, literalmente: los costes directos e indirectos de gestión del canon se podrán sufragar con cargo al patrimonio municipal de suelo. Es decir, los ayuntamientos tenemos herramientas ya para tener recursos económicos de gestión. Y finalizo reafirmando que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aplicará el decreto de vivienda deshabitada en nuestro municipio cuanto antes.
y será efectivo eso. Efectivamente, no hay ninguna excusa. Ningún ayuntamiento vasco se puede poner de perfil ante los problemas que hay de vivienda y ante este decreto. El decreto de vivienda deshabitada, impulsado por el Departamento Socialista de Iñaki Arriola, supone un instrumento jurídico potente en favor de las políticas de vivienda progresistas para revertir paulatinamente la realidad de la vivienda. Siempre con medidas efectivas y rigurosas, sin recetas mágicas, siempre acciones analizadas, pero medidas que ponen en valor lo público. Muchas gracias. Gracias, señor Salazar. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Urtubai jauna. Arrazoio da alkate jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, unos pocos comentarios, porque yo creo que los términos fundamentales del debate están ya establecidos, ¿no? Yo le agradecería al señor Garnica que cuando suba aquí no empiece su intervención interpretando lo que piensa el PNV o la situación del PNV. Hombre, para interpretar al PNV ya estamos los demás. Usted limítese, si le parece, a decir cuál es su opinión, lo que usted considera, pero claro, interpretar que nosotros, que si no sé qué, que si opinamos, que si no… Bueno, vamos a dejar que cada uno interprete lo suyo. Lo que opina el PNV, créeme, estoy mucho más autorizado que usted para interpretar nuestra posición política, lo que opinamos en cada momento y lo que consideramos. Y luego ha hecho unas afirmaciones que a mí me sorprenden, ¿no? Habla usted de propiedad privada en riesgo, salto peligroso, zona oscura. No sé, tanta metáfora me parece un poco exagerado. Le digo por qué. Porque la función social de la propiedad privada no es ilimitada. Uno no puede hacer con su propiedad lo que le dé la gana. Existe una cosa que dice, por cierto, la Constitución española, a la que ustedes tanto recurren como un mantra intocable, dice que existe una función social de la propiedad y también de la propiedad de la vivienda, y eso lo ha ratificado el Tribunal Constitucional, el suyo. O venir aquí diciendo que la propiedad privada está en riesgo, pues si está en riesgo, ese riesgo lo ha avalado el Tribunal Constitucional. Si vamos a una zona oscura, al Tribunal Constitucional le parece bien. Si vamos a dar un salto peligroso, el Tribunal Constitucional lo avala. Lo que ocurre es que no es verdad. Ni la propiedad privada está en riesgo, ni hay un salto peligroso, ni una zona oscura. Metáforas un poquito tétricas que no responden a la realidad. La realidad es que la propiedad privada y también la de las viviendas tiene una función social. Y eso significa que las instituciones públicas tenemos la potestad para impelir a los ciudadanos a que utilicen las viviendas o, en su caso, las alquilen o las ocupen de la forma que sea. Por eso es importante este tipo de medidas y lo que prevé este decreto y esta ley de vivienda. Y con eso no atacamos a la propiedad privada, no la atacamos en absoluto. Hay un montón de causas que el propio decreto establece por las cuales la vivienda desocupada no va a tener ningún tipo de sanción, ningún tipo de control público. Pero, como ha dicho mi compañero, cuando la dejadez es absoluta, cuando la desidia es absoluta, la ley faculta a las instituciones para ejercer su función de impulsar el uso, la función social de la propiedad. Luego, no creemos fantasmas que no existen porque esta normativa no lo es. Insisto, ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, el que, por cierto, la mayoría de sus miembros han sido nombrados por el Partido Popular, el actual Tribunal Constitucional. Bien, en relación a los comentarios de H. Bildu, pues yo solamente dos pequeños apuntes, ¿no? Primero, habla usted de desconfianza hacia el equipo de gobierno. Bueno, francamente, no nos importa mucho la desconfianza o confianza que usted nos otorgue. Es su opinión, legítimo, pero no nos afecta demasiado. Sí que nos preocupa, ha hecho una referencia al año 2016, que si no cumplimos, podemos repetirlo esto 200 veces y usted va a seguir diciendo lo mismo, pero yo lo voy a tener que repetir 200 veces. No se cumplieron aquellas partidas que estaban sostenidas en ingresos que no se materializaron. Cumplimos hasta el último de las partidas que habían pactado con ustedes cuando los ingresos llegaron. En ingresos que no llegaron no pudimos cumplirlas y ustedes lo sabían cuando firmaron el acuerdo. Si usted quiere tener desconfianza hacia este equipo de gobierno, está usted en su derecho, pero a este equipo de gobierno no le importa, por lo menos cuando usted no tiene razón, como es el caso. Y hablando otra vez de viviendas, bueno, vamos a poder ver todos un poquito… Desde luego, este equipo de gobierno va a cumplir la normativa, va a cumplir el decreto.
¿Lo va a aplicar? Por supuesto que sí. Vamos a ver si conseguimos una financiación compartida que nos permita afrontar en mejores garantías desde el ayuntamiento estos nuevos servicios, ¿no? Pero también veremos si H. Bildu es verdad que se cree que hay que poner las viviendas en el mercado, que hay que poner las viviendas a la gente que las necesita. Vamos a hacer acciones contra viviendas ocupadas con K. Y yo estoy muy interesado en ver qué actitud va a tomar Bildu. Si le va a parecer bien que desocupemos esas viviendas por personas que ilegítimamente las han ocupado para ponerlas en manos de personas necesitadas. En ese momento vamos a ver la posición de Bildu. ¿Aceptará Bildu que este ayuntamiento desocupe viviendas ocupadas ilegalmente para ponerlas en manos de personas necesitadas, que realmente tienen necesidad de vivienda? Va a ser un momento importante de la historia de este ayuntamiento. Gracias. Eskerrik asko, Urtubay jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Garnica jauna. Yo creo que están muy nerviosos. Bueno, al Partido Socialista. Mira, yo no desprecio a nadie, porque eso tiene una palabra. El que desprecia a los demás, usted mismo se retrata. Yo siempre respeto lo que diga la gente, porque eso es ponerse en el lugar del otro y ser un liberal y respetar a todo el mundo. Pensarás que uno está más preparado o no, o sabe más de una materia. Usted demuestra que no lo sabe, pero yo lo respeto. Pero lo que no se puede decir es que desprecias a los demás, porque yo creo que te pones en una posición contraria al respeto de las personas y al respeto político. Bueno, el PNV está acostumbrado a decir que nadie puede opinar sobre ellos, pero eso es una crítica política que lógicamente es normal. Lo otro es desbarrar. Esto es una crítica política que podemos estar de acuerdo o no. Aquí hoy lo que hemos vivido es un sainete. Todos quieren decir cosas, pero en el fondo nadie se cree que el otro lo cumpla y al final lo que va a pasar es que vamos a tener un lío de primera división. Nos vamos a meter en un lío, en un procedimiento que nadie va a saber llevarlo a cabo. Y aquí el más listo es el Gobierno vasco. ¿Cuáles son las competencias en vivienda? ¿Cuáles son las competencias en alquiler social? ¿Cuáles son las competencias en VPO? El Gobierno vasco. ¿Y qué hace? Les doy una pelota para que jueguen y todo el mundo se va a olvidar que el que no pone dinero, que el que no invierte, que el que no ayuda a los jóvenes se emancipen, a la gente tenga vivienda, son ellos. Es el Gobierno vasco que no cumple con sus obligaciones. Esa es la realidad. Y aquí nos metemos en un lío de propiedad privada sí, propiedad privada no, un procedimiento que tal y como lo estamos viendo se van a escapar casi todas y nos olvidamos de la realidad, que la realidad es que tenemos que dar un servicio a las personas, que tenemos que dar un servicio a los jóvenes y además que tengan un futuro. Eso lo hicimos el Partido Popular y el PSOE cuando era un PSOE razonable. Eso lo hicimos. Sacamos al mercado vivienda oficial y vivienda tasada y vivienda de VPO. Porque esa es la realidad, eso es como se atajan problemas. Aquí hablan mucho, pero no van a atajar nada. Solo van a poner en peligro lo que los propietarios van a ver. Van a tener miedo, van a tener inseguridad jurídica. En cambio, nosotros dimos seguridad. Nosotros conseguimos que los jóvenes tuvieran futuro. Y esa fue la realidad. ¿Cómo baja la vivienda? ¿Sacando más vivienda? ¿Cómo bajaría la vivienda y cómo los jóvenes tendrían más futuro? Si cumpliera el Gobierno vasco con su función y apoyara la vivienda social y la vivienda de VPO, que ahora vemos que es más necesaria en alquiler que en propiedad. Ese es el debate. Ese es un debate serio y riguroso. Lo otro es que les gusta perder el tiempo y encima asustar a la gente. Porque ya lo he dicho, en Barcelona están haciendo cosas sin sentido. ¿Qué hacen?
que la gente se retraiga y no ponga viviendas en propiedad ni viviendas en alquiler. Esa es la realidad. Esa es la realidad que ustedes, parece ser, no quieren ver. El señor iba a decir Velacorto, pero el señor Gurtubay, que hay veces que se le parece, lo que vemos es que se mete con Bildu, se mete con el Partido Popular. No quiere decir que en la ley de vivienda del Gobierno vasco el más beligerante fue el propio PNV, que dijo efecto llamada. Ya sé que ahora eso no les gusta, sobre todo al PNV de aquí. Efecto llamada, dijeron. Sí, sí. Y ahora saca la ocupación. Como no tiene discurso y está metido en un lío, habla de la ocupación. ¿A qué viene hoy la ocupación? ¿No? Pero si está con ellos, si ha pasado la línea roja y está con los que les gusta la ocupación, señor Gurtubay. ¿Ahora qué? ¿Ahora va para atrás? ¿Qué va a hacer con el Recaleor? ¿No? Ya que usted saca un debate, ¿qué va a hacer? Porque eso es ocupación, ¿eh? Y en el Recaleor están sin hacer nada, debajo de la mesa, que pase el tiempo, que nadie diga nada, y de repente habla de ocupación. Yo creo que el PNV no puede hablar de quitar e ir contra la ocupación en Vitoria. Sí puede hablar de meterse en líos con esta izquierda como ha hecho hoy. Ustedes hoy no van a arreglar un problema, van a crear un problema al ayuntamiento. Y hoy están siendo irresponsables, sobre todo los que están en el gobierno. Y esperamos que hoy todo esto que han dicho quede aquí, que solo sean palabras, porque si no vamos a tener un lío importante en este ayuntamiento. Y lo peor, que vamos a estar más lejos de arreglar un problema que es el acceso a la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garnica. Les voy a pedir a todos los corporativos que se ciñan un poco a los tiempos, que saben que la mañana viene muy ajustada en horario y programación en este palacio. Bien, vamos a proceder, en primer lugar, terminado el debate, a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos Elkarrekin Podemos, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco a la moción original presentada por el Grupo H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista Socialista y Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Popular y de H. Bildu. Bien, hurrengo puntura goaz, 9. Eta PP taldearen mozio bat da, ondare eraikinak kudeatzeko eta horiek zaintzeko eta erabiltzeko jarraibideak esartzeko gida plana egiteko beharraz. Horretarako, herritarren txanda badugu. Kasu honetan, es la Asociación Histórica Vitoria 2013, elkartea, beraz, ongi etorria ematen diogu elkarteari. Sí. Vamos a invitar a los miembros de la Asociación Histórica Vitoria 2013 a que entren en el salón de plenos. Damos la bienvenida al señor Viana y a sus compañeros y en este caso pues les cedemos la palabra para que puedan manifestarse respecto a esta moción. Cuando quiera, señor Viana, tiene usted la palabra. Buenos días, Egunon, eskerrik asko. Gracias por acoger esta intervención que incluimos en este pleno, enfocada en la protección y promoción de nuestro patrimonio y bienes culturales. Acudimos a este mecanismo de participación diferentes asociaciones y entidades de la sociedad civil con diferentes preocupaciones, porque desde esta realidad constatamos que la cultura en Álava y en su capital, Vitoria-Gasteiz, necesitan un impulso, sintiendo evidentes las asimetrías entre nuestros territorios en los recursos destinados a la cultura. Y por ello participamos con mucho interés en esta magnífica oportunidad
para estimular sus protocolos de valoración. Deseamos expresar la necesaria y urgente actualización de los ámbitos de tutela de los elementos edificados que forman nuestra herencia municipal. Se constata que las sociedades públicas con responsabilidades urbanísticas deberían agilizar las partidas presupuestarias destinadas a la protección de edificios, enmarcados en los plazos de desarrollo urbano e incluso actualizar las obras pendientes. Los edificios de nuestra ciudad ofrecen demasiados ejemplos de evidente grado de ruina, sin actuaciones relevantes y faltos de planes para su protección, conservación y posterior reintegración al tejido urbano. En ocasiones, las restauraciones se ajustan a la conservación de la fachada, destruyendo otros elementos significativos. El patrimonio edificado es un recurso multidimensional que impacta en la actividad económica y potencia el turismo, además de ser factor imprescindible en la política de desarrollo local, asegurando el bienestar, participación, inclusión, cohesión y diálogo. Un gran referente para nuestra escala humana. A las siguientes generaciones hemos de dejarle una ciudad más limpia, más saludable, más libre, más social, pero también hemos de dejarles una historia plena, no vaciada. No pretendemos de forma inmediata se aborde su solución total, porque es imposible. Pero entre este extremo y el de no hacer nada, se podrían encontrar soluciones intermedias. De ahí que incidamos en la importancia y necesidad de conservación, restauración, utilización y puesta en valor de estos edificios en todo el espacio de la ciudad, no solo en una zona concreta, y también velar por la conservación de los edificios patrimoniales privados. La pérdida de un edificio es la pérdida de parte de la historia de la ciudad, y esa pérdida es irrecuperable. Tenemos testimonios que avalan esta pérdida y lamentamos que se haya llegado a esa situación. Comprendemos las necesidades de la ciudad, son muy amplias y variadas, pero constatamos que hay objetivos que pueden tener retraso en su consecución y no se causan daños irreparables. No podemos decir lo mismo de la pérdida del patrimonio. Si se desploma un edificio, desaparece su contenido y su significado. Surgen entonces los lamentos por haber llegado a esa situación y así quedarán grabados en la conciencia de los que presencien el desastre. Es imprescindible también el reconocimiento de la labor que realizan las propiedades privadas de los edificios catalogados y protegidos. Falta flexibilidad en la aplicación de las actuales normas y ayudas municipales que impliquen el arreglo y restauración de un edificio histórico. Siempre son obras complicadas por las singularidades, por la integración de la experiencia sensible y en ocasiones sin el debido reconocimiento del valor científico, sabiendo que estas tareas se enmarcan en los conceptos de productividad e investigación, desarrollo e innovación, y más I. En conclusión, exponemos ante ustedes el deseo de que, aunque la política forma parte de nuestras vidas, no entre el patrimonio a formar parte en el juego político, para que pueda tener perspectiva de futuro y no dependa de las circunstancias de cada gobierno. Percibimos las urgentes necesidades que prestan muchos de nuestros edificios municipales y propiedades privadas y solicitamos que sean asistidos por un plan concreto que asegure la conservación y uso del patrimonio edificado y su correcta transmisión a las futuras generaciones. Nuestra propuesta no lleva interés personal, es la preocupación por la ciudad. La preocupación es la que nos asiste. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a usted, señor Viana. Turno ahora del Grupo Popular. Señora Ochoa Derive.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Lo primero, me gustaría agradecer al señor Viana y al señor Verástegui pues realmente la generosidad que han tenido de venir aquí al Pleno, que no es nada fácil tener que hablar en este lugar, pero además porque ellos están representando no solamente a ellos mismos, sino a la Sociedad Landázuri, a la Asociación Histórica 2013, a otra serie también de asociaciones, empresas e incluso particulares relacionados con el patrimonio, con el arte, con, pues al fin y al cabo, la esencia de nuestra ciudad. Hemos mantenido durante los últimos meses una serie de reuniones con estos colectivos que nos han transmitido precisamente esa preocupación que hay en la ciudad por el patrimonio, por no solamente el patrimonio, sino su estado actual. Nosotros, como Partido Popular, también estamos muy preocupados por la situación en la que se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos que tenemos en Vitoria. Vitoria es una ciudad espectacular, es inmensa, es maravillosa y tiene una riqueza arquitectónica patrimonial que ya le gustaría a ciudades del entorno. Desgraciadamente, hay algunas capitales que han perdido, a causa de las batallas, por ejemplo, edificios importantes. Nosotros tenemos la gran fortuna de que nuestro casco conserva edificios maravillosos, por ejemplo, iglesias góticas, palacios renacentistas, pero bueno, es que tenemos ejemplos de casi todos los estilos artísticos más relevantes a lo largo de la historia. Me gustaría primero hacer hincapié que lo que no han podido las guerras no deberíamos hacerlo nosotros con la desidia o la negligencia, que se nos caigan los edificios. Y me gustaría en este caso también recordar las palabras de nuestro señor alcalde esta misma semana en los Celedones de Oro, cuando él mismo incidía en que es muy importante preservar nuestras tradiciones, que es lo mismo que nuestro patrimonio, porque en esto además, señor alcalde, coincidimos plenamente, como se suele decir, y que no sirva de precedente. Pero sí que es cierto que es necesario conservar nuestro patrimonio, porque nuestro patrimonio es nuestra historia, nuestras raíces. Somos, en definitiva, nosotros mismos. Y dentro de este patrimonio, lo más tangible, la parte más tangible, son nuestros edificios históricos. Sin embargo, todo esto no puede quedar solamente en palabras bonitas, porque si nos remitimos a los hechos, nos encontramos que el presupuesto municipal de 2021, en este presupuesto no ha existido ninguna partida para la restauración, mantenimiento o arreglo de edificios patrimoniales. No vamos a tocar el tema del Palacio de Zuleta, que casi necesitaríamos un pleno completo para ello, sino que, como digo, no se ha tenido en cuenta algunos edificios que están en una situación realmente difícil y sin presupuesto no se pueden arreglar por muy buenas intenciones que tengamos. Además, con el famosísimo plan que se ha elaborado sobre el casco medieval, llama la atención enormemente que no existe ninguna acción para la conservación, arreglo o puesta en marcha de proyectos de edificios patrimoniales hasta mínimo el 2030. 2030. Para entonces, ya se lo digo, no reserven ninguna partida, porque para entonces no será necesario. También me gustaría recordarles la Ley 6/2019 del Patrimonio Cultural Vasco. En el artículo 19 dice que los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales están obligados a conservar, a cuidar, proteger y utilizar los bienes culturales inscritos, especifica este tipo de edificios, para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Hace un momento, en la anterior moción, nos decían claramente que hay que respetar la ley, pero es que esta ley no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo básicamente porque si echamos un vistazo a edificios como Escoriaza Esquivel o el Palacio de los Maturana Verástegui, veremos que ni se están dando uso y desde luego no se está manteniendo ni el más mínimo sistema de mantenimiento, porque están
a punto de declararse en ruina. Así que es muy importante tener en cuenta, y además lo peor no es eso, es que parece ser, y como vemos en las noticias esta semana, que vamos camino de otros edificios que van a correr igual o peor suerte, como por ejemplo la gasolinera Goya. Señores, parece que no aprendemos. Solo hay que echar un poquito la vista atrás para ver nuestra propia historia, que nos cuenta precisamente, pues muchas y bastantes débiles excusas que han intentado justificar lo que comentaba muy bien dicho además el señor Vianas, Pachi, lo has comentado muy bien, esa idea de justificar una pérdida de un edificio, que una vez que se pierde ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Por ejemplo, el convento de San Francisco, que era la joya del gótico y del Renacimiento en Álava, se derrumbó para especular con el terreno. La iglesia de San Ildefonso, la explicación vino a ser algo así como que no quedaba bien con la calle. Y no quiero hablar, por ejemplo, de la estación de autobuses. Hay muchísimos ejemplos en la ciudad en los cuales nos hemos quedado con edificios que eran importantes, que han desaparecido, que ya no podemos ver. En algunos casos tenemos la grandiosa suerte de que quedan imágenes, en otros ni siquiera. En nuestra mano está evitar que la historia diga que dejamos morir a los edificios por no saber administrar las arcas públicas. Por eso solicitamos lo que se ha hecho en otros ámbitos, un plan como, por ejemplo, en urbanismo, movilidad o arbolado, que sea un plan específico y que se cumpla consensuado con los partidos políticos y sobre todo con los profesionales del ámbito del patrimonio, el arte y la arquitectura, para elaborar un plan, pero también además un presupuesto, porque los planes están muy bien, pero sin dotación económica no se puede hacer nada, para que no nos encontremos con estos actos fallidos, estos proyectos que no son más que vaivenes, como por ejemplo, y me gustaría un pequeño recuerdo a la gasolinera Goya o al Palacio de Zulueta, que han pasado ya por tantos usos, que al final la ciudadanía no cree en el proyecto. Y es muy triste, porque los edificios, además, me gustaría hacer hincapié que se necesitan los profesionales para que nos digan qué usos pueden tener, porque todos los edificios no pueden tener todos los usos, no todo vale. Entonces, es muy importante este plan que nosotros estamos proponiendo, porque nos hace una visión global. No de repente se me ocurre X cosa, pongo un parche y con esto ya está. La ciudad necesita algo integral, un plan de ciudad, un plan de ambición. De verdad, apelo a su responsabilidad, porque la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, espero que se convierta en el legado para nuestros hijos y no en una vergüenza para la ciudad. Vitoria merece más. Muchas gracias. Gracias, señora Ochoa Derive. Todos los grupos políticos han presentado algún tipo de enmienda, con lo que seguiremos el turno de menor a mayor. Vamos a iniciar el turno de grupos por Elkarrekin Podemos. Ruiz Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, y muchas gracias también al señor Viana por la intervención que ha realizado hoy en este turno popular y también a la Asociación Cultural Histórica Vitoria 2013. Recuerdo en mi infancia ver cómo la desesperación y la impotencia iba desgastando por dentro a los protagonistas de Esta casa es una ruina. Yo creo que todos recordamos esa película. Una pareja que adquiere una casa y no sabe hasta qué punto su estado de conservación les va a llevar a momentos tragicómicos. Probablemente de este guión podríamos trasladarlo a este ayuntamiento, debido al estado de conservación de algunos de los edificios propiedad de este ayuntamiento que pertenecen al catálogo patrimonial de todas las vitorianas. En nuestro municipio hay muchos inmuebles que, por desgracia, por falta de uso, por fallos estructurales o simplemente por el tiempo, se encuentran en un estado de salud complicado. Nos genera muchísima tristeza e impotencia ver en qué estado están, sin uso y sin aparente futuro. Dejar morir nuestro patrimonio es dejar la cultura, la memoria y la historia derrumbarse. En Vitoria-Gasteiz poseemos
una amplia diversidad de edificios arquitectónicos con un valor y significado excepcionales. Este impresionante patrimonio constituye un legado indiscutible que forma parte de la esencia misma de la ciudad y lo estamos dejando que se echa a perder. Nuestro deber como herederas de este patrimonio es claro, conservar estos bienes patrimoniales. Estamos obligadas por ley a conservarlos. Como institución también tenemos el deber moral de ponerlos en valor y darles uso. Si dejamos de sentir como propios los bienes comunes de la sociedad, incluyendo el patrimonio natural, histórico y cultural, nos estaremos olvidando de una parte fundamental de nuestra estructura social, cultural e histórica. Nos estaremos olvidando de la memoria, de la vista, del relato de nuestra historia. Y vuelvo a la pieza audiovisual de los 90 con la que comencé. Hay un momento en el que el protagonista le dice a su compañera sobre la casa ruinosa: unas reparaciones, un poco de cariño, un poco de imaginación y será fabulosa. Pues bien, eso es lo que necesita nuestro patrimonio para poder comenzar algo: estima, cariño por lo que es nuestro, por los restos materiales de nuestra historia. También voluntad, ganas de elaborar proyectos y contenido cultural. No dejarlos al azar, al mejor postor, a la iniciativa privada. Es preciso un plan para su preservación, su puesta en valor y proyectos de usos públicos que hagan que el esfuerzo que realizamos todas fructifiquen en edificios que sean referentes en sus barrios, que sean motores para la vida en comunidad. Tenemos mucho trabajo por delante, por ello votaremos a favor de los 2 primeros puntos de la moción original, entendiendo que tenemos que velar porque el patrimonio municipal siga siendo disfrutado por las vecinas, buscando fuentes de financiación interinstitucionales e iniciando los procesos legales pertinentes para que los edificios en manos privadas no se pierdan. Me da la sensación de que hoy no vamos a poder ponernos de acuerdo y no vamos a poder llegar a un texto común entre todas, pero yo creo que me voy a quedar con lo positivo. Estamos todas de acuerdo en algo: es necesario preservar el patrimonio y poner en valor el legado de lo que somos responsables, que si no lo hacemos no tendremos huella, ni rastro ni memoria acerca de nuestra historia. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Orain, Bilduren txanda. Ruiz de Larramendi jaunak du hitza. Eskerrik asko hitza ematagatik. Egun on guztioi eta lehenik eta behin ongi etorria eta eskerrak ematea Asociación Histórica Vitoriako kideei, Biana eta Berastegi jaunei, gaurkoan ona udalbatzara etorri izanagatik, eta baita ere gure hiriko ondareagatik adierazi izan duten kezkagatik. Como decía, bienvenidos y gracias por haber acercado a este pleno vuestra preocupación y vuestra inquietud por el patrimonio de nuestra ciudad. Hasteko, Bildutik esan behar dugu gaurko mozioaren ideia orokorrarekin bat egiten dugula orokorrean. Bat egiten dugula, azpimarratzen denean, gure hiriko ondareak, gure jatorria eta historia jasotzeaz gain, gure egungo identitate eta kulturaren funtsezko elementua dela, esaten denean. Bat egiten dugu ere, gure iraganaren irakurketa kritiko bat egiten denean, eta esaten denean, beti ez dugula asmatu izan gure ondarearen kudeaketa egoki bat egiten. Eta horren ondorioz, mozioak ondo zerrendaturiko hainbat eta hainbat Gasteizko eraikin garrantzitsu betirako galdu izan ditugula. Eta horregatik ulertzen dugu mozioaren helburua dela gaur egun galbidean edo egoera txarrean aurkitzen diren Gasteizko hainbat eraikinen egoera konpontzea, ez? Galbide horretatik atera eta etorkizuneko Gasteiz horren parte izateko nahia dela mozio honek jasotzen duena. Eta horretan Bildutik erabat ados gaude. Nik uste guztiak egongo ginela aipaturiko kontu horietan ados. Hala ere, Bildutik ideia orokorrearekin ados egon arren, ez gatoz bat hori praktikara eramateko planteatu den moduekin edo planteamenduarekin. Gehien bat 3 arrazoi nagusirengatik. Lehenik eta behin, jabetza publiko eta pribatuko eraikinak plano berdinean jarri izanagatik. Gure ustez, mekanismo berezituak behar ditu batak zein besteak. Ezin ditugu biak zaku berdinean sartu eta era berdinean tratatu.
eta udalaren gaitasun ekonomikoa barne, uste dugu bideratuak egon behar direla jabetza municipaleko eraikinen egoera konpontzera, eta ez esku pribatuetan dauden eraikinen egoera konpontzera. Eta horregatik, gure osoko zuzenketan, proposatzen duguna da, udalak egin beharreko ondarearen gaineko plan hori, jabetza municipaleko eraikinei begirako plan bat izatea. Bestetik, aipaturiko jabetza publiko horren mantenua ukiko genuke. Jatorrizko mozioan aipatzen ez den zerbait, eta guretzat ezinbestekoa dena. Plan horrek jasoko lituzken eraikinak, horien jabetza publikoaren mantenua bai ala bai, mantenduko dela, guretzat ezinbestekoa da. Eta horrekin batera, lehen etxiko dela, erabilera eta zerbitzu publiko batzuetara bideratzea eraikin hauek. Eta hirugarren desadostasuna, egongo litzateke eraikin hauen erabilera definitzerakoan. Non guretzat, eraikina aurkitzen den auzoko bizilagun eta eragileek paper garrantzitsu bat izan behar duten. Eta hori ez da aipatzen ez jatorrizko mozioan, ez gainontzeko alderdiek egindako ekarpenetan. Eta guk proposatzen duguna da, eraikin hauen erabilera definitua izatea udalaren eta auzoko eragile eta norbanako horien artean. Ondoren, behin erabilera definitu dugula, jotzeko teknikarien gana eta adostutako hori nola egingo dugun ikusteko. Baina ez teknikariei egotziz, eraikin horien erabilera definitzeko zeregina. Eta horiek izan da, ezberdintasunak geratuko litzateke jabetza pribatuko eraikinen kudeaketa, ezta? Baina Bildutik uste dugu, horien kudeaketa dagoeneko eskuartean ditugun baliabideak martxan jarriz egin daitekela eta egin behar dela. Eta hori dela mekanismo egokiena. Eta ari gara, plan orokorreko babes erregimen bereziko ordenantza eta katalogoaz. Horiek dira, horiek zehazturiko bete beharrak betearaziz, horiek dira mekanismoak eraikin hauek martxan jartzeko, eraberritzeko, mantentzeko eta hobetzeko. Baina, eta horretarako ere, askotan aipatu izan den bezala, irekia gaude, horien gaineko berrikusketa bat egiteko, beharrezko balitz. Beti ere, plan integral baten gainean, ez era isolatuan ikusirik, eta aipatutako eraikin horien mantenua eta hobekuntza helburu. Y como decía, esta sería la opción que desde H. Bildu vemos correcta para llevar a la práctica esas buenas intenciones que comprendemos y compartimos de la moción original. Primero, haciendo una clara diferenciación a la hora de encarar las situaciones de los edificios de propiedad pública y propiedad privada, haciendo un plan desde el ayuntamiento que aborde la situación de los edificios de propiedad pública y aplicando las ordenanzas y el catálogo en el caso de los edificios de propiedad privada. Segundo, garantizando mantener en todo momento la propiedad pública de los edificios que contemplaría dicho plan y priorizando que tengan un uso y servicio de carácter público. Y por tercero y último, dando un papel central a los vecinos y vecinas del barrio en el que se encuentra ubicado dicho edificio, además de los colectivos que participen en él, para que junto al ayuntamiento sean quienes decidan el uso que tenga que tener ese edificio y no los técnicos, tal y como se planteaba en la moción inicial. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Luis Larramendi jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Rodríguez jaunak du hitza. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar la bienvenida a la Asociación Histórica Vitoria 2013 y también a Pachi Viana, que nos ha presentado esta moción. Por aclarar, al grupo proponente entiendo que cuando hablan de edificios patrimoniales están haciendo referencia al catálogo de edificios sometidos al régimen especial de protección que figura en el Plan General de Ordenación Urbana y que establece varios regímenes de protección que voy a detallar brevemente a continuación. Los que tienen protección integral, como son la Casa Consistorial, Montehermoso, Palacio Villasuso, la Iglesia de San Vicente, los que están sometidos a un régimen de conservación estructural, como el cementerio de Santa Isabel, el Áncora de Chuco, el edificio municipal de Faizacarias, pero es que en esta parte hay multitud de edificios de titularidad privada también, viviendas en la calle Cuchillería, en la calle Diputación o en la calle Dato. También los que a la hora de su rehabilitación y renovación hay que conservar su fachada o permiten una actuación total en el mismo, que al igual que en el caso anterior, la mayoría de ellos son de titularidad privada. Y por último, aquellos con conservación estructural de zonas verdes.
Por tanto, yo creo que lo primero es ver hacia dónde nos queremos dirigir o de qué estamos hablando. Después de esta apreciación, que considero que era necesaria, porque si no nos vamos a perder en esta cuestión, creo que todos coincidimos y todas en que es necesario preservar el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y esa es la voluntad del equipo de gobierno y yo creo que nadie la puede poner en duda. Pero es que la situación en la que se encuentran algunos de los edificios que integran ese catálogo no es nueva, viene de décadas atrás y es complejo actuar, porque no todos los palacios son de propiedad municipal ni edificios, con lo que no se puede actuar en todos ellos. Son edificios, como he dicho, con niveles de protección que a veces dificultan las intervenciones por su tipología muy especializada y también requieren inversiones importantes precisamente porque durante muchos años no se ha actuado en los mismos. Pero aunque es complejo, sí estamos actuando desde el Gobierno municipal, buscando y dando usos a algunos de los palacios, Ruiz de Vergara para el Gasteiz Antxokia, Zulueta para Ensanche 21, Escoriaza, Esquivel, un posible Museo de Ciencias Naturales de la Diputación Foral de Álava. Se está intentando recuperar el Palacio de Álava Esquivel, que es propiedad de Tánger. También estamos actuando en edificios históricos de nuestra ciudad. La Casa Consistorial, se ha cambiado recientemente la cubierta que estaba muy deteriorada y en la que también tenemos previsto actuar en los miradores de la misma. Fray Zacarías, Villasuso, Montehermoso también se han realizado, se van a realizar actuaciones para preservar el patrimonio histórico municipal y recientemente se ha dado un lavado de cara al escudo que está en la puerta que tenemos al fondo, que eso también forma parte de la rehabilitación y mejora del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Dicho lo cual, la prioridad de este equipo de gobierno, y yo creo que así lo estamos haciendo los socialistas desde el Departamento de Administración Municipal, es mantener los edificios, sean históricos o no, en los que se prestan servicios públicos, centros cívicos, instalaciones deportivas, centros educativos, la Casa Consistorial, los palacios de Montehermoso, Villasuso o el Palacio Europa. Dicho lo cual, y aunque la máxima prioridad sea esa, también es de vital importancia conservar nuestro patrimonio histórico local, aunque no alberguen servicios públicos. Pero desde luego yo creo que la mejor manera y la mejor forma de mantener y poner en valor nuestro patrimonio histórico local es darle uso a los edificios. Dicho lo cual, para poner en valor y poder actuar sobre aquellos edificios o inmuebles que consideramos históricos, creo que es necesario que el catálogo sea preciso. Por eso, por lo que desde el Gobierno municipal proponemos que el Departamento de Territorio y Acción por el Clima, liderado por mi compañera Ana Oregui, en colaboración con los agentes implicados, lleve a cabo una actualización del catálogo de edificios del Plan General de Ordenación Urbana que permita su puesta en valor, dándoles alternativas viables de uso, funcional y económicamente. Gracias. Eskerrik asko zuri, Rodríguez jauna. Lehenengo txanda hau bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Lehenengo eta behin ongi etorri ere nire aldetik Biana jaunari eta berakin etorri direnei y agradecerles por su trabajo desinteresado en pro del patrimonio y también por su preocupación, ¿no? Y por acercarnos esta preocupación hoy aquí a este pleno, máximo órgano de esta institución. Hoy se ha puesto de manifiesto aquí, se está poniendo de manifiesto que todos los grupos defendemos el patrimonio y la puesta en valor de este mismo porque bueno, pues creemos y tenemos muy claro que vivimos en una ciudad que es una ciudad que tiene una categoría patrimonial muy alta y eso es, por supuesto, un orgullo, pero también una gran responsabilidad. En esto coincidimos todos y todas, y creo que no hay ninguna duda en ello, y hemos oído muy buenas palabras en este sentido de todos los grupos, pero luego discrepamos en las formas de llevar a cabo estas cuestiones. Ya se ha visto con las cuestiones privadas, si son privados, si son públicos, etcétera, y por tanto, bueno, pues voy a intentar poner un poquito el marco de donde nosotros, desde nuestro grupo, el PNV, vemos esta cuestión. Primero quiero aclarar un poco el marco legal, muy sucintamente. En la moción original, todas las referencias que se hacen a la ley 85 de patrimonio, a la ley española, y bueno, pues aclarar que el marco legal
por el que nos regimos es la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. El Gobierno, Euskadi fue pionera en esta cuestión, en la cuestión de la defensa del patrimonio cultural, y ya en el año 90 tuvimos una Ley de Patrimonio Cultural Vasco que ha sido recientemente renovada, y en este momento tenemos vigente la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, que ya la señora Ochoa Deribe ha mencionado, donde se establecen cuáles son las funciones de cada una de las instituciones, de los niveles institucionales, y cuál es el marco de actuación. Digo esto porque a cada uno de los niveles de administración nos corresponden unas cosas diferentes. La planificación o la catalogación, la inventariación corresponde al Gobierno vasco. Tenemos el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, etcétera. Luego los planes de gestión son las diputaciones las que los ponen en marcha, y a los ayuntamientos lo que nos corresponde, entre otras cosas, pero la herramienta más potente que tenemos en la cuestión del patrimonio es el catálogo. Por eso nuestra enmienda iba en ese sentido. Tenemos un catálogo que data de los años 80, que lo vamos arrastrando en los diferentes planes generales y que es un mero listado de edificios. Creemos que hay que dar viabilidad a ese catálogo que permita, como decimos en la enmienda, los usos económicos y viables para los edificios. Quiero también hacer aquí un apunte sobre el marco internacional. Ya en el año 72, Naciones Unidas nos hablaba de que había la Convención de Patrimonio Cultural y Natural, porque bueno, creo que para mí es un conjunto, ya nos hablaba de la preservación del patrimonio. Eso ha ido evolucionando, esa concepción de patrimonio ha ido evolucionando a lo largo de los años, y nos encontramos con que ahora también hay más cosas que se incorporan. No solamente es el edificio, no solamente es el emblema arquitectónico, sino son los conjuntos, son los acompañamientos, es el paisaje urbano, es el patrimonio inmaterial. De hecho, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco nos dice que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes heredados del pasado en los que cada sociedad reconoce unos valores dignos de ser conservados y transmitidos. Al ser los valores culturales cambiantes, el concepto mismo de patrimonio se encuentra en permanente construcción y los elementos que lo configuran forman un conjunto susceptible de modificación y abierto a nuevas incorporaciones. Creo que es importante que tengamos estas claves en la cabeza. Fosilizar el patrimonio, congelar los edificios en un momento determinado de la historia, no nos permite ponerlos en uso. Creo que también es importante aquí, porque es otra de las cuestiones que está encima de la mesa en las intervenciones de los diferentes grupos, decir que nosotros somos firmes defensores de la colaboración público y privada. Hay cuestiones en las que debemos entrar desde las instituciones públicas, hay otras que deben entrar desde los agentes privados y hay otras que debemos entrar en colaboración. Por tanto, no podemos estar de acuerdo en que todo el patrimonio tenga que estar siempre en manos públicas y haya que rehabilitarlos solamente para usos públicos. Creemos que con la cantidad y calidad de patrimonio que tiene esta ciudad, eso directamente inviabiliza que lo pongamos en uso. Ha dicho mi compañero del Partido Socialista algunos ejemplos. Voy a añadir, efectivamente, bajo el mandato del alcalde Urtaran, hemos visto poner en marcha el Gasteiz-Antxoki, las obras del Gasteiz-Antxoki en el Ruiz de Vergara, Emakumeen Etxea, en el Palacio de Chanove. Vamos a hacer la rehabilitación del Palacio de Zulueta para la sede en Sánchez 21, como ustedes ya saben. Estamos trabajando con el edificio Goya, por cierto, uno de los edificios emblemático del racionalismo, de la época de la arquitectura racional, de 1935, con una catalogación muy específica y muy detallada, con el que estamos trabajando. Ya tenemos la declaración de suelo, de calidad de suelo, y a partir de ahí es cuando se abren las posibilidades de poner usos. Hasta ahí era imposible. Todo eso hemos estado haciendo. Estamos hablando con Osakidetza para poner en uso el antiguo hospicio. Se está haciendo también el análisis para el Museo de Ciencias Naturales del Escoriaza Esquivel, y luego también los privados también están haciendo cosas y les ayudamos y les apoyamos. Hay una iniciativa de una residencia de personas mayores en la Casa Armera de los Gobeo Guevara, o también
pues alguna otra iniciativa para el Palacio de los Álava Velasco y otras, y sin ánimo de ser exhaustiva. Por tanto, estamos preocupados y ocupados con el patrimonio y estamos intentando utilizar todas las herramientas que están en nuestra mano para ponerlo en valor. La más importante, insisto, el catálogo. Creo que tenemos que impulsar esa puesta al día del catálogo que sea realista y que nos permita dar uso viable al patrimonio. Pregunten ustedes, hablan varios de los grupos, bueno, todos, hablan de la colaboración y hablan de escuchar a los agentes. Pregunten a los profesionales del sector, a los arquitectos, a los agentes que podrían poner en valor ese patrimonio. Pregúntenles en esta ciudad qué es lo que impide que den uso a los edificios. ¿Por qué no pueden entrar? Les dirán el catálogo. Gracias. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Turno ahora de la Asociación Histórica Vitoria 2013. Señor Viana o señor Verástegui. Tienen ustedes la palabra, señor Verástegui, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días. Bueno, yo no vengo en representación un poco nuestra, ¿no?, sino en representación de la Sociedad Landázuri, de la Asociación Histórica, también de la Real Sociedad Vasconga, Amigos del País. Y no es nuestra preocupación, yo creo que representamos la preocupación de la mayor parte de los vitorianos. Este es un tema, precisamente porque ninguno de los dos estamos adscritos a ningún partido político y pues podemos decir y llamar la atención a los partidos políticos que saquen este debate del debate político, que es un tema muy urgente. Quiero decir que es urgentísimo, que se nos están cayendo. Mientras hacemos el catálogo se nos van a caer casas, se nos siguen cayendo casas. Es que Vitoria se suicida. Vitoria es una ciudad que yo no sé por qué no la hemos apreciado los vitorianos. Hasta el punto que en vez de llamarle casco antiguo o ciudad antigua, le llamamos casco viejo. Esto no es normal, en ninguna ciudad pasa, solo aquí. Entonces, lo hemos menospreciado. Ha tenido que venir gente de fuera para que lo sepamos apreciar. Esto es llamativo, ¿no? Entonces, hay que sacar esto del debate político y sobre todo con urgencia. Y hay otras cosas que son muy urgentes. Efectivamente se están intentando hacer cosas en algunos edificios, pero claro, las normativas, las reglamentaciones, el hecho de que estén metidos en un sistema de protección que impide que las obras se pueden hacer más baratas porque tienen que pasar unos trámites y unas circunstancias que son larguísimas y mientras tanto se siguen cayendo los edificios, lo sé por propia experiencia. Entonces hay que apoyar esto. El debate público-privado, eso ya está anticuado, o sea, no tiene ya sentido. Corremos un riesgo, me ha hecho mucha gracia, quien ha mencionado, no me acuerdo quién, la serie esta de esta casa es una ruina, bueno, esta ciudad es una ruina. Esta casa es una ruina. Bueno, pues ahora vean un programa que es muy entretenido que se llama Nuestro propio castillo. A mí me gusta por un lado porque es una serie de gente que está restaurando en Francia castillos antiguos o chateaux que llaman ellos, bueno, pues a lo mejor un edificio histórico tampoco de demasiado interés, pero los están restaurando. ¿Quiénes los están restaurando? Ingleses que los compran. El otro día estuve hablando con un señor francés que me decía, no sabes qué tristeza, estamos perdiendo el patrimonio, pero no lo estamos perdiendo los franceses, porque lo están comprando los ingleses y los están restaurando ellos. Aquí no hay nadie que se atreva a comprarse un edificio. Hay, por ejemplo, yo sugeriría que no se debería permitir construir nada nuevo hasta que no esté restaurado todo lo antiguo. Me parece demasiado quizá, pero bueno, en mi caso particular yo he actuado con esa mentalidad. Yo vivo en una casa de pueblo que arreglamos hace 45 años, con un esfuerzo enorme la estamos manteniendo porque las normativas nos impiden también utilizarla para otras cosas, incluso hasta nos han multado por intentarlo. Bueno, hay muchas cosas, me encantaría poder tener siete horas para hablar porque este es un tema que me resulta muy sensible, pero sobre todo quiero insistir en la urgencia. Caramba, no es casual que estemos aquí en este edificio histórico. El problema es que, es curioso, pero este edificio ya nos recuerda a la función para la que fue hecha. En todos los congresos de patrimonio a los que hemos asistido, y porque bueno, pues, siempre es un tema que nos ha interesado, se ha llegado a la conclusión de que los edificios que se hicieron para vivienda deberían de seguir siendo para vivienda. ¿Por qué? Porque hubo un momento, por ejemplo, cuando se hizo esto, en que se compraba el edificio,
se destruía todo por dentro, rompiendo, pues yo qué sé, por ejemplo, escaleras del siglo XVI, rompiendo techos artísticos, incluso pinturas, etcétera, etcétera. Se lo cargaban todo y luego dentro hacían una especie de oficinas, bueno, pues sin ningún tipo de valor, nada más que utilitario. Es el utilitarismo en el que hemos caído todos. Nadie se quiere molestar en nada y entonces, claro, mantener estas cosas es un esfuerzo. Y claro, la ciudad también tiene que hacer un esfuerzo y a veces es mejor dejarse llevar por lo útil. Y decía antes que Vitoria se está suicidando en ese sentido, ¿no? Y claro, luego está plantando arbolitos y poniéndolo todo verde para lucir un poco la tumba. Esto es un riesgo. Bueno, yo también quería terminar para, digamos, superar un poco este debate público-privado, que ya no tiene sentido, porque en la época en que esto se convirtió en un centro institucional, las instituciones estaban comprando esos edificios que vendían a las personas privadas porque no los podían mantener. Vitoria hace 150 años tenía muchos más palacios y edificios en manos privadas que ahora quedarán 3. Pero esto le da valor, le quita valor, pues el problema es lo que he dicho antes. Es decir, que siempre se dice que estos edificios, si siguen en manos privadas, seguirán teniendo la función para la que se hicieron. Una solución podía haber sido, por ejemplo, hacer un museo de ambiente. Por ejemplo, en el Palacio Maturana-Verástegui o en el que está un poco más abajo, que no me acuerdo, el de Álava Velasco. Ese podía haber sido un museo de ambiente carlista. No hay aquí, además generalmente, yo no sé por qué, consideramos patrimonio las piedras, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos del patrimonio inmaterial. Bueno, el patrimonio inmaterial mejor que tenemos es el euskera, ¿no? Que nosotros, la Sociedad Landazuri, siempre también hemos defendido, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, por supuesto, y cualquiera ya. Pero no hay otros patrimonios inmateriales, como es la memoria de nuestros antepasados. ¿Alguien de aquí sabe dónde está el palacio del historiador Landazuri? Pues probablemente casi nadie. Es más, la gente cree que estaba allí la aduana. No es verdad. El Palacio de Landazuri está en la calle Herrería. Es un palacio precioso, pero está convertido en pisos. Ya por dentro por fuera es bonito, pero por dentro ya no tiene ni historia ni nada. Los palacios y las casas están asociados a personas, a linajes, a historia. Esto se aprecia en cualquier país. Vamos a Florencia y vemos a los Médicis, vamos a Roma y vemos los palacios de las familias poderosas de entonces, porque los han conservado, porque los consideran parte de su patrimonio material e inmaterial. Eso es muy importante. Y ya quiero terminar, bueno, con una cosa que creo que nos afecta a todos, que es la Constitución española de 1978. Bueno, la de 1912, la PEPA, que me gusta mucho, no habla de patrimonio, entonces ya lo tenían todo. En el artículo 46 de la Constitución dice: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio, por ejemplo, las pintadas o los desastres o las ocupaciones ilegales. Muchas gracias. Muchas gracias, Verástegui. Turno del Grupo Popular. Señora Ochoa-Deribe. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Verástegui, porque realmente yo creo que nos ha dado la clave de lo que bueno, pues se necesita en esta ciudad, que es urgencia. El patrimonio no es una comedia, ni tampoco es un camino de buenas intenciones. Son datos y hechos tangibles que hay que arreglar. El Gobierno, la señora Oregui, ha sacado pecho, se ha dado, como les gusta en el PNV, darse palmaditas, porque somos pioneros en una ley de patrimonio. Y tiene toda la razón, somos pioneros, pero ¿para qué nos sirve una ley si luego no cumplimos?
Está maravillosamente bien tener una ley, pero hay que hacerlo. Y el señor Rodríguez nos ha hablado de todas las cosas que se están haciendo en edificios, que, por cierto, muchos de ellos tienen uso, y es cierto. El Palacio de Villasuso ha restaurado su fachada, estamos arreglando el techo de la Casa Consistorial, pero eso es mantenimiento, no es un edificio que se está cayendo y que hay que arreglar. Entonces, usted nos ha hablado de diferentes tipos de modalidades. Yo no he querido entrar en temas tan concretos. Yo lo que quiero hacer un llamamiento es que necesitamos un plan global importante para ver qué edificios tenemos y qué funciones tienen que tener y cómo los vamos a arreglar. Que ustedes me hablan de catálogo y está muy bien. Yo, la idea del catálogo me parece una buena idea, pero claro, además de un catálogo hay que dar una dotación económica para arreglar estos edificios y un plan para ver qué vamos a hacer con ellos, que es también una parte muy importante. Ustedes comentan que esto es un mal endémico que viene de hace mucho tiempo. Evidentemente, son edificios muy complicados de mantener, son edificios muy antiguos que requieren una serie diferente de acciones distintas a las que tienen otros edificios y hablaban de que viene de largo. Les voy a decir que, por ejemplo, el Palacio de Escoriaza Esquivel, que está en un estado lamentable, absolutamente lamentable, las dos últimas intervenciones que se han hecho en este palacio las ha hecho el Partido Popular. No sé si era con idea lo que estaban comentando, pero bueno, lo que sí que les quiero decir es que cuando veo las mociones, las enmiendas, perdón, veo poca ambición, vamos a hacer un catálogo y nos quedamos ahí cuando hay edificios que se nos están cayendo. Porque sí, es cierto, se han hecho cosas, pero, por ejemplo, me hablan ustedes del Palacio de Escoriaza Esquivel, que a lo mejor desde Diputación se hace un museo. Todavía eso no está decidido y, como bien ha comentado el señor Verástegui, los edificios necesitan una acción urgente, porque se caen. Y si no, que ponemos de ejemplo, por ejemplo, el techo del Palacio Maturana Verástegui, que se nos ha caído precisamente por eso, por no hacer nada. Que comparto con ustedes la idea de que tienen que tener usos, pero, por ejemplo, el Palacio de los Zuluetas, que ha dado más bandazos que una pelota de fútbol en manos de Ronaldo, bueno, pues lo cierto es que va a ser oficinas. Y los edificios patrimoniales deberían tener un carácter tractor, un carácter motor, algo porque son importantes ya por sí mismos, no solamente por el continente, sino también deberían ser importantes por el contenido. Pasando por el lado, por ejemplo, bueno, ustedes hablan de integrarlos en el Plan General de Ordenación. Lo cierto es que estos edificios son muy, muy especiales, son específicos y requieren unas normas muy, muy concretas. La señora Oregui decía que hay que modificar, y es cierto, hay que modificar cierto tipo de cosas, pero lo que sí que me gustaría hablar también, porque si no se me va a pasar el tiempo, es de lo que me comentan desde el grupo de EH Bildu y el grupo, por cierto, agradecemos al grupo del Carrequín que apruebe los dos primeros puntos. Lo que sí que es cierto que el tema de público-privado, los edificios históricos no pueden ser de un grupo concreto, del lugar donde se encuentran. No, porque el patrimonio es de todo el mundo. No tiene que decidir sobre el patrimonio un grupo porque lo tenga más cerca de casa. No, el patrimonio es de todos y, en concreto, en Vitoria es de todos los vitorianos. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes hablan de que no debe tener un uso privado. Miren, les voy a decir que el nombre de las calles de esta ciudad se conforma por los gremios. La calle Zapatería era donde se juntaban los zapateros. Ellos eran los que levantaron, los zapateros, los herreros, los que trabajaban el cuero, levantaron la ciudad. Y ellos eran los autónomos de hoy en día, los empresarios. Así que no es tan malo que haya también iniciativas privadas, en el caso además de que
es inviable que lo que sería lo público pueda hacerse cargo de todo el patrimonio existente. A mí lo que me apena es ver que no escuchamos, que viene la ciudadanía y nos pide urgencia, nos pide un plan, nos pide que tengamos ambición. Y lo que nos encontramos es que nos perdemos entre si es mejor hablar de leyes, de catálogos, y no hablamos de cuál es el problema real, que es que tenemos edificios, me da igual privados que públicos, edificios, me da igual qué catalogación tengan. Son edificios antiguos de cientos de años que se nos están cayendo y no les estamos dando utilidad ni valor, ni siquiera el valor que les corresponde. Muchas gracias. Gracias, señora Choderibe. Les ruego, por favor, que se ciñan a los tiempos establecidos para poder desarrollar el pleno según está programado. Por parte del Grupo Elkarrekin Podemos no va a intervenir. Por parte del Grupo H. Bildu, ¿hay? Ruiz de Larramendik du hitza. Bueno, uste dut, edo ez naiz ondo azaldu, edo gauza batzuk ez dira ondo lertu, ez dakit badezpada, hizkuntza aldatzen saiatuko naiz, horrela konpontzen den. No estamos diciendo que todos los edificios patrimoniales tengan que ser de propiedad pública y tengan que ser destinados a un uso público. Estamos diciendo que cada cual tiene que regirse con un mecanismo diferente, que los edificios de propiedad pública necesitan un plan municipal para definir su uso, que prioritariamente sea de carácter público, que dé un servicio público. Pero en absoluto decimos que los edificios privados tengan que ser de carácter público. De hecho, hemos dicho que hay que aplicar las ordenanzas y las obligaciones que recoge el catálogo. Punto. Y respecto a lo de quién decide sobre los usos de ese edificio, pues bueno, creemos que los vecinos y vecinas de un barrio en el que se ubica ese edificio tienen mucho que decir, tanto o más que un técnico cualificado que no sabemos si vendrá de Bilbo, Gasteiz, Iruña o vaya usted a saber si de más lejos aún. Hori esan da, eta PNVek egindako ekarpenari zozer gehitu nahian, esan dugu, plan integral baten baitan prest gaudela ordenantza eta katalogo hori berrikusteko. Baina aipatutakoa, plan oso baten baitan. Planteatuko duena zer egingo den jabetza publikoko eraikinekin eta zertarako berrikusiko dugun katalogo hori. Iruditzen zaigu, momentu honetan, PNV-PSek aurkezturiko zuzenketa horretan egiten dena da, eztabaida oso honetatik interesatzen zaion gauza bakarra txertatu nahi izatea, sakoneko eztabaida hori ekidinez, ez? Eta esan dakoa, plan integral baten baitan baldin bada, bertan, EH Bildu aurkituko duzue, eztabaidatzeko prest eta irtenbiderik onena adosteko prest. Eta esan dakoa, beti ere, helburua izan da, eraikin horien mantenua eta hobekuntza. Porque si poner simplemente lo del catálogo, dejando a un lado el debate de fondo, es para repetir jugadas como las que podemos ver en la Casa de los Alfaro, en la que el listo de turno compra una ruina con un alto valor de protección y por lo tanto un coste muy bajo para acudir a la administración, que ésta le cambie el grado de protección y multiplique su valor mágicamente, pues ahí no. Ahí tampoco van a encontrar a H. Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz de Larramendik jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Señor Rodríguez. Desde luego que agradezco el conocimiento que nos ha transmitido de la cuestión el señor Verástegui, que además seguramente tuvo la ocasión de conocer más de cerca esta cuestión en su etapa como diputado foral de Cultura, y le agradezco que nos traslade estas cuestiones. Dicho lo cual, yo creo que es complicado sacar
el debate político de esta cuestión, cuando en la moción original pues hacen afirmaciones como que el Ayuntamiento no está tomando las medidas pertinentes, que su desidia permite que se deterioren poco a poco hasta llegar a la consecuencia última que terminen en los edificios en ruinas. Creo que es complicado sacar del debate político si se hacen ese tipo de afirmaciones. Yo creo que desde luego es una cuestión de ciudad que todos tenemos que trabajar, que tenemos que remar en la misma dirección, pero con afirmaciones como estas, yo creo, señora Ochoa de Eribe, que tampoco llegamos a ningún lado. Y no pasa nada por reconocer que se hacen cosas en este ayuntamiento para esos edificios históricos, pero no se escude en que es una cuestión de mantenimiento, bueno, precisamente mantenimiento que no han hecho ustedes cuando han gobernado también. Solo hay que ver el estado de muchos edificios y la inversión que está haciendo este equipo de gobierno sin precedentes esta legislatura para el mantenimiento de nuestros edificios e instalaciones. Y ustedes han gobernado en esta ciudad en los últimos 22 años más de la mitad, 12. O sea, algo de responsabilidad también tendrán si están en esa situación a la que hacen referencia ustedes. Dicho lo cual, ha salido a colación el debate sobre lo público y lo privado. Yo creo que los recursos municipales no son infinitos, los recursos municipales son limitados y yo creo que es positivo estudiar, valorar y abrirse a otras fórmulas como la colaboración público-privada. Si queremos mantener todo el patrimonio en buen estado, hay que abrirse a otras opciones y no centrarse solo en lo público. Yo creo que son fórmulas positivas y desde el Partido Socialista también defendemos que se estudien esas alternativas y esas fórmulas de colaboración público-privada para mantener los edificios de nuestra ciudad en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Eztabaida bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda da. Oregi Andrea, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate jauna berriro ere. Subo sin más para pedirles su voto a nuestra enmienda, a la enmienda a la totalidad que hemos presentado, Partido Socialista y nosotros, porque después de oírles a todos y a todas, creo que es en la que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el catálogo necesita una revisión, que hay que tomar acciones concretas y la acción concreta que este ayuntamiento en el ámbito de sus competencias puede hacer de manera muy efectiva para que el patrimonio se ponga en uso, sea atractivo para la inversión privada en su caso o para usos públicos en su caso, es una revisión y una actualización de ese catálogo, porque el que tenemos y el que está impidiendo muchas veces que se pongan las cosas en uso es un catálogo que es antiguo, que es restrictivo, que está muy desactualizado y que creo que debemos de poner en marcha. Esa sería nuestra contribución concreta, inmediata y que tendría un efecto inmediato en toda la ciudad, tanto en los públicos como en los privados. Por tanto, le solicito su voto para nuestra enmienda. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Eztabaida bukatuta. Lehenengo eta behin, bozkatuko dugu, EH Bilduk aurkeztu duen osoko zuzenketa. Vamos a proceder a votar, en primer lugar, la enmienda a la totalidad presentada por el grupo EH Bildu. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen, EH Bildu taldearen aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin, eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Behin, orain bozkatuko dugu Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Orain bozkatuko dugu Elkarrekin Podemos aurkeztu duen hemen gehitze, bueno, badago bi proposamen, ez? Gehitze proposamen bat eta gero zuzentze proposamen bat. Dena den, dana batera bozkatuko dugu. Vamos a proceder a votar la enmienda a la totalidad, la enmienda de adición y totalidad que ha presentado el grupo Elkarrekin Podemos a los puntos 3, 4 y 5 de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por tanto, queda también rechazada con el voto favorable del grupo proponente y el contrario del resto de grupos políticos.
Eta azken bukatzeko, jatorrizko mozioa bozkatuko dugu Alderdi Popularrak aurkeztutakoa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen Alderdi Popularren aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Despedimos al turno popular agradeciendo su intervención en este pleno y deseando que entre todas y todos podamos acordar también este objetivo tan loable que han presentado en el día de hoy. Vamos a seguir con el pleno. En este caso, una moción presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos para la lucha contra la pobreza infantil. Zubiaurre Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Haur pobreziaren aurkako borroka izeneko mozio hau idazterakoan, datuetan oinarritu gara. Datuak oso adierazgarria direta. Save the Children erakundearen datuen arabera, Euskadin pandemiaren aurretik 23.000 lagun zeuden, 15 urtetik behera pobrezia larrian. Elikadura arazoak zituztenak, berriz, pobreziaren eta gizarte ezberdintasunen inkestaren arabera, 18.854 lagun. Gaur egun, adingabeak eta oro har biztanleria osoa kontuan hartuta, Euskadi da pobrezia larria gehien hedatua duten herrialdetako bat. Pobreziaren eta gizarte ezberdintasunen 2020ko inkestaren arabera, Eusko Jaurlaritzak egina bera, gainerako etxeetan pobrezia erori egin bada, haur pobrezia berriz igo da, eta 2008tik ona, daturik txarrenak izan ditu 2020koak. Datu horiek ikusita, berehala batean jarri behar dira martxan, administrazio publiko maila guztietan, haur pobrezia borrokatzen lagunduko duten tresnak. Horretarako, Vitoria-Gasteizen haur eta nerabeen plan lokal bat du, non lan lerro espezifiko bat finkatze baitu. Lan lerro honek dio, haurrentzat, nerabentzat eta haien familientzat egiten diren jarduketetan ekitatea indartzea erantzuna emateko adigabetan eta haien familietan, gizarteko desorekak handitu izanak ekarri dituen egoerei. Bestetik, agenda gasteiztarrak 2019-2023ko agintaldiko plana, ekintza planaren lerroa ezartzen du. Haur pobreziaren aurre egiteko, pobreziari aurre egiteko. Non honako ekintza hauek agertzen dira. Haur pobrezia borrokatzeko, udal adierazpen instituzionala onartzea. Haur pobreziaren gaineko laborategia eta beste lan ekintza batzuk adituekin, institutuekin eta udalerriko gizarte eragileekin. Gaur egun, eta udaleko gardentasunaren atariaren arabera, lerro hori 0% bete da. Hau da, egiteke dago. Elkarrekin Vitoria-Gasteizekok uste dugu, udalak ezin duela jarraitu ez betetzen. Haur pobreziaren aurkako borroka politikak, eta beraz, osokora aurkezten ditugu honako akordioak. Los acuerdos que elevamos al Pleno en esta moción de lucha contra la pobreza infantil son los siguientes. Punto 1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a cumplir las acciones incluidas en la línea 2.29, Plan de Acción contra la Pobreza Infantil, antes de finalizar el año 2021. Punto 2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a agilizar y mejorar los trámites para el acceso a todas las ayudas y medidas de protección social puestas en marcha por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta las dificultades de acceso de los colectivos más vulnerables, afectados por la brecha digital. Además,
Es necesario facilitar la información sobre el acceso a estas ayudas para ampliar su alcance. Y ahora vayamos a los datos, a las cifras. Según los datos de Save the Children, en Euskadi, antes de la pandemia, el número de menores de 15 años en situación de pobreza severa se situaba en 23.000 personas, mientras que aquellos con problemas de alimentación, según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, era de 18.850. Las previsiones indican que las tasas de pobreza infantil moderada se mantendrán alrededor del 24% y los hogares monoparentales serán los más afectados, alcanzando valores de pobreza superiores al 33%. Euskadi se encuentra entre los territorios que registran una mayor diferencia en cuanto a la extensión de la pobreza severa entre los menores de edad y el conjunto de la población. Con estos datos en la mano, resulta urgente, acuciante, la puesta en marcha a todos los niveles de la Administración pública de herramientas que ayuden a combatir la pobreza infantil. Para ello, Vitoria-Gasteiz cuenta con el Plan Local de Infancia y Adolescencia, coloquialmente conocido como PLINA, donde se fija como línea de trabajo específico potenciar la equidad en las actuaciones dirigidas a la infancia, adolescencia y sus familias, para dar respuesta a las situaciones que conlleva el incremento de la desigualdad social en las personas menores de edad y sus familias. También está la Agenda Vitoriana, el Plan de Mandato 2019-2023, que establece el Plan de Acción contra la Pobreza Infantil, donde se recogen las siguientes acciones, entre otras. Aprobación de Declaración Institucional Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil y Laboratorio sobre Pobreza Infantil y otras acciones puntuales de trabajo en red con personas expertas, instituciones y agentes sociales del municipio. En la actualidad, y si entramos en el portal de transparencia municipal, dicha línea se encuentra al 0% de cumplimiento, es decir, pendiente. Por eso, desde Elkarrekin Vitoria-Gasteiz, consideramos que el Ayuntamiento no puede seguir con este grado de incumplimiento respecto a las políticas de lucha contra la pobreza infantil. Mila esker. Mila esker zuri, Zubeurre Andrea. Kasu honetan Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu dute osoko zuzenketa bat, beraz, orain Alderdi Sozialistari dagokio. Arte hartza, Etxebarria Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, para empezar me gustaría ratificar el compromiso de mi grupo, el Partido Socialista, a la hora de combatir la pobreza severa y su impacto en la población infantil. Las consecuencias de la pobreza infantil son especialmente graves y combatirla nos ayuda a apostar por una ciudad más justa que reduce las desigualdades sociales y además, y como lo hemos repetido en numerosas ocasiones, sin dejar a nadie atrás. Respecto a la moción de Elkarrekin, bueno, ya les he comentado, pero bueno, tengo que decir que es que alberga una contradicción en sí misma. Tengo aquí la moción y me quiero explicar porque, por una parte, reconoce que el plan de pobreza infantil tiene un desarrollo de 4 años, porque figura en el plan de mandato de 2019-2023, pero por otra parte nos exige que esté finalizado para este año 2021. Es decir, que sí que reconocen ustedes que forma parte de un plan de legislatura, pero por otro lado nos están exigiendo que se haga en este preciso momento, ¿no? Entonces, bueno, respecto a esta moción, parece que es algo similar a una pregunta que se le efectuó en la comisión del pasado mes de julio a mi compañero y concejal delegado de Políticas Sociales, a Jon Armentia, como cuándo estará el plan, ¿no?, de infancia contra la pobreza y por qué no se está haciendo. Y me voy a remitir a la misma respuesta que les dio ya mi compañero Jon Armentia, que ustedes ya saben que la pobreza no depende de un único factor, depende de muchísimos factores, de muchísimas variables y sobre todo es una suma de factores que se van multiplicando y que sobre todo se acentúan si coinciden en una familia. Esto es el resultado de una sucesión de situaciones a las que debemos hacer frente y hacemos frente con diversas acciones, porque no vale solo con una acción para plantar cara a esta problemática,
Si bien es cierto que usted ya sabe que el PLINA, elaborado por este Gobierno, tiene una línea estratégica, la número 1, que busca precisamente la equidad en las actuaciones dirigidas a la infancia y a la adolescencia, busca hacer frente a la desigualdad. Por ello, uno de los objetivos principales y prioritarios fijados en este plan es fortalecer el apoyo a las familias con hijos y con hijas. En este sentido, y es que además se han hecho muchas acciones, se van a seguir haciendo y se están haciendo en este momento, que ya venimos realizando para que la actuación de los servicios sociales municipales sea excepcional en los casos en los que haya menores de por medio. Esta excepcionalidad ya se da, por ejemplo, en las situaciones de desahucio, donde la intervención con familias con niños es prioritaria, absolutamente prioritaria. Esta excepcionalidad también se da en las prestaciones que hemos introducido, donde hemos introducido la perspectiva de familias con niños y con niñas para que reciban unas ayudas adicionales. También tenemos esta excepcionalidad en las escuelas infantiles, en las bonificaciones, en otros servicios, en el acceso al programa vacacional. Esta excepcionalidad también se da en la coordinación que llevamos conjuntamente con Gobierno vasco para mejorar la tramitación de la RGI y otras prestaciones en casos de familias con menores. Es decir, que estamos actuando, se está actuando fuertemente desde servicios sociales municipales. Van a seguir estando ahí, han estado ahí, están ahora trabajando y vamos a seguir estando allí. Por otra parte, como ustedes saben, también se está realizando, además, un segundo estudio sobre la situación de la infancia y de la adolescencia en Vitoria. Será el segundo estudio que además va a ser la base de la preparación y elaboración del tercer PLINA. Este estudio sí que tiene una mirada especial, tendrá una mirada especial a la incidencia de la pobreza en la población infantil de la ciudad, que como no puede ser de otra manera nos preocupa y mucho, y sí que forma parte de la agenda municipal de este Gobierno. Es decir, forma parte de la agenda de este Gobierno del periodo 2019-2023. Por lo tanto, me gustaría que lo tengan en cuenta, que no nos exijan ahora algo a lo que no se ajusta a lo que nos hemos comprometido, que no nos pidan cuentas, o bueno, pueden pedirlas, pero es que ya estamos trabajando en estas acciones que ustedes nos demandan. Por todo ello, nosotros, y como bien conocen, hemos presentado una enmienda que además se basa en la moción original que ustedes presentan, pero introduciendo algunas correcciones que según nuestro parecer son absolutamente lógicas, porque no podemos cambiar ahora la hoja de ruta prevista, porque es para un mandato de 4 años, y además no podemos poner nunca en duda las actuaciones que se están llevando a cabo ya desde servicios sociales. Muchas gracias. Eskerrik asko, Etxebarria Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Fernández de Landa Andreak du hitza. Eskerrik asko, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que la infancia y los jóvenes son quienes más están sufriendo las consecuencias de esta crisis económica. Y luchar contra todo esto en todas sus dimensiones e intentar romper esa cronificación de padres a hijos es uno de los objetivos prioritarios de las políticas públicas de este Gobierno municipal. Según los informes sobre la pobreza infantil en Euskadi, quiero señalar que las tasas de pobreza infantil son en Euskadi muy inferiores a las que se registraron en el resto de comunidades autónomas del Estado español. Son en la comunidad autónoma del País Vasco un 50% inferior a las que se registran, como digo, en otras comunidades autónomas. Y dentro del contexto europeo podríamos situarnos con tasas similares a las de otros países de la Unión Europea. Esto quiere decir que el sistema de garantía de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene un efecto importantísimo en la reducción y prevención de la pobreza infantil, así como de su clara orientación familiar. Podemos decir que el sistema vasco de garantía de ingresos articulado en torno a la RGI o la prestación complementaria de vivienda o las AES están siendo elementos esenciales en la contención de las situaciones de pobreza infantil en Euskadi. De hecho, cabe insistir en que el modelo vasco de garantía de ingresos ha permitido que la Comunidad Autónoma del País Vasco ocupe una posición muy cercana a la de los estados que más han desarrollado políticas familiares.
Pero todo esto, evidentemente, no nos consuela y por ello no caemos en esa autocomplacencia. Porque las acciones encaminadas a luchar contra la pobreza infantil del plan de mandato son una herramienta que nos ha de servir en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía más vulnerable y de poner en el centro el cuidado de la vida de todas las personas, garantizando el acceso a los recursos, revirtiendo las estructuras que producen y reproducen las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión, y que sean de carácter universal y que todas las personas puedan acceder a ellas y que se reconozca la diversidad y singularidad de las personas y grupos, que ayuden a disolver esas estructuras simbólicas que el inconsciente colectivo asocia con la pobreza. Y como ha dicho la señora Echevarría, la pobreza es una suma de factores sociales que se multiplican cuando coinciden en una familia y sabemos que los colectivos vulnerables son los especialmente afectados, las familias monoparentales con hijos y especialmente las mujeres. Por eso, desde el Departamento de Políticas Sociales con otros departamentos, trabajan poniendo especial atención en esas situaciones en todos los programas. Cabe recordar que durante la pandemia distintos servicios municipales se volcaron en la atención de familias con niños y niñas en situación de pobreza económica y de otros tipos a través de prestaciones económicas, apoyo educativo a menores con graves dificultades para acceder a la equidad y escolarización y la lucha contra la brecha digital. También se está trabajando en los órganos estables del PLINA para incorporar nuevas acciones conjuntas entre servicios y departamentos. Y como ustedes saben, porque así lo han dicho, se está elaborando un estudio diagnóstico de infancia y adolescencia que nos va a dar las claves de por dónde y de qué manera debemos abordar el nuevo plan y hace, además, especial hincapié en las cuestiones como la pobreza infantil. Por lo tanto, este equipo de Gobierno va a seguir trabajando en desarrollar las acciones incluidas en el Plan de Acción contra la Pobreza Infantil recogido en el Plan de Mandato 2019-2023 y de la misma manera vamos a seguir facilitando el acceso a todas las ayudas y medidas de protección social puestas en marcha por el Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia y además de trasladar toda la información necesaria sobre el acceso a estas ayudas y a otras de estas administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Muchas gracias. Eskerrik asko Fernández de Landandrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Otxoa Deriba Andreak du hitza. Los datos que nos ofrecía la moción y que nos ofrece actualmente la situación realmente son preocupantes. Desde nuestro partido, el Partido Popular, creemos que es muy, muy preocupante y que hay que hacer algo por la situación que sufrimos, que evidentemente, y lo han comentado mis predecesores, lo ha agravado la pandemia. La situación de la pandemia lo que ha hecho ha sido incrementar más, como si dijésemos, poner ahí la atención en esos que tienen ya de por sí son más vulnerables, son más débiles, y en este caso son las personas mayores, los niños y los adolescentes. A mí me gustaría, más que hablar de pobreza infantil, me gustaría hablar de pobreza familiar, porque lo triste es que los niños en sí no son los que tienen la ausencia de recursos, sino la familia. Dependen de sus padres, de sus tutores, que son los que evidentemente no tienen empleo o tienen enfermedades u otras causas que les llevan a una situación precaria, a vivir en una situación que no se la desearíamos a nadie, en una situación que no es digna. De tal forma que es triste que la pandemia nos haya hecho, la pandemia y la situación, lo que nos hace es que esta gente, en estas familias, en estas situaciones, están peor de lo que se estima pertinente, de tal forma que los niños, además, son los grandes perjudicados porque ellos no pueden, son inocentes, son gente
que es el futuro, son nuestro futuro, y nuestro futuro en un porcentaje muy alto se encuentra hipotecado por la pobreza. Pero sí que es cierto, y en eso coincido con el Gobierno, en que disponemos de recursos para paliarlo, que se están haciendo esfuerzos, que se ha implementado ciertos tipos de medidas. Lo cierto también es que esta implementación no se está haciendo al ritmo que se debería o que nos gustaría. Y por otro lado, hablábamos del Plina. Bueno, pues aquí sí que me gustaría insistir en que el Gobierno, en este caso, no solo con el tercero, sino también con la situación actual, debería ser un poco más claro y transparente, porque nos faltan informes, nos falta información, sobre todo para tener los indicadores, el cronograma y saber cómo va el funcionamiento y cómo se está haciendo la implementación de dicho plan. Por tanto, recalcamos sobre todo que es importante y es muy importante hacer un hincapié en este tipo de pobreza familiar, en la situación en la que nos encontramos, y desde aquí anunciamos que nuestro voto va a ser a favor de la enmienda del Gobierno. Gracias. Eskerrik asko, señora Atxoa Deribe, lehenengo txanda bukatzeko, Bilduren txanda da. Bai, Porras jauna, nahi duzunean. Egun on guztioi, a la hora de preparar esta moción nos hemos basado, como no, en estudios y las voces de las personas expertas y de los estudios variados, que luego rescataremos algún dato también que nos interesaba, pero también en las experiencias de los movimientos populares y de las iniciativas comunitarias y en las conclusiones que comparten muchas de las personas que trabajan y acompañan y prestan apoyo a las personas pobres, menores de edad, a pobres en general y menores de edad concretamente. Y queríamos resaltar tres reflexiones para empezar. La primera era desmontar el mito de la responsabilidad individual de las personas pobres, para resaltar la importancia de las condiciones en las que se nace. Nadie elige ser pobre, lo es más sobre todo por las condiciones en las que nace. La pobreza se hereda y se perpetúa. Hay expertos que afirman que el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres. La segunda idea sería la idea de que el ascensor social sigue averiado. Hubo un tiempo en el que la norma era que los hijos y las hijas vivirían mejor que los padres y madres, pero esto duró poco. En la actualidad, los hijos de los pobres, de los padres y madres pobres, seguirán siendo pobres. Y la tercera idea es que cuanto más desigualdad hay en una sociedad, más condiciona el futuro de los niños y las niñas, y más se hereda la pobreza. A más desigualdad, más se hereda la pobreza. El estudio de Intermon Oxfam abunda en esta idea. En el Estado español la pobreza se hereda en tal grado que se calcula que son necesarias 4 generaciones, unos 120 años, para que una familia con pocos ingresos alcance los ingresos medios. Y también nos gustaría rescatar 3 datos de la encuesta de la pobreza y desigualdades sociales del 2020. En lo relativo al acceso diario a una comida proteínica, la proporción de población menor afectada aumenta al 22,6% en el 2020, marcando un máximo. En el 2020, el segundo dato es que en el 2020 un 41% de la población menor pobre no dispone de ropa nueva y un 37,7% no puede celebrar ocasiones especiales como cumpleaños, Navidad, fiestas de Navidad, etc. En vista de los datos expuestos está claro y es objetivo que el sistema actual no solo no funciona, sino que crea y perpetúa e incluso aumenta la pobreza. El capitalismo necesita bolsas de pobreza, necesita personas que sean siempre pobres para mantenerse. Es el propio sistema el que crea y perpetúa la pobreza. Por eso son necesarios cambios profundos y de calado. No vale maquillar y mitigar los datos, porque detrás de esos datos hay personas que están en unas condiciones muy duras y que están sufriendo. Y no solo eso es así, sino que lo será en el futuro para ellas y para sus hijas e hijos, según nos dicen los datos. Desde H. Bildu vemos claramente que la pobreza infantil es uno de los grandes problemas a los que hay que dar solución, pero no compartimos el enfoque departamentalizador de los tipos de pobreza. Crear etiquetas para los diferentes perfiles de pobreza es necesario con fines diagnósticos y estadísticos, pero está claro que existe una pobreza energética, una pobreza infantil, pero creemos que es un riesgo tratar cada tipo de pobreza por separado.
Sí hay que tratar cada caso de manera individualizada y propia, pero si empezamos a disgregar tipos de pobrezas y a implementar soluciones a cada una, seguro corremos el riesgo de que quedan muchos perfiles fuera. Es evidente que la situación de falta de los medios económicos mínimos afecta de manera diferente a cada persona, y más si tenemos en cuenta que la pobreza tiene rostro de mujer, que son las mujeres y las familias monomarentales las más afectadas por las situaciones de pobreza. Por eso desde EH Bildu creemos que hay que poner el acento, como solemos repetir muchas veces, en las causas, no en las consecuencias. Las consecuencias son los tipos de pobreza que se genera. Lo que la genera no es ese tipo de causa, ese tipo de pobreza, sino lo que la genera es lo que tenemos que atacar de raíz, y es evidentemente la falta de ingresos mínimos. La falta de ingresos mínimos y la falta de dinero es lo que genera la pobreza. Hablemos de esto. Asegurar unos ingresos mínimos para llevar a cabo una vida de calidad como un derecho básico. Esa es la causa de la pobreza. Eso es de lo que tenemos que hablar en esta moción y en este ayuntamiento, en opinión de EH Bildu. La falta de estos ingresos mínimos es la causa de la pobreza, no la única, pero sí la principal. Y el debate es amplio y es complicado, pero también muy interesante. Empleo asegurado, renta básica incondicional, hay muchas soluciones, pero de esto es lo que tenemos que hablar, no de los tipos de las pobrezas, que también, pero como base diagnóstica, no para erradicarlas. No sé, aunque esta moción no trata de este debate, supera con mucho este debate, y ahora toca poner el acento en la moción para erradicar la pobreza infantil, que desarrollaré en el segundo turno. Mila esker. Mila esker zuri Borras jauna, bigarren txandari hasiera emango diogu. Elkarrekin Podemos taldearen txanda da. Zubiaurre, Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, responderle a la señora Chavarría, que para nosotros, es un plan de mandato, sí, como han dicho, pero llevamos 2 años de legislatura y está al 0%. Y eso para nosotros, nos demuestra una falta de acción por parte del Gobierno muy preocupante. Por otro lado, pensamos que la pandemia ha acelerado la urgencia al respecto de la pobreza infantil y por eso pedimos acelerar las medidas. Las acciones contempladas, que ya he leído anteriormente, para nosotros no suponen ningún problema para el Gobierno, mejor dicho. Les podría haber ejecutado en el periodo 2019-2020, pero han preferido posponerlo. ¿Hasta cuándo? Los planes se tienen que poner en marcha desde el primer momento, desde el minuto cero, y no esperar al último momento, al ecuador de la legislatura, para cumplir con los objetivos marcados y quedarnos satisfechas. Además, exigen también realizar una evaluación continua y sistemática. Y en el caso del plan de lucha contra la pobreza, además debe de ser a largo plazo. No podemos pretender que con este plan, que se ha convertido en un plan de 2 años, pues se erradique la pobreza. A la señora Fernández de Landa le quería decir pues que sí, que ya he leído anteriormente los datos referidos a la comunidad autónoma y a Araba, y los datos, desde nuestro punto de vista, son preocupantes. Quizás a usted pues, le sirva bien compararse con otras comunidades autónomas, pero a nosotros no. Y pensamos que mientras no erradiquemos la pobreza infantil, pues seguiremos fracasando como sociedad. Y al señor Porras, pues sí, estoy de acuerdo con algunas reflexiones que ha hecho a nivel general, me parecen muy interesantes y además profundas, pero nosotros sí, pero no coincidimos con la diferencia que ha realizado. Pensamos que esta moción, esta moción de la pobreza infantil no es más que un eslabón de la cadena de la pobreza con mayúsculas, y creemos que es el momento para visibilizarlo. Y sí, y como usted bien ha dicho, existen otras muchas pobrezas en las que se tendría que tratar compartimentalmente. Ahí en ese punto no estamos de acuerdo. Y además, escuchando a Save the Children, quería apuntar, pues nos remarca que consideran primordial que el Gobierno vasco priorice a la infancia y adolescencia, con el fin de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y luchar contra la pobreza infantil. Sin embargo, creemos que el grado de incumplimiento de este plan de acción contra la pobreza infantil no ayuda a garantizar los derechos de los niños y niñas. Hay que actuar. Y no podemos poner ninguna disculpa porque los hechos, las evidencias y las asociaciones como Save the Children, por ejemplo,
Llevan tiempo alertándonos sobre los riesgos de esta crisis. Y también sí que quería hablar sobre el segundo punto de nuestra moción, que para nosotros no nos parece descabellado solicitar que los trámites se agilicen. De hecho, en los comienzos de la pandemia y con voluntad política se llevó a cabo esa agilización a la hora de tramitar los papeles. Creemos que hay que dar una vuelta a este tema, a la burocracia institucional, como se suele llamar comúnmente, que suele eternizar el recibo de las ayudas cuando se trata de subsistencia al que se enfrentan las personas en situación de severa pobreza. Conclusión. Hay personas que no salen de la pobreza, que no acceden a ningún sistema de garantía de ingresos, a pesar de necesitarlo, y que cada vez son más las mujeres con hijos e hijas quienes cargan con la precariedad. Garantizar el bienestar y la seguridad económica de los niños y niñas y sus familias es una cuestión de vital importancia. Mila esker. Mila esker zuri, Zubiaurre Andrea, Alderdi Sozialistaren txanda da. Etxeberria Andrea. Sí, señora Zubiaurre, yo es que me gustaría insistir en que no estamos incumpliendo ningún plan. Le he comentado antes todas las acciones que estamos y que se van a desarrollar. Nosotros desde el Partido Socialista nos tomamos muy en serio la problemática de la pobreza infantil y además es que vamos a seguir trabajando en este tema para darle solución y para que sea siempre presente en nuestro debate público. Además es que en el Partido Socialista lo estamos realizando y se puede demostrar, pero no solo a nivel municipal, en todos los niveles. A nivel nacional, por ejemplo, con medidas como el ingreso mínimo vital, que es una medida que desde el minuto 1 ha planteado el incremento de la prestación por hijo a cargo de familias vulnerables. Ese mismo Gobierno de España, en el que, por cierto, también participa Podemos, que también ha impulsado el plan Alianza País Pobreza Infantil Cero. Y aquí en Vitoria pues tenemos la responsabilidad, efectivamente, de velar por el bienestar de los 44.300 niños y niñas y adolescentes que viven en nuestra ciudad. Y evidentemente el departamento que dirige mi compañero Jon Armentia es el que está llevando a cabo todas estas acciones y somos perfectamente conscientes de esta responsabilidad. Si fue hace, no sé si 2 o 3 años, cuando UNICEF reconoció a Vitoria-Gasteiz como ciudad amiga de la infancia, es que este reconocimiento no se regala. Este reconocimiento es bien merecido por méritos propios, por la labor que estaba desempeñando la acción municipal y que seguimos desempeñando. Es un mérito y esta es una distinción fruto del trabajo realizado para luchar contra las desigualdades. Al igual que trabajar para reducir y erradicar la pobreza infantil es poner en marcha diversas acciones. Además, es que algunas les agradezco que precisamente hemos podido poner en marcha gracias a su colaboración, al Elkarrekin Podemos, como hacer frente al coste energético o prevenir los desahucios. Estos son programas que hemos ido acordando con ustedes. Los datos demuestran que estamos haciendo las cosas bien, aunque por supuesto podríamos mejorar y en eso estamos, en la mejora. Ese es nuestro esfuerzo diario, en mejorar y debemos hacer entre todas y todos, también gracias a sus aportes. Por todo lo anterior me gustaría volver a insistir en que no vamos a poder apoyar su moción, porque están ustedes hablando de un plazo que este Gobierno no ha marcado en ningún momento, 2021, hemos marcado un plan de mandato de 2019-2023 y es que además traslada o matiza ciertamente la inacción de este Gobierno y saben ustedes como nosotros que eso no es real. Nosotros estamos actuando ya contra la pobreza infantil, desarrollando la línea estratégica 1 del PLINA, que busca potenciar la equidad en las actuaciones dirigidas a la infancia, a la adolescencia y a sus familias. Esta actuación terminará en 2023, que es cuando termina el mandato de este Gobierno actual. Por lo tanto, aunque, por supuesto, pretendemos y deseamos que se siga desarrollando. Por lo tanto, estamos ante un compromiso de legislatura y en permanente ejecución a lo largo de estos 4 años.
La enmienda que nosotros les planteamos y que agradezco al Partido Popular que quieran sumarse a esta enmienda y que me gustaría además invitar a los demás grupos que se sumen, es que realmente recoge la base de su moción original presentada por Elkarrekin Podemos, pero hemos querido matizarlo porque realmente existe una contradicción en lo que ustedes han planteado. A nuestro parecer no especifica que se tenga que acabar ahora, se acabará al final de mandato y realmente no representa, cuando ustedes hablan de agilizar los trámites, y refleja algo de inacción, algo con lo que desde luego no podemos estar de acuerdo. Que podemos mejorar, sí, pero desde luego no estoy de acuerdo en que se visibilice una inacción cuando todo se ha puesto en marcha y más aún con la pandemia, que se ha visto cómo desde servicios sociales se ha llevado a cabo una labor impresionante. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Etxebarria Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, baina ez du parte hartuko. Alderdi Popularrak ere ez du parte hartuko, beraz, bukatzeko eztabaida EH Bilduren txanda da. Mi esker, itxamatagatik. Como ya hemos explicado, en EH Bildu creemos que esta moción está mal orientada. Nosotras, por lo menos, lo hubiéramos orientado desde otro punto de vista. Leyéndolo, parece una moción escrita por políticos para políticos. ¿Por qué? Pues porque habla solo de cumplir líneas y acciones, pero no se explicitan en qué consisten esas líneas y esas acciones. Cualquier persona que lea esta moción no sabría qué es lo que realmente hay que hacer. Es más creemos que es más que hay de lo mío en cuanto a que uno de los acuerdos presupuestarios acordados entre el Elkarrekin y el Gobierno se ha incumplido y es un poco pues, poner el acento en ello. Nosotras hemos estudiado las líneas y las acciones desde un punto de vista en el que sean acciones que realmente impactan en la mejora de las condiciones de vida y de la calidad de vida de las diferentes situaciones de pobreza infantil y ponemos acento en las que valoramos necesarias. Y entrando en materia, que de alguna manera la señora Etxebarria ha entrado, aunque de una manera sucinta, pero resumiendo e intentando ser didáctico, el plan contra la pobreza infantil tiene 3 puntos. Cumplir las acciones incluidas en la línea 229 del Plan de Acción de Pobreza Infantil, es el punto realmente que tiene contenido, el que luego voy a desarrollar. El segundo sería la aprobación de una declaración institucional de lucha contra la pobreza infantil. Está bien, pero no ayuda en nada una declaración a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Y la creación de un laboratorio sobre la pobreza infantil, que nos parece muy interesante y necesario, pero que va más a diagnóstico más que a solucionar la situación. Entrando en materia, la primera línea estratégica del PLINA, como ha dicho la señora Etxebarria, habla de potenciar la equidad de las actuaciones dirigidas a la familia, adolescencia y a sus familias. Y está unida a la línea 1, que es apoyar a las familias con hijos e hijas para minimizar los efectos de la desigualdad infantil. Para nosotras, desde EH Bildu, aquí creemos que está el meollo de la cuestión. Y hay 6 acciones, de las cuales nosotras creemos que hay 3 que son muy importantes y una de radical importancia. Y esta es la primera, desarrollo, mejora y ampliación del programa de prestaciones económicas municipales. Vamos a hablar de esto. Vamos a abrir un espacio para hablar de la modificación de las AMUs, de las normativas de las AMUs, porque ustedes lo recogen en el PLINA, no es una idea nuestra, y estamos de acuerdo. Vamos a hablar de ello, porque hay otras, teniendo en cuenta siempre la perspectiva de las familias con hijos e hijas. La segunda es muy importante, como la solicitud al Gobierno vasco para que modifique la renta de garantía de ingresos teniendo en cuenta las familias e hijos. Tiene un gran contenido también, pero no nos compete directamente. Luego hay otras que, en nuestra opinión, son secundarias, aunque importantes también, como creación de una comisión técnica interdepartamental para las tasas, acceso a actividades de diferentes servicios municipales, plazas de ocio vacacional, conciliación responsable, parentalidad positiva, ocio y deporte, proceso educativo. Las digo rápido porque creemos que son secundarias, aunque no les resto tampoco importancia. Pero la primera, la segunda y la quinta, que es el acceso gratuito a las escuelas infantiles, nos parecen radicales. Y dentro de estas 3, el desarrollo, mejora y ampliación del programa de prestaciones económicas municipales es la acción que está realmente en nuestra mano. De esto podemos hablar.
Creemos una ponencia, un grupo de estudio, lo que haga falta para hablar de esto, porque ustedes dicen que hay que mejorarlo. Con los datos en la mano, la ordenanza de ayudas municipales cambió en el 2017, pero hoy en día seguimos viendo con los datos en la mano cómo no llega a paliar todas las situaciones de pobreza. Los datos no engañan y con estas SAMUs y el resto de prestaciones del Servicio Vasco del Sistema Vasco de Servicios Sociales existe la pobreza infantil y aumenta, sigue creciendo como demuestran los datos. Con lo que tenemos no vale. ¿Es un mínimo? ¿Son cosas válidas en sí? Sí, pero no valen para erradicar la pobreza. Joder, les invitamos a coger este punto y a desarrollarlo de una manera constructiva. Para eso les tendemos la mano. Insistimos, el resto de acciones son positivas y también necesarias, pero la adecuación de las prestaciones municipales que está recogida en estas líneas estratégicas es donde radica lo que nosotras y nosotros podemos hacer y lo que está en nuestra mano. Demuestren que realmente tienen intención de erradicar la pobreza infantil y pasen de las mociones teóricas a abrir un espacio donde trabajemos este cambio de las ordenanzas. En cuanto a la enmienda del Gobierno, desde el punto de vista de H. Bildu, creemos que es una enmienda vacía y por no soltarla y no justificarla vamos a intentar explicar por qué, si con esto acabo. Cogemos las frases y hablan de seguir desarrollando acciones, continuar facilitando el acceso a ayudas. Los verbos en los que se basa son seguir y continuar. Lo hecho hasta el momento no basta, no es malo, es bueno, pero no basta, no es suficiente. Con lo cual, si nos basamos en verbos como seguir y continuar, seguiremos y continuaremos perpetuando la pobreza. Hay que hacer cosas diferentes, tenemos que cambiar cosas. Y lo que está en nuestra mano es la normativa de las AMUs. Hagámoslo. Si los datos no dicen que lo hecho hasta ahora, y termino, no funciona, iniciativas basadas en seguir y continuar nos hacen ver que quieren seguir y continuando haciendo lo mismo. Y no funciona. Ustedes dicen, nos tomamos muy en serio este tema, que esté siempre presente en nuestros debates. También nuestro objetivo es que este tema deje de estar presente en nuestros debates porque no exista. No queremos que este tema siga estando siempre en nuestros debates. Nos gustaría poder dejar de hablar de esto porque no exista, porque hemos puesto los medios para que no exista la pobreza. Mila esker. Eskerrik asko, Porras jauna. Bien, eztabaida bukatuta, lehenengo tamen bozkatuko duguna izango da Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa. Beraz, bai, ekingo digu. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz onartzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta Elkarrekin Podemos eta EH Bildu taldeen kontrako botoarekin. Hurrengo puntura goaz. Kasu honetan, EH Bilduk aurkeztu du mozio bat eztabaidatzeko, udalaren konpromisoaz fiskalitate justu eta progresibo baterako. Bai, EH Bilduren izenean, Bitero Andreak du hitza. Bueno, egun on guztioi. Estamos en el comienzo del debate de las ordenanzas fiscales, en este proceso que vamos a iniciar. Y aunque a veces nos pueda suponer que es un tema muy duro o muy arduo, que pueda no interesar, es clave. Cómo conseguir recursos económicos, cómo hacer que esta institución pueda dar luego una respuesta a la ciudadanía y cumplir con el objetivo que tenemos como ayuntamiento, que es poder atender las demandas de la ciudad. Por eso, desde H. Bildu tenemos clara una postura, que tenemos que hacer una revisión general de toda la fiscalidad, ir más allá de solamente enfocarnos en una parte, sino avanzar hacia unas medidas mucho más progresivas y que además nos permitan avanzar hacia esa justicia económica y fiscal que va a ser tan necesaria. Y en esta revisión, una parte de la revisión de esta fiscalidad que tenemos que tener en cuenta es estas disfuncionalidades o anormalías en las que algunas partes, como es la Iglesia Católica, cuenta una exención fiscal para el pago del IBI que data de 1979. Por ello, hoy traemos esta moción aquí, para plantear una modificación en la Diputación Foral de Álava, una modificación de la norma 42 del año 89 sobre bienes e inmuebles. ¿Qué queremos decir cuando planteamos hacer este cambio en la modificación? Pues hacer que la Iglesia, en todos esos espacios donde obtiene un lucro económico, abone, al igual que lo hacemos todas las que estamos aquí presentes, o otras empresas, que además, según los datos de Hacienda, del propio Departamento de Hacienda, solamente con aquellos espacios en los que obtiene un lucro podríamos cobrarle el IBI y alcanzaría este ayuntamiento una recaudación de más de 257.000 euros. De eso estamos hablando.
1 millón de euros más, con lo que podríamos contar como institución para poder atender a las necesidades de la ciudadanía. Y saben que esto es una petición histórica, pero mucho más histórica es del origen de dónde viene esta exención. Estamos hablando de 1953, un acuerdo de Franco en el que le facilitaba determinados favores a la Iglesia, tanto en el área económica como en el área educativa. De ahí parte, se reguló nuevamente en un concordato del 3 de enero de 1979, pero han pasado más de 40 años. 40 años ha llovido ya mucho para revisar determinadas exenciones o situaciones que son anómalas. Por eso lo planteamos, porque cuando decimos que este ayuntamiento tiene que ser solvente, tenemos que buscar recursos económicos, todas las posibilidades que tengamos. Y hemos conocido su propuesta del equipo de gobierno, tanto del PNV como del PSOE, en la que han puesto el foco en las tasas y en los precios públicos. Pedirle un esfuerzo a la ciudadanía, pero olvidando otra parte, la de los impuestos. Y una parte de estos impuestos es el IBI. Por eso lo trasladamos hoy aquí. Avanzar hacia esa justicia social. Y además, no se lo estamos pidiendo a una entidad cualquiera. Estamos hablando que la Iglesia Católica en el año 2020 facturó solamente en tema de inversiones y donde había conseguido dinero, según el Tribunal de Cuentas, 122 millones de euros. Es una entidad que tiene capacidad. Y esta revisión no solo la planteamos nosotras desde H. Bildu, se está haciendo en muchos espacios. Francia o Italia ya lo han hecho. El Vaticano, el propio Vaticano, con palabras del propio Papa, establece que deben de pagar el IBI y están pagando una media de 9,3 millones al año. Y aquí también se está generando. Oviedo, Tarragona, Valladolid, Soria, Valencia, Ronda, Alcalá de Henares, Córdoba, Barcelona, Zamora, León, son ciudades en las que la Iglesia ya está pagando el IBI. Y sabemos que van a decir que no existe jurisprudencia o que no está avalado por parte de la justicia, pero no es real. En el 2014, en un recurso de casación del Tribunal Supremo, se acordó que la Iglesia tenía que pagar el IBI en aquellos espacios donde obtuviera lucro. También lo justificó así el Tribunal Europeo en el 2017, dándole la razón a los ayuntamientos. En todos aquellos espacios con lucro, la Iglesia debía abonar. Y este mismo mes de agosto, en Barcelona, ante un recurso que realizó la Iglesia, le han dicho que tiene que pagar por un espacio que tiene cedido para el alquiler de educación. Por eso estamos hablando, ya hay jurisprudencia que avala esta medida y tenemos que ser claras. Esta exención supone un doble beneficio. Obtienen lucro por un lado y no pagan impuestos por el otro. Y esto también ocurre en Gasteiz. Tenemos residencias de personas mayores donde tienen privatizadas, locales que tienen destinados a la venta de productos o en la calle General Álava destinado a alquileres para el comercio. En educación también tenemos para la universidad o alquileres de viviendas y de garajes para vehículos para terceros. Por eso estamos planteando que la Iglesia abone en estos espacios, no los de culto, sino en estos espacios. Y nos tenemos que preguntar si es algo que parece tan coherente de una situación anómala desde hace más de 40 años, ¿por qué no se está girando este cobro en Gasteiz? Pues técnicamente porque tenemos que cambiar una norma foral, porque en Diputación tienen que hacer este cambio. Por eso lo planteamos aquí, llegar a un acuerdo, a una voluntad política para que se haga ese cambio en la institución cercana, donde todas nosotras tenemos representación. Por ello lo traemos hoy al Pleno, porque es posible y esto va a responder a una voluntad política. Y además, no solamente son los 257.000 euros o el millón por legislatura que podríamos recuperar de la Iglesia para poder intervenir y apoyar a quien más lo necesita, sino que es una medida, un paso en avanzar hacia esa fiscalidad, que cuando decimos y hacemos determinados discursos realmente vayamos avanzando. Por eso, esta moción es una intención, una voluntad política y esperemos que podamos llegar a acuerdos e instar a la Diputación a que realice la modificación y poder avanzar hacia una fiscalidad más justa. Mila esker. Mila esker zuri, Bitero Andrea, orain Elkarrekin Podemos taldeari dagokio, parte hartzea, Fernández jauna, nahi duzunean. Bai, mila esker. Bueno, no es un tema nuevo, ¿no? No es un tema nuevo tampoco porque este grupo lo ha llevado en varias ocasiones a la propia Comisión de Hacienda. Yo creo que la señora Bitero lo ha puesto un poco en contexto, porque al final, para que aquí no salten las alarmas, estamos hablando de gravar aquellos inmuebles, no los destinados al culto, sino aquellos inmuebles donde la Iglesia lo arrenda a terceros para una actividad económica. Y lo han puesto también un poco los datos, no solo el IBI, que estamos con los datos del 2020 no ingresando 257.000 euros, 257.565 euros. Si tenemos en cuenta otros impuestos, como el ICIO, dejamos de recaudar
más de 37.000 euros, es decir, casi 300.000 euros al año. Por un tema que ya existe jurisprudencia, ya hay una sentencia del 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde señala que este tipo de beneficios que se le otorgan a la Iglesia Católica pueden constituir de ayudas prohibidas, porque podría suponer una competencia desleal respecto a las sociedades mercantiles. Y es que esto es muy grave. Si queremos trabajar en una equidad, en una justicia fiscal, este tipo de ayudas tenemos que ir eliminándolas. Y el pasado miércoles ya debatimos el señor Gurtubay y yo sobre la última sentencia, la sentencia de la magistrada titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona, que ha dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona para cobrar el IBI a una congregación de la Iglesia Católica que alquilaba un edificio de su propiedad a una sociedad mercantil dedicada a la educación. Bien, mi intención es dejar claro la posición de este grupo, teniendo en cuenta que están ya prácticamente las cartas sobre la mesa. La posición de este grupo es que queremos gobiernos valientes, gobiernos que trabajen en esa justicia fiscal, gobiernos que quiten los beneficios que la Unión Europea está hablando de ayudas prohibidas y que producen esa competencia desleal entre entidades mercantiles, sociedades mercantiles, perdón. Y más en estos momentos de crisis económica, con la disminución de las arcas municipales con las que nos encontramos. Y es que estas actividades, que insisto, la Iglesia arrenda a terceros, deben tributar, y tributar como cualquier persona o como cualquier empresa. Eso es lo que pedimos, equidad y justicia fiscal. Y por eso vamos a apoyar la moción original de Euskal Herria Bildu. Nos hubiera gustado también que se hubiera incorporado otros impuestos como el ICIO, pero entendemos el sentir de la propuesta. Es un paso muy importante, el IBI es el más importante. También habría que ampliar a otros impuestos como el ICIO, porque este caso es de justicia y de justicia fiscal. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna, Alderdi Popularraren txanda, Comerón Andrea. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues estamos otra vez debatiendo sobre esta cuestión que nos traen todos los años. A veces lo trae Podemos, a veces lo trae Bildu, pero volvemos a debatir sobre un asunto que no es competencia ni de este ayuntamiento ni es competencia de la Diputación Foral de Álava, a quien se quiere instar para que cambie algo que no puede cambiar, porque como todos bien sabemos, y aquí se ha dejado bien claro también, esta situación viene regulada a través del concordato y por lo tanto es una exigencia de obligado cumplimiento. Sin embargo, bueno, pues quieren coger la perspectiva que a ustedes les apetece para intentar trasladar que sí que se puede incumplir ese concordato. La realidad es que usted aquí, señora Vitero, nos ha traído una relación de ciudades. Me hace gracia porque son todas ciudades del resto de España. Allí donde gobierna Bildu no lo aplican. No sé por qué, porque gobiernan en diferentes municipios. Podrían implementarlo ya, pero no. Hace referencia a otras ciudades gobernadas por otros partidos en el resto de España, pero se olvidan de que habitualmente estas acciones, que una vez, hay veces que pueden incluso estar respaldadas por los juzgados en primera instancia, luego, en última instancia, con sentencias firmes, acaban siendo favorables para la Iglesia, porque están respaldados por ese concordato y hay que devolverles el dinero y encima hacerlo con intereses. Yo tengo la impresión de que ustedes ya han cumplido el objetivo, que es traer la moción otra vez este año y además adelantarse a Podemos, que es lo que siempre están peleando entre ustedes. Porque el objetivo real, desde luego, no es que esto cambie, porque si no, no lo traerían aquí. Insisto, no tenemos competencias, ni nosotros en el Ayuntamiento y tampoco la Diputación Foral de Álava, insisto, a quien se quiere instar. Y si realmente ustedes, desde Bildu o Podemos, quisiera cambiar esto, lo haría donde lo tiene que hacer, que es a nivel nacional. Que Podemos está gobernando a nivel nacional, es que es parte del gobierno. Qué fácil tendría cambiar esto en ese acuerdo entre ambas partes, el Gobierno de España y la Iglesia Católica. Facilísimo. Sin embargo, bueno, nos vienen aquí a ser muy exigentes, pero donde tienen el poder para poder hacerlo, no lo hacen. O Bildu, que también es socio presupuestario de este Gobierno. Hemos visto recientemente cómo se reunían con el ministro. Bueno, no les hemos visto que hayan planteado este asunto tampoco en la negociación presupuestaria. Pero como digo, para mí yo creo que ya han cumplido el objetivo que traían aquí. Desde Bildu era adelantarse
a Podemos este año en presentar esta moción, que en la práctica, como decimos, pues es un debate que es estéril porque se queda en absolutamente nada. Eso sí, les interesa a ustedes, no sé por qué, demostrar lo anticlericales que son ambos partidos. Es muy curioso porque aquí son muy anticlericales, pero ayer mismo estaban en los premios COPE junto al obispo celebrando los premios de esta radio de la Iglesia, pero todo muy bien. Sin embargo, creo que esta moción bueno, pues no va a traer nada nuevo, como no han traído nada nuevo todas las mociones al respecto que hemos ido debatiendo a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra y creo que no hará falta volver a utilizar el turno. Muchas gracias. Eskerrik asko Comenon Andrea, Alderdi Sozialistaren txanda da, Gutiérrez Andrea. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Pues, efectivamente, en el año 79 se firmó el famoso concordato entre el Estado español y la Santa Sede. Lo cierto es que desde entonces ha llovido mucho, más de 40 años, y lo cierto también es que en estos 40 años la realidad social, política, económica e incluso cultural ha variado también de manera muy significativa. Nosotros compartimos que algunos de los privilegios que obtuvo la Iglesia amparada en dicho concordato, como por ejemplo la exención del IBI, aunque hay otros muchos, están fuera de lugar en nuestros días, son totalmente anacrónicos y que efectivamente la Iglesia Católica debiera cumplir con las mismas obligaciones fiscales que el resto de los mortales por ser de justicia. No sé si justicia divina, pero sí justicia. El problema es que no es un asunto tan fácil como pudiera parecer en un principio y, de hecho, no se soluciona modificando una norma foral. Ojalá fuera así, porque ya le puedo decir, señora Vitero, que apoyaríamos la moción con alegría, jolgorio y alborozo. Pero lo cierto es que esto no es así. Las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia Católica están amparadas, al margen de por el concordato, por la Ley de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que normalmente se conoce como la Ley de Mecenazgo, que está aprobada en el año 2002. Exenciones que alcanzan a los rendimientos, por ejemplo, del patrimonio mobiliario y también de patrimonio inmobiliario, aunque, como digo, no solamente a estos dos ámbitos. Es cierto que la Ley de Mecenazgo podría derogarse, es una decisión perfectamente normal y realizable, pero hay que tener en cuenta otro aspecto que es muy relevante, y es que los acuerdos del concordato, aunque se eliminara la ley del mecenazgo, se mantendrían. Y en dicho concordato existe una cosita que es una especie de mecanismo de compensación que establece que cualquier cambio legislativo que pueda perjudicar fiscalmente a la Iglesia debe ser compensado de alguna manera. De hecho, en el año 2007, la Comisión Europea obligó al Estado español a cobrar el IVA a la Iglesia. La Iglesia entonó, en fin, el Dios que me habéis hecho, comentó que le suponía una pérdida importante y efectivamente hubo que compensarla. Como decía al principio, el asunto no es tan simple como modificar una norma foral, vuelvo a repetir, ojalá lo fuera. Es cierto, como aquí se ha señalado también, que recientemente ha habido una sentencia en Cataluña que podría avalar el que la Iglesia abonara al IBI, pero también es cierto que es una sentencia que gira en torno a un asunto muy concreto, que además parece ser que dicha sentencia va a ser recurrida y ya veremos en qué acaba, y que frente a esta sentencia además existen muchas, pero muchas otras que desestiman el asunto. Por lo tanto, como he dicho, no es un asunto tan sencillo como modificar una norma foral y por lo tanto no podemos apoyar la moción. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, lehenengo txanda bukatzeko, PNV-ren txanda. Urtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues un poquito en la línea que ha comentado mi compañera Marian Gutiérrez, ¿no? Yo, a pesar de lo que dice la señora Vitero, creo que no es una cuestión exclusivamente de voluntad política. Este grupo le parece que tiene un sentido y que puede ser sensato en la actualidad que aquellos inmuebles por los cuales la Iglesia o una congregación obtiene un rendimiento económico tribute por ellos en el IBI. Nos parece una cosa sensata, es lógico. Pero es cierto que por encima de esta consideración existe una norma, que es el concordato, que es un tratado de internacional que dice lo contrario. Entonces, claro, me sorprende que
EH Bildu, incluso el Elkarrekin Podemos, traigan este debate al Ayuntamiento, ahora lo pretendamos llevar a las Juntas Generales, si es mucho más fácil. EH Bildu y Podemos tienen representación en el Parlamento español. No son ustedes grupos extraparlamentarios. ¿Por qué no? Me he tomado el trabajo de mirar cuántas iniciativas sobre esta cuestión ha planteado EH Bildu en el Parlamento español. Ninguna. Una sobre la inmatriculación de bienes, que es otra historia, pero sobre esta cuestión no han planteado ninguna iniciativa en el Parlamento, en el Congreso español, donde, en puridad, se podría iniciar una negociación para modificar un tratado internacional. El concordato es un tratado internacional que se hace en el año 79. Ustedes y yo sabemos que en el año 79 probablemente muchos de los servicios sociales en el caso del Estado español estaban sostenidos en la labor de gente vinculada a la Iglesia. Ahora no. Ahora los servicios sociales son fundamentalmente de carácter público, pero no era así en el año 79. Probablemente en esa negociación, en la que evidentemente yo no estuve, sobre el concordato, habría una especie de tú sigues manteniendo servicios sociales, a cambio tienes no sé qué bonificaciones o privilegios fiscales. Lo que está claro es que pasados tantos años conviene reabrir este debate. Pero el debate tiene que hacerse sobre un tratado internacional, no en las Juntas Generales de Álava, ni en el Ayuntamiento de Vitoria, porque si cambiamos y decidimos liquidar este impuesto a la Iglesia, probablemente recurra judicialmente y nos encontremos ante un calvario en que perderemos las sentencias, tendremos que devolver el dinero y además con intereses. Creo sinceramente que lo que corresponde es que se inste una nueva modificación, una nueva negociación sobre el concordato adaptada a los tiempos actuales, que son muy distintos a los que, y la situación es muy distinta a la que ocurría hace tantísimos años, en el año 79. Insisto, traer un poquito este debate aquí, a mí personalmente me parece, perdón por la expresión, un poquito de postureo, que está bien, pero sin pasarse, porque es que ya creo que hemos traído esto 5 o 6 veces y siempre acabamos diciendo lo mismo. Creo, insisto, que el debate tiene que formularse en otro lugar y es un debate en el que, por supuesto, mi grupo político participará con interés de llegar a un nuevo acuerdo. Nada más. Eskerrik asko, Urtubai jauna. Orain el turno de réplica. Vitero Andrea. Me ha gustado escucharles y sobre todo a la parte del PNV y del PSOE su propuesta, porque al final nos han dicho que sí, que son beneficios, derechos acrónicos, que suponen además un beneficio para un tercero que no tenemos el resto, pero que van a votar en contra, lo que se va a traducir en que la Iglesia, la parte que como ayuntamiento podremos hacer, que la Iglesia va a seguir beneficiándose. Antes les he preguntado en la primera exposición que cuál era el motivo, lo que nos impedía que facturásemos o que girásemos ese cobro a la Iglesia. Y era un tema técnico. Estábamos hablando de una modificación. Nosotros, las ordenanzas fiscales, no podemos, estamos amparados ante ese marco de las ordenanzas. Entonces, les habíamos dicho que teníamos que modificar la norma fiscal. Eso es pedírselo a una institución donde también estamos nosotros y ustedes han dicho que no. Pero es necesario cambiar la norma. Por eso, señora Comerón, los ayuntamientos gestionados por EH Bildu no pueden facturar esto, porque la norma no está modificada y ustedes han dicho que van a querer seguir no modificando. La respuesta que hoy se ha obtenido aquí es una respuesta a una no voluntad política en avanzar hacia otro tipo de fiscalidad. Y algunos de los planteamientos además son coherentes. El señor, desde el Elkarrekin, han planteado la coherencia ante su voto con lo que planteamos también nosotros y también, por ejemplo, el Partido Popular, porque siguen hablando de mantener esos beneficios de hace más de 40 años y además haciendo alusiones a que vamos a seguir manteniendo lo mismo y sabíamos que iban a responder a eso porque además se encargaron en el 2002 con la ley de mecenazgo el señor Aznar de continuar estos privilegios o los bienes inmatriculados. Ya sabemos, a algunos amigos es mejor no hacerles pagar porque son amigos. Y una cosa, lo cortés no quita lo valiente. Claro que acudimos a los premios de la COPE, porque somos invitados y además reconocemos la labor de las personas que allí fueron premiadas. Deportistas en deportes minoritarios, médicos que se encargaron durante la pandemia de hacer actividades fuera de sus obligaciones o espacios privados que se cedieron para el cuidado de terceros. Una cosa no quita la otra. Una cosa es reconocer el trabajo de terceros y otra seguir manteniendo determinadas excepciones que van en contra de cualquier fiscalidad más justa. Eso por un lado, pero luego nos sorprende la señora Gutiérrez cuando compartimos el discurso y nos dice que la realidad ha cambiado, que hay determinadas cosas, pero es que no hay más que escucharle
a su propio partido en Madrid cuando establece Carmen Calvo, que establece que es el momento de que la Iglesia abone, o Pedro Sánchez, que lo plantea como un cambio estructural y la necesidad de hacerlo, o este mismo mes de septiembre lo ha planteado también Félix Bolaño, que se encarga de toda la relación, que hay que modificar esto. Pero hoy, en la posibilidad que tienen ustedes para hacer un cambio y plantear un cambio en Diputación, que es lo que nos regula a nosotros, han dicho que no lo van a hacer. Por eso les planteamos, hay que hacer un paso y los pequeños gestos son los que importan. Esto es un tema de voluntad política y no es de postureo, es un tema de voluntad política de avanzar hacia otra parte. Y señor Gurtubay, ha hablado antes en la anterior moción y en esta que hay que defender el presupuesto municipal, que hay que ser sensatos. Claro, siempre ahora alega a Madrid, al concordato, a la parte europea. Ya, pero los pequeños cambios se hacen desde aquí. Hay que saber hacia dónde. Y eso es lo que podemos hacer. Y además a usted le encanta muchas veces hacer alusión a terceros. Pues hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho en el que dice que los grandes viajes se empiezan con pequeños pasos. Y hoy no quieren dar ningún paso, quieren seguir manteniendo esos beneficios de la Iglesia que son los que van a salir privilegiados de no continuar haciendo cambios después de más de 40 años. Mila esker. Mila esker zuri. Elkarrekin Podemos taldearen txanda, ez du parte hartuko, bigarren zera honetan. Alderdi Popularra, ez du parte hartuko. Alderdi Sozialista, bai. Gutierrez Andrea. Señora Vitero, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir. A nosotros nos encantaría que solo por modificar una norma foral el cobrar el IBI a la Iglesia fuera posible. Nos encantaría no solamente el IBI, las exenciones que tiene la Iglesia Católica en otra serie de impuestos, que no están en este caso tampoco gestionados ni por la Diputación o por lo menos por este ayuntamiento, de los cuales también están exentos, a nosotros nos encantaría. Lo he dicho antes también, por justicia. Pero el problema que usted está planteando no está vinculado al cambio de una norma foral, no está vinculado a una decisión que puedan tomar las Juntas Generales. Y esto no es una cuestión de voluntad política, esto es una cuestión de realismo político, que son dos cosas diferentes. Y fíjese si son dos cosas diferentes, que usted aquí ha nombrado a 3 personas. Ha nombrado a Pedro Sánchez, ha nombrado a Carmen Calvo y ha nombrado a Félix Bolaños. Que yo sepa, ninguno de ellos es diputado foral. Es el presidente del Gobierno, es una exministra del Gobierno de Pedro Sánchez y un ministro actual del Gobierno de Pedro Sánchez. Y es ahí, efectivamente, donde se debe de tratar este tema y donde se debe de decidir, que yo le digo desde mi punto de vista es lo razonable, que se revisen los acuerdos a los que se llegaron en el año 79 y que dieron lugar al concordato entre el Estado español y la Santa Sede. ¿Por qué? Por ser anacrónicos, efectivamente, y porque es una cuestión de justicia, vuelvo a decir, fiscal, tranquilamente, pero es ahí donde se debe de dar ese debate, no en las Juntas Generales, no es una competencia de la Diputación Foral de Álava y, desde luego, no es una competencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tienen representación, ya se lo han dicho, en las Cortes Generales, todos los grupos que estamos aquí representados tenemos representación en las Cortes Generales, en el Parlamento español, y yo creo haber oído al Gobierno actual, a ambas partes del Gobierno actual, la voluntad efectivamente de abordar este asunto y de renegociar o de negociar las condiciones del concordato que se firmó en el año 1979. Si aquí estamos todos más o menos de acuerdo, pues ya saben lo que hay que hacer al Congreso de los Diputados y, como se suele decir, todos a una como en Fuenteovejuna. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea. Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du parte hartuko, bigarren txandan. Beraz, bozkatuko dugu EH Bilduk aurkeztu duen mozio hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Hurrengo puntura goaz, 12. Elkarrekin Vitoria-Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, adinekoentzako jantoki zerbitzuko dietez. Ruiz Andreak du hitza.
Eskerrik asko. Las vascas somos de buen comer. Decía una buena amiga mía de Huelva que somos las únicas personas que somos capaces de planear lo que vamos a comer mientras aún estamos comiendo. En Euskadi ostentamos la renta per cápita más alta de estrellas Michelin del mundo, con 32 en total. Y no nos vamos a engañar. Para las vascas, festejar tiene algo que ver con reunirnos alrededor de una mesa, con excelentes alimentos, con buena compañía. Es nuestra idiosincrasia y nuestra forma de relacionarnos, de querernos, de comunicarnos. Es la cultura vasca. Tenemos la capacidad de hacer del acto de alimentarnos algo sublime, hacer de la comida un arte, la gastronomía. Pero ¿comemos también como creemos? En 2020 el consumo per cápita de carne y pescado incrementó más de un 10%, llegando a casi 50 kilos de carne y 25 kilos de pescado por persona en el Estado. Una media que aquí las vascas superamos por más de 3 kilos y 6 kilos respectivamente. La OMS lleva años alertando sobre el perjuicio en la salud que tiene el incremento de la ingesta de proteína de origen animal, carnes y pescados en general, pero en especial de carnes rojas y procesadas. Comemos 36 kilos y 180 gramos más de carne de media al año frente a aproximadamente los 17 kilos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuáles son los perjuicios de este incremento? ¿Qué enfermedades están asociadas al consumo excesivo de carne en nuestra salud? Enfermedades cardiovasculares, las renales, la diabetes y algunos cánceres. Es responsabilidad de las instituciones implementar este tipo de tendencias en las que cada vez lo natural y lo menos procesado vaya tomando espacio. La sociedad ya lo va adquiriendo. Movimientos como el Real Food o los lunes sin carne van haciéndose un hueco entre la cotidianidad de la semana, mientras un 7,8% de la población adulta se adscribe al vegetarianismo o el veganismo. Muchas veces se hacen bromas o grandes polémicas respecto a la tendencia vegetariana o incluso nos parece una opción vacía, pero señoras y señores, ¿cuántas veces comen ustedes al día? ¿Cuántas de esas comidas no poseen ningún ingrediente de procedencia animal? ¿Existe alguna acción cotidiana en la que invertamos más tiempo, dinero o pensamiento que en el ¿qué voy a comer hoy? Por tanto, comer y alimentarnos es una de las acciones más políticas y que más se repite en nuestra vida cotidiana, 3 veces al día si vamos bien. Es por ello que lo que puede parecer un simple acto de alimentarnos radica la acción más política y consciente que ejercitamos diariamente como sujetos políticos y ciudadanos del mundo. La elección de optar por dietas como la vegetariana o la vegana tienen diferentes orígenes. El 17% lo hace como parte de una opción más saludable de vida. El 21% lo hace por razones medioambientales o de sostenibilidad. Y más de la mitad, un 57%, de las mismas personas que se declaran vegetarianas lo hacen por motivos éticos y animalistas. Desde el Carrequín consideramos una medida más que adecuada que toda dieta preparada por parte de nuestra institución pueda satisfacer las necesidades nutricionales de las personas usuarias atendiendo a los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud a fin de promover dietas más saludables. A pesar de que en Vitoria-Gasteiz en el 2016 se proclamara como ciudad veg-friendly, ciudad amiga de la cultura vegana y vegetariana, para avanzar en la promoción de hábitos de vida más saludables para las personas y para el planeta, la realidad es otra, ya que a día de hoy las cocinas centrales de nuestra ciudad no ofrecen mucha alternativa, por no decir ninguna, para las personas vegetarianas. Al no tener esta variedad en nuestras cocinas, negamos la opción a las personas usuarias y no entendemos que la idea de ser vegetariano o vegano es una cuestión voluntaria, una decisión propia y libre de cada individuo, relacionada también con la ética y con la moral. Desde las instituciones deberíamos alegrarnos que nuestra ciudadanía opte por una dieta sana, al igual que nos alegra que no tomen el vehículo, que reciclen o que opten por un consumo responsable. Siempre pedimos a la ciudadanía que actúe, que se haga responsable, también de las problemáticas mundiales. Y este es uno de los casos más reveladores, donde la ciudadanía se hace consciente y proactiva en una alimentación que no solo beneficia a su salud, sino también al medio ambiente. Un compromiso que se ejerce cada día. Nuestra alimentación, lo que nos mueve y que además beneficia al ecosistema y al planeta que dejaremos a los que vengan.
Desde las instituciones, por tanto, debemos apoyar estas dietas alternativas desde nuestra capacidad de obrar, ya que si no lo hacemos estamos atentando contra una decisión tomada en base a cuestiones éticas que ayuda a mejorar el mundo del que somos parte. Y además miramos hacia otro lado, cuando en realidad nos habla de que cada vez más personas toman este tipo de decisiones. Para nosotras, desde el Carrequín, es importante que exista esta tendencia y que vaya más. Tan simple como que desde las instituciones apoyemos este tipo de iniciativas que mejoren las dietas existentes, avanzando en dietas más saludables, reduciendo la presencia de proteína animal a favor de proteínas de origen vegetal y al mismo tiempo mirando a una parte de la sociedad que va en aumento y que elige esta dieta vegetariana o vegana como una alimentación saludable, más respetuosa con el medio ambiente, pero también como opción ética y animalista. Muchas gracias. Muy bien, eskerrik asko. Y ahora toca el turno de EH Bildu. ¿Alguno, señora Villalba? Eskerrik asko. Bueno, el Grupo Elkarrekin nos trae hoy una moción sobre las dietas en el servicio de comedor para personas mayores, en la que nos propone que en este comedor se ofrezca una alternativa vegana y vegetariana. Hoy por hoy no se ofrece una alternativa vegetariana en estos comedores, se ofrece una amplia variación de dietas, basal, diabética, halal, turmis, pero no se ofrece la alternativa vegetariana ni vegana. Y haciendo un análisis de los menús que se ofrecen, vemos que es una cuestión que resultaría realmente fácil de cambiar. Pero además, no se trata solo de que sea una cuestión fácil, sino que se trata de respetar la diversidad y de cumplir con nuestras responsabilidades, de no dejar de lado a ningún sector de la población, en este caso, a no dejar de lado a la población vegetariana de esta ciudad. Esta ciudad que está declarada veg-friendly, pero que con esta declaración nos han traído muchos resultados a ellas. Los resultados que nosotros pensamos desde EH Bildu que podríamos esperar no han sido los que se han obtenido. Ha sido más un sello de cara a la galería, un escaparate sin apenas acciones reales. Les voy a contar una experiencia personal que lo corrobora. Ya sé que no subimos a este estrado para hablar de nuestras cuestiones personales, pero me voy a permitir hacer una excepción. Cuando quise apuntar a mis hijos, que no comen carne, en una haurreskolak municipal, se les negó el servicio de comedor porque no había menú vegetariano. Y esto pasó cuando ya éramos ciudad vegan friendly. Y mis hijos tienen 4 años, o sea que estamos hablando de antes de ayer. Que gracias a la presión que hicimos varias familias, eso cambió. Y lo que pedimos ahora desde EH Bildu, con la enmienda que hemos presentado, es que eso tiene que cambiar no solo en los servicios, en algunos servicios de comedores, sino en todos los servicios de comedores municipales. Lo que pedimos es que haya una alternativa vegetariana en todos los comedores. En la defensa que ha hecho la señora Ruiz de la moción que han presentado, han esgrimido muchos argumentos a favor de ofrecer dietas vegetarianas en general, no solo en los comedores de personas mayores. Por eso no entendemos que en la moción luego solo lo restrinjan a unos comedores y no al conjunto de todos ellos, y por eso presentamos esta enmienda nosotras, ¿no? Hoy por hoy hay un sector creciente de población que opta por este tipo de dietas y es algo a la que nosotras nos tenemos que adaptar desde la institución. Nos tenemos que adaptar, además, de una manera saludable, tanto para las personas como para el planeta. Y por eso también en nuestra enmienda hacemos referencia a seguir las directrices y recomendaciones generales de la OMS. Y para acabar, solo decir y añadir que para nosotras este debate, además, hay que enmarcarlo en un debate más amplio sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, que es el debate que realmente tenemos pendiente. Mila esker. Eskerrik asko, señora Villalba. Y ahora es el turno del Grupo Socialista, el señor Armentia. Bueno, eguerdi on denori, alcalde jauna, señores concejales. Bueno, desde el Gobierno también coincidimos en la conveniencia de ir reduciendo progresivamente la presencia de proteína animal en los menús del servicio de comedores de personas mayores y dar mayor presencia a las proteínas vegetales.
Este planteamiento no es único para los comedores de mayores, como digo, también está presente en el resto de comedores municipales y está alineado con las últimas recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Además, las programaciones de nuestros dietistas van en ese sentido, porque es nuestro deseo y objetivo ofrecer una dieta equilibrada, variada, suficiente, agradable y apetitosa, como dicen ustedes también, en función de las necesidades de cada persona usuaria. Sinceramente, creo que el Ayuntamiento está dando muestras suficientes de mejora y de querer avanzar en este sentido. Como muestra, un par de botones. El Servicio de Comercio del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, como digo, desarrolla el programa El Veg Friendly, con asesoramiento a establecimientos hosteleros y de alimentación en torno a la cultura vegana. Recordemos, como dice la moción, que en 2016 Vitoria se convirtió en la segunda ciudad del mundo en declararse ciudad amiga de la cultura vegana y vegetariana. Bueno, este programa, realizado gracias a una enmienda presupuestaria del Carrequín, tiene como objetivo reforzar la identidad de Vitoria-Gasteiz como ciudad comprometida con introducir un código de conducta más respetuoso con los animales e impulsar la competitividad en los establecimientos hosteleros y de alimentación al ampliar su oferta. Fíjense, también en las escuelas infantiles municipales, tal como ha dicho la señora Villalba, se hizo un importante trabajo en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales para adaptar los menús a los nuevos planteamientos de dieta con la incorporación de proteína vegetal y reducción de proteína animal, potenciando el empleo de productos ecológicos y el consumo de productos kilómetro cero y de temporada. Bien, con esto les quiero decir que existe una voluntad y en ese camino estamos, pero es necesario tiempo. ¿Por qué? No es fácil hacer esto. Pues porque para la introducción de estas mejoras es necesario ampliar la cocina central del CIAN, San Prudencio, que es donde se elaboran los menús. La cocina central del CIAN San Prudencio actualmente oferta unos 1.300 menús diarios en diferentes formatos. Podemos decir que se acerca ahora a su rendimiento máximo. Por lo tanto, para introducir esas novedades sería necesario acometer una ampliación que, por otra parte, ya tenemos contemplada y estamos analizando. Aún así, pese a depender de esta ampliación, ofrecemos una cartera de variados menús para dietas especiales, menús diabéticos, de alternativos, musulmán, de fácil masticación y deglución, turmis, sin lactosa y alérgenos. Y también elaboramos otros menús más personalizados con las indicaciones personalizadas por las nutricionistas del centro. Es decir, hacemos un esfuerzo muy importante para ofrecer la mejor alimentación a nuestros mayores. Aquí no se trata de hablar de cantidades de proteína vegetal o de proteína animal. Se trata de lo que estamos haciendo. Y me gustaría tener un recuerdo, porque quiero recordar el estudio que hace 4 años hicimos sobre los comedores de personas mayores. En ese estudio el 81% de las personas mayores consultadas dijeron que las comidas que elabora el Ayuntamiento les aportan una alimentación equilibrada que revierte en la mejora de su salud. Es decir, 8 de cada 10 personas mayores opinan que la dieta del menú de los comedores de la red Bisan influye positivamente en su salud y 9 de cada 10 personas asegura que el comedor ha mejorado su vida. Luego, la calidad del servicio es innegable, eso hay que dejarlo bien claro. Aún así, ¿se puede mejorar? Por supuesto, pero teniendo en cuenta, y aquí vuelvo a su propuesta, que el diseño de nuevos menús vegetarianos o veganos no es fácil de llevar a cabo. No se puede hacer de la noche a la mañana por lo que he explicado anteriormente. Bien, ahora estamos viendo la posibilidad de ofertar un menú vegetariano basal en formato de plato único, aprovechando en la medida de lo posible el primer plato del menú basal y añadiendo algún ingrediente para completarlo nutricionalmente con proteínas, que es muy importante, y un postre. Pero esta opción también implica una dificultad técnica, aunque en menor medida conlleva el incremento de distintas preparaciones que estamos valorando más detenidamente para ver si está condicionada por posibles limitaciones en la cocina. Para los que conozcan un poco este tema, saben que hay que separar los trenes no solamente el emplatado, sino que desde el inicio
del producto en crudo hay que separarlo absolutamente de otras líneas. Y para eso fundamentalmente necesitamos espacio, tiempo y personas. Como ven, digo que hay muchas posibilidades para avanzar en la oferta de menús, aunque ya les digo que priorizaremos dietas, ya se lo digo, priorizaremos en dietas hipoalérgicos, de intolerancia y algunas complementarias específicas que son más perentorias y que todavía nos acercan. Bueno, así como alternativa, pues presentamos una moción, una enmienda, perdón, que recoge este compromiso y que sin la urgencia que ustedes manifiestan. Señor Armentia, tiene que ir acabando. Yo les diría que señora Villalba, la enmienda que ustedes presentan es muy parecida a la que estamos presentando nosotros, a la que hemos hecho nosotros ahora. Yo le diría que nos votaran porque prácticamente dice lo mismo. Sin más, gracias. Ahora es el turno del Grupo Nacionalista Vasco. Miren Fernández de Landa, por favor. Bueno, yo la verdad es que tengo muchísimo respeto a aquellas personas que optan por dietas alternativas, los veganos, vegetarianos, crudívoros, la dieta paleolítica, bueno, ese sinfín de opciones de alimentación que hoy en día podemos y tenemos. Pero creo que debemos hacer una profunda reflexión sobre los modelos de alimentación y lo que supone también en todos los ámbitos. Debemos atender también a expertos, geriatras, gerontólogos, todas esas personas que son expertas en el tratamiento y en la atención a personas mayores. Porque la alimentación es una de las cuestiones que más preocupan a las personas mayores. A medida que vamos cumpliendo años, desarrollamos cambios en nuestro cuerpo y en la función de nuestros órganos. Y en su mayoría tenemos una importante pérdida de masa ósea y muscular. A esto le sumamos la falta de apetito que se suele dar frecuentemente a las personas mayores porque pierden el gusto, porque pierden el olfato, porque tienen alteraciones digestivas, enfermedades, toma de medicamentos que además hace que se pierda el olfato y el gusto también, también pérdida de muchas veces de piezas dentales o problemas de prótesis dentales también, ¿no? Y todo esto lo que suele hacer es limitar la ingesta de alimentos o el apetito. A muchas veces las personas mayores cuando llegan a las residencias y a las instituciones pues vienen sin ganas de comer y hay que animarles. Y luego lo que les pasa es que notan muchas veces un cambio tremendo, y esto nos pasa también a nosotros y a los niños cuando van al jantoki, ¿no? Que la comida de casa pues no es la misma que la comida del jantoki, y en las residencias y en estos espacios pues también para ellos es igual, no es lo mismo lo que ellos han cocinado en casa o lo que están acostumbrados a comer, ¿no? Esos menús bajos en sal, en grasas, en azúcares, pues a veces resultan poco apetecibles, ¿no? Y por ello es necesario elaborar menús muy variados, que resulten sanos y que sean muy atractivos para ellos, de cara a evitar ese desinterés y esa apatía por la comida que se da en muchos casos, ¿no? Y sobre todo que sean acordes con las patologías o las situaciones de cada persona usuaria. Y para ello los menús de la cocina central del CIAN San Prudencio cuentan con expertas dietistas, expertas que se encargan en elaborar esos menús teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de las personas mayores y las circunstancias mencionadas. Es importante invertir en esfuerzos en ofertar unas dietas que respondan a las demandas y a las necesidades de las personas usuarias. Por eso, como digo, hay que elaborar menús saludables, variados, equilibrados y que incluyan todo tipo de alimentos, desde hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Porque no hay alimentos prohibidos en las edades. Únicamente hay restricciones o adaptaciones de alimentos en función de cada persona, de qué limitaciones nutricionales puedan tener, como alergias o intolerancias o problemas, como digo, en la deglución. Hay personas con patologías crónicas que necesitan un aporte de alimentos extra, con hipertensión, con hipercolesterolemia, y en estos casos hay que trabajar con platos y menús adaptados. Como digo, es muy importante tener en cuenta la situación de cada persona usuaria. Por lo tanto, yo creo que debemos seguir promoviendo que en la cocina central del CIAN San Prudencio se sigan elaborando menús equilibrados, diversificados y saludables, de acuerdo evidentemente con las recomendaciones de la OMS, así como de otros organismos e instituciones oficiales especializadas, para poder ofertarlos así en la red de comedores públicos y en la red PIZA. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández de Landa Andrea.
Orain Alderdi Popularraren txanda. Deriva, Andrea. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues queda de manifiesto que todos estamos de acuerdo en el hecho de que la alimentación para nuestros mayores y en realidad para todo el mundo tiene que ser sana, equilibrada, variada y suficiente. Y además, si puede ser agradable y apetitosa, maravilloso, porque yo todavía estoy recordando algunos platos de infancia bueno, pues que eran necesarios, pero no muy apetitosos. Entonces, yo creo que la señora Fernández de la Onda lo ha explicado muy bien, la situación de nuestros mayores, la situación que la edad proporciona y, bueno, que hay que adecuarse a esa situación y que tiene que ser no solamente un hecho de ideas, sino también de necesidades del momento. No solo es importante la idea, vamos a decir, no es política, pero bueno, la idea de que el veganismo, que yo creo que bueno, pues es importante que cada uno tenga sus ideas y que cada uno viva en función de lo que sus ideas le marcan, le permiten. Entonces, bueno, yo creo que todo hasta aquí llegábamos a un consenso, pero como suele pasar, luego la manera de ejecutarlo es la que nos lleva a las desavenencias, al desacuerdo. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la moción y no podemos estar de acuerdo con la moción por dos puntos. El primero es las afirmaciones que se hacen en la misma, que son realmente muy gruesas. Dice literalmente sobre reducir el excesivo consumo de producto cárnico. El excesivo, pero ¿quién dice que es excesivo? En realidad lo que nosotros, y lo ha comentado también la señora Fernández de Landa, en el CIAN existe una dietista reconocida, que es la que elabora los menús y es un profesional que controla y conoce el medio, de tal manera que decir excesivo. Por otro lado, los dietistas, a mí es que el tema de la alimentación me entusiasma bastante, así que discúlpenme si me emociono, pero lo cierto es que los dietistas dicen que hay que comer de todo con moderación. Esa es la dieta sana. Entonces, es muy importante comer incluido las carnes. Y mi respeto, bueno, y el de mi partido, por los veganos, que habrá mucha gente que considera esa su opción de vida, pero también hay gente que considera que el buen chuletón es, con moderación siempre, por cierto, es otra forma de vida. Yo creo que ese es el segundo punto de nuestra moción y que es muy importante, y es el hecho de la libertad. Cada uno deberá elegir lo que considere. Y en el caso de nuestros mayores, no solamente lo que consideren, sino también lo que se puedan permitir comer dependiendo, pues, de la situación y las capacidades. A nosotros, esta afirmación del tema de ir dando esa opción nos viene sonando no solamente como una opción, sino como una manera de imposición velada. Estamos intentando imponer una forma de pensar, que esto muchas veces viene de manera con unos lazos y unas cintas muy bonitas de vamos a facilitar, a mejorar, evidentemente a evitar algo que no sea sano, pero nosotros lo que vemos aquí es una idea de imponer un pensamiento y eso, desde luego, nosotros como Partido Popular no lo vamos a consentir. La gente es muy libre de comer verdura, de comer carne o de pensar y hacer lo que quiera. Eso es la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho Aderive. No sé si es necesario un segundo turno. Entiendo que sí. Señora Ruiz, del Elkarrekin Podemos, tiene usted la palabra.
eskerrik asko. Bueno, señora Armentia, voy a personificar en usted porque usted es el responsable en última instancia de esta cuestión, pero en realidad la moción que hemos presentado no va a ser apoyada por el conjunto del equipo de gobierno. Entonces, nosotros lo que pedíamos en la moción era muy sencillo: apostar por dietas más saludables, recogiendo esas aportaciones de la Organización Mundial de la Salud, y ustedes no lo quieren apoyar. Y tampoco quieren apoyar que nuestras vecinas puedan elegir libremente adoptar dietas saludables como pueden ser la vegetariana y la vegana. Pensaba que no iba a tener que utilizar unas líneas que había preparado sobre cuestiones ya un poco ya de chuletones y de cuñadismos, pero bueno, la señora Elizabeth, Ochoa Derive, que ahora mismo no está, bueno, sí que está, perdón, la ha dejado caer. Usted habla de libertad, de que libertad es poder comer lo que se quiera, pues libertad también es poder elegir lo que queremos. Y si hay personas en cualquier espacio o que sea usuaria de cualquier servicio de comedor de este ayuntamiento, yo creo que también debería de tener esa libertad de poder elegir lo que quiere comer. Sobre todo atendiendo a una cuestión que tiene que ver con lo ético, con el respeto a esa decisión que va más allá de una simple elección, que es una cuestión moral. Y habla de imponer pensamientos. Yo aquí no le he dicho a nadie lo que tiene que comer ni dejar de comer. Nos hacemos cargo de unas cuestiones que marca la Organización Mundial de la Salud. Reducir la carne que comemos es un dato objetivo que ya viene marcado desde hace muchísimos años. Les he facilitado datos al principio de mi intervención. Comemos 3 veces más carne de la que debiéramos para tener una dieta saludable. Y sí, efectivamente, también lo comentaba la señora Fernández de Landa, en los comedores y en el ayuntamiento tenemos dietistas que se hacen cargo de todas las comidas que comen las usuarias. Pero bueno, hay formas de interpretar también qué es lo que y cuándo y cómo. Y hablaba también un poco en esa cuestión de que hay que tener en cuenta a esas personas mayores, en este caso, y su situación personal, sus circunstancias médicas. Y yo creo que ahí también caemos un poco en el infantilismo que introducimos a las personas mayores. Teniendo todas esas cuestiones que me parecen fundamentales, no lo niego, de su situación de salud, de todas esas cuestiones que están alrededor, ¿por qué no les podemos dar a esas personas la opción de poder elegir llevar una dieta vegetariana? Yo creo que puede llevarse la misma dieta óptima para la salud, también siendo vegetariana y dándole esa opción a esa persona de poder elegir. Porque no creo que en ningún centro ni en ningún sitio le den de comer a nadie a la boca. Cada uno comerá lo que decida, afortunadamente. La realidad es que yo pensaba que, tal y como planteaba la enmienda el equipo de gobierno, el mensaje que iba a lanzar aquí el señor Armentia iba a ser mucho más autocomplaciente de lo estamos haciendo bien y tampoco tenemos esa intención de cambiar. En sus palabras intuyo que sí que obviamente se han dado cuenta de que esta es una cuestión que tiene que ser troncal, que es importante y que hay que llevarla a cabo, y les veo con intención de llevar a cabo esta cuestión. Pero mi pregunta es, si lo saben, lo tienen presente, ¿por qué en su enmienda no ponen un plazo? ¿Por qué no dicen cuándo piensan incorporar estas cuestiones? ¿Por qué no decir cuándo se va a mejorar? ¿Cuándo podremos tener? Porque yo creo que todos somos razonables y aunque quizás nuestra moción plantee una urgencia en incorporar estos menús, todos sabemos que todo tiene un plazo y todos sabemos que tenemos que esperar unos tiempos. Estaría bien pensar, pues bueno, igual quizás para mañana no puede ser, pero de aquí a un año puede ser una realidad que haya una dieta vegetariana o vegana en todos estos servicios. No me voy a alargar mucho más. Expresar también
no sé cómo decirlo, mi contento también a la enmienda, aunque sea la totalidad de Euskal Herria Bildu, porque aunque entendiendo que con matices distintos estamos en la misma línea. Nuestra moción no recogía la opción de que todas las dietas de este ayuntamiento llegasen incluso a escuelas infantiles con estas dietas, pero lo compartimos, con lo cual estamos en la misma sintonía y yo creo que podemos... Yo, sin más, sí que me gustaría que quizás el señor Armentia, igual en la segunda vuelta, pueda concretar mucho más y decirnos cuándo cree que va a poder llegar esas intenciones, porque realmente yo en sus palabras sí que he intuido que están trabajando en ello. Así que, bueno, no vamos a sacar nada en este momento adelante, pero yo creo que podemos seguir dando pasos en esta cuestión que me parece troncal y muy importante. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea, orain Bildu taldearen txanda, Villalba Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, no pensaba salir a hacer un segundo turno, pero casi me he visto obligada, ¿no? Voy a empezar respondiéndole al señor Armentia, que nos decía que su enmienda y la nuestra son muy parecidas y que nos invitaba a votar su enmienda, ¿no? Y le voy a decir que sí, que hay una parte que es parecida de su enmienda a la nuestra, pero es que la nuestra es una enmienda más completa y entonces le recojo el guante y le lanzo la misma invitación. Puesto que nuestra enmienda es una enmienda más completa, le invito a que ustedes voten nuestra enmienda, porque lo que no hay en su enmienda y sí hay en la nuestra es el compromiso a que desde esta institución en todos los comedores se ofrezcan dietas veganas y vegetarianas, en todos los comedores municipales. Eso es lo que está en nuestra enmienda y falta en la suya. Instar al Gobierno municipal a incorporar una alternativa vegetariana y vegana para ofrecerla tanto en el servicio de comedores de personas mayores de la red VISAM como en el resto de servicios de comedores municipales. Si ustedes tienen ese compromiso, yo les invito a que voten por nuestra enmienda. Y claro, casi le lanzo la misma invitación a la señora Ruiz. Efectivamente, estamos en la misma línea, pero nosotras hablamos de hacer esa oferta en todos los comedores. Y puesto que estamos en la misma línea, pero nuestra enmienda es más amplia, pues les invitamos a que la apoyen, ¿no? Por otra parte, el señor Armentia también hablaba de que se necesitan espacio, tiempo y recursos para poder ofrecer esto. Y nosotros lo que le decimos es que el Gobierno municipal precisamente lo que tiene que hacer es ofrecer ese espacio, ese tiempo y esos recursos para poder atender a todos los sectores de población igualmente. Me refiero, en este caso concreto, al sector de población vegetariana, que también tiene derecho a ser atendida, ¿no? Y luego sobre el debate de las dietistas, y bueno, yo le quiero decir a la señora Ochaderibe que efectivamente en los comedores infantiles municipales los menús que se ofrecen también están supervisados por dietistas. Y que esas dietistas, ahora que tienen ese espacio, ese tiempo y esos recursos que faltan en otros comedores, ahora sí pueden ofrecer una alternativa vegana y vegetariana. Y eso es lo que eso es a lo que tenemos que caminar. Porque las personas dietistas, cuando se les ofrecen esas cosas, también avalan la dieta vegetariana y vegana como una dieta saludable y como una opción. Y no se trata de imponer un pensamiento, no. Se trata de eso que ustedes tanto hablan, ¿no? De la libertad de que las personas puedan decidir qué tipo de dieta quieren seguir y asegurar que las personas vegetarianas y veganas estén atendidas también en esta institución. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Villalba Andrea, Alderdi Sozialistaren txanda, Armentia jauna, nahi duzunean. Eskerrik asko, señor alcalde. No, tampoco iba a salir, pero la verdad es que no es que se parezcan las dietas, señora Ruiz. Es que esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana. ¿Qué voluntad y qué confianza en el Gobierno? Pues tienen ustedes que tener confianza y voluntad en que esto se está haciendo. Si es que ya lo estamos haciendo, si es que estamos programando, estamos planificando.
Lo vamos a hacer. ¿Cómo no lo vamos a hacer? La propuesta apunta a los centros Visan, a los centros de mayores y además apuesta al resto de comedores. No sé qué ampliación de la enmienda tienen ustedes, señor de Bildu, señora Amacay. En fin, nosotros no podemos dar un plazo. No podemos darles un plazo que va a ser dentro de 2 meses porque eso no lo tenemos planificado, porque eso entra dentro de la infraestructura y de la gran remodelación que vamos a hacer o que se está preveyendo para el CIAN San Prudencio. Por lo tanto, yo les vuelvo a decir, la enmienda recoge lo que nosotros decíamos, perdón, la enmienda que nosotros hacemos recoge lo que nosotros estamos apostando, como en otras, con apoyo de las dietistas, con apoyo de instituciones oficiales, con la OMS y extendido a la red Visan, que por cierto, ya les recuerdo que tiene mucha calidad y que así está valorada, y al resto de comedores públicos que vamos a ir montando. Por lo tanto, el compromiso es cierto y patente. No sé por qué no votan la enmienda nuestra. Gracias. Eskerrik asko, Armentia jauna, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andreak du hitza. Bueno, pues la verdad es que yo creo que ninguno pensábamos que íbamos a generar debate con esto, pero bueno. Yo creo que, señora Ruiz, mire, usted de dietas veganas y vegetarianas yo creo que sabrá mucho. Yo, desde luego, no, porque no lo soy, pero la respeto muchísimo. Pero sobre mayores sabe muy poco. Hay a muchos mayores a los que hay que darles de comer a la boca. A muchos, sí. Hay a muchos mayores que hay que atenderles de una manera muy especial. No los tratamos con infantilismo, tratamos su salud. Yo no sé si usted sabe lo que es la sarcopenia o las úlceras por presión. Enfermedades que se dan en personas mayores y que, si bien no se pueden evitar, se palían y de manera muy importante con una ingesta potente de proteína. Es más, a algunos, además de la alimentación que tienen, se les da suplementos de proteína. Y eso se consigue con una alimentación sana y equilibrada. Mire, yo no sé si usted recibe todos los meses, como el resto, el periódico Entre Mayores, y lo lee, yo lo leo. 1 de cada 4 personas mayores de Europa no toma las suficientes proteínas. Eso es un problema para la salud de las mayores, porque esto supone que tengan una reducción de la actividad física, una reducción de la movilidad, una pérdida de masa muscular, una pérdida de autonomía en las personas. Las personas, desde el máximo respeto a aquellos que deciden tener una dieta vegana, vegetariana, crudívora o de lo que sea, las personas mayores necesitan una dieta específica debido a su circunstancia personal y debido a las patologías que tienen. Desde luego, yo creo que, y el señor Armentia lo ha reconocido, hay que tener una opción de dieta vegana vegetariana como se tiene de otro tipo de dietas en los centros de mayores, pero también hay que tener y hay que valorar cuánta demanda hay de ese tipo de dietas en los centros de mayores y, sobre todo, hay que tener en cuenta, y eso, no infantilizar a las personas mayores, hay que tener en cuenta su salud, sus patologías y sus necesidades nutricionales para evitar muchas consecuencias que vienen de una mala alimentación y que luego realmente generan un problema en todos los sentidos de la vida de las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández de Landa. Para terminar el debate de este punto, interviene la señora Chora de Derive en nombre del Partido Popular. Al final hemos tenido que hablar todos. En realidad, yo no sé si no me he explicado bien o no me han querido entender ustedes bien. En ningún momento, desde nuestro partido, queremos decir que no haya que hacer un menú vegano. Hemos dicho que no íbamos a apoyar la moción porque no veíamos, bueno, pues no nos gustaban algunas de las cosas que pone en la propia moción. En ningún momento nosotros hemos hablado de que no haya que dar oportunidades, por supuesto, y opciones y todo tipo de situaciones. Yo creo que de todas maneras los que me han precedido han explicado cuál es la situación, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de mayores, etcétera, etcétera. Lo que yo insistía
con mi intervención no es en el hecho de dar la opción, sino lo que hay debajo, lo que por debajo se va notando. Eso es a lo que yo me refería con el tema de la alusión a la libertad, la idea de ir metiendo pensamientos que luego no es que nos digan que hay que hacerlo así, sino que no te comportas bien. Como usted ha dicho, es algo ético. Bueno, es ético, sí es cierto, hay que tener el cuidado de los animales, pero también de las plantas. Entonces, si no comemos animales, no comemos también plantas, hay que hablarlas para que crezcan. En realidad, yo no quiero llegar a eso, porque eso me parece ya un rizar el rizo, pero sí que es cierto que yo quería aclarar que nosotros no estamos en contra, que es muy respetable las ideas veganas, que es muy respetable los menús y que creo que es importante que la gente tenga opciones. Cuantas más opciones se tengan, más posibilidad de elegir. Y dentro de lo que he comentado hoy antes, la elección es lo que nos da la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ochoa Deribe. Bien, terminado el debate, vamos a proceder inicialmente a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo EH Bildu a la moción del Elkarrekin sobre las dietas en el servicio de comedor para personas mayores. ¿Votos a favor? Voy a esperar a la señora Ochoa Deribe a que se siente. Discúlpeme. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo proponente, EH Bildu, la abstención del Elkarrekin Podemos y el voto contrario del resto de grupos. Ahora votamos la enmienda a la totalidad presentada por los grupos Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista, Partido Popular, y el voto contrario del Grupo EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. Bien, vamos a debatir el siguiente punto del orden del día, una moción del Grupo Popular sobre la ley de aportaciones. Domaica Andreak du hitza. Tiene la palabra la señora Domaica. Hola, buenos días, eguerdión. Bueno, pues hoy desde el Grupo Municipal Popular planteamos una moción que consideramos que es importante precisamente que se pueda debatir en este pleno, porque si no ya dejaría de tener sentido. Y me explico. Nosotros hoy hemos presentado una moción para debatir la posición del Ayuntamiento de Vitoria en relación con la propuesta de modificación de la Ley de Aportaciones. Ya sé que cuando hablamos de Ley de Aportaciones es un debate farragoso, que la ciudadanía no entiende, pero voy a intentar hacerlo más sencillo para que se vea la gran importancia que tiene este asunto para la vida de los vitorianos y para nuestro día a día y para que este ayuntamiento tenga la capacidad suficiente para poder poner en marcha esas políticas que merecemos los vitorianos. Voy a poner muy pocas cifras. En este momento estamos hablando de cómo repartir 13.500 millones de euros entre las diferentes instituciones que conforman el entramado institucional vasco, Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos de nuestra comunidad. Venimos asistiendo pues desde los años 80 cómo el porcentaje que las diputaciones forales, que son las que recaudan, paga al Gobierno vasco, viene subiendo sistemáticamente. Podemos decir que teníamos desde un 64,3% a principios de los años 80 y ahora pretenden que ese porcentaje que pagamos al Gobierno vasco se quede en el 70,81% de todos los impuestos que pagamos los ciudadanos vascos a las diputaciones forales. Según los datos del Eustat, respecto del gasto de las instituciones vascas de la liquidación de su ejecución presupuestaria de cada institución, el 52% del gasto total lo realiza el Gobierno vasco en nuestra comunidad y el resto, el 48%, entre ayuntamientos y diputaciones. El Gobierno vasco supone un gasto del 52%, pero recibe una financiación del 70,81%. Ayuntamientos y diputaciones asumimos un gasto del 48%, pero la financiación que recibimos es del 29,19%.
Creo que estas cifras alumbran muy bien cómo se reparte ese dinero que pagamos todos los ciudadanos vascos para poder tener esas políticas que merecemos. Y aquí sacamos dos conclusiones muy sencillas y que están a la vista con estos datos que son absolutamente objetivos. El Gobierno vasco está sobrefinanciado. El Gobierno vasco no es capaz de absorber con gasto toda la financiación que obtiene en el reparto de los impuestos que pagamos todos los vitorianos. El Gobierno vasco está sobrefinanciado, sistemáticamente en los últimos años tiene superávit en sus cuentas públicas y los ayuntamientos y las diputaciones estamos asfixiados económicamente. Ayuntamientos y diputaciones que se ven en la situación de tener que endeudarse o de estancarse y no plantear las políticas y los proyectos estratégicos que necesitan y merecen sus ciudadanos, o bien tienen que subir impuestos. Nosotros no estamos a favor de la subida de impuestos, pero este Gobierno, el del señor Urtaran, siempre apuesta con el apoyo del Partido Socialista por subir impuestos, porque dice que no tiene dinero para financiar los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. O bien, en algunos casos, tenemos que hacer pues ese ejercicio político de, en algunas ocasiones, pasar por Sabin Etxea para que en ese reparto le toque algo a los vitorianos y a los alaveses. En cualquier caso, centrándome en el Ayuntamiento de Vitoria, que es lo que nos ocupa. Estamos ya, vamos a decir de una manera coloquial, cansados de escuchar la falta de ahorro neto, la falta de capacidad de este ayuntamiento para poder afrontar inversiones estratégicas y financiar muchos de los servicios que tenemos y de los que nos enorgullecemos como vitorianos. Desde el año 2016, los ayuntamientos, a través de Eudel, tenemos derecho a voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas. El primer representante de Eudel fue el señor Landa, del PNV, y en este momento todos sabemos que el señor Urtaran es el representante de todos los ayuntamientos vascos en el Consejo Vasco de Finanzas. En ese Consejo Vasco de Finanzas que ha llegado a un acuerdo entre todas las instituciones que lo conforman, Diputaciones, Eudel y Gobierno vasco, es decir, entre todos los representantes del PNV que gobiernan esta comunidad, todo hombres con trajes grises y azules. Esos señores del PNV que representan a esas instituciones han decidido que hay que pagarle más al Gobierno vasco para que siga afrontando sus políticas. Y claro, la pregunta que nos hacemos hoy y que se hace en mi grupo, señor Urtaran, ¿cuál ha sido la posición del presidente de Eudel y alcalde de Vitoria-Gasteiz para defender los intereses de los ayuntamientos y el interés del Ayuntamiento de Vitoria en particular? ¿Qué ha hecho el señor Urtaran? ¿Qué ha hecho el presidente de Eudel? ¿Qué ha hecho el alcalde de Vitoria-Gasteiz para intentar conseguir que esa sobrefinanciación y esos superávit del Gobierno vasco se repartan mejor y acabar con un problema de un mal reparto en la financiación adecuada que necesita cada institución para ejercer sus competencias? Pues yo no sé si algún ciudadano ha escuchado la defensa numantina del señor Urtaran de los ingresos para los ayuntamientos y para el de Vitoria en particular. Yo no. Yo solamente he escuchado que está encantado todo el PNV y el señor Urtaran como alcalde y presidente de Eudel con la propuesta que nos dicen de incrementar esa aportación al Gobierno vasco y que los ayuntamientos nos quedemos por lo menos como estamos. Es decir, que no mejoremos nuestra situación en un momento especialmente complicado para nuestra economía por la crisis sanitaria. Y llama la atención ver esa enmienda del PNV, bueno, pues tan orgullosos de ese acuerdo, de ese apoyo a un acuerdo alcanzado, evidentemente, que el señor Urtaran ha votado a favor, donde el Ayuntamiento de Vitoria no mejora su financiación. Y nos están diciendo que van a subir a los vitorianos las tasas de precios públicos porque hace falta financiación. Pero es que teníamos aquí un debate muy importante, la ley de aportaciones, y aquí el representante de los ayuntamientos no ha levantado la voz. Simplemente le parece muy bien el acuerdo que viene de Sabin Etxea, de todos los dirigentes del PNV que han dicho que hay que darle más dinero al Gobierno vasco y que los demás nos quedemos como estamos y, en el caso de las diputaciones, que vean reducida su capacidad de financiación. Y nosotros no estamos de acuerdo, porque por cada punto que damos al Gobierno vasco, eso supone casi 8 millones de euros que deja de recibir el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Y cuántas cosas se pueden hacer con simplemente conseguir algún punto más de financiación a una institución como el Gobierno vasco, que le sobra el dinero? Que nos lo dijo el señor Urkullu la semana pasada en el debate de política general, que tenían superávit y que por eso iban a hacer un plan de inversiones. Y a nosotros nos falta
Luego algo no se está haciendo bien. Por eso nosotros, claro, luego cuando hacemos nuestras propuestas, como nuestra revolución fiscal, y nos dicen que no se puede pagar, pues claro que se puede pagar. Nosotros planteamos que los gastos se paguen con ingresos y hoy estamos trayendo un debate de ingresos a este ayuntamiento. Un debate que interesa a todos los ayuntamientos de Euskadi, pero al de Vitoria en particular, porque el representante de UDEL está sentado aquí hoy en este pleno. Y claro, luego no hay dinero para el teatro principal, que se queda ahí, ya veremos qué pasa esta legislatura. No hay dinero para financiar los planes de rescate que viene proponiendo el Grupo Popular desde el inicio de la pandemia, porque no hay dinero. No hay dinero para reformas en el centro. No hay dinero para bajar los impuestos y financiar nuestra revolución fiscal. No hay dinero para sacar las ayudas de la rehabilitación que llevan 3 años sin salir. No hay dinero para mejorar la cobertura de la atención a las personas mayores que tan mal lo han pasado en esta situación de crisis. ¿Y qué tenemos a cambio? Menos financiación. No peleamos más financiación para nuestra ciudad y para los vitorianos para poder poner en marcha todas estas políticas a las que decimos no, a las que dice no el PNV y el Gobierno del señor Urtaran. Y a cambio, ¿qué recibimos? Nos cierran el PAC de San Martín, nos niegan una ambulancia medicalizada, el Colegio de Aldayalde todavía sin ponerse en marcha, falta de apoyo a nuestros polígonos industriales. Por eso creemos que esta propuesta que el señor Urtaran ha votado a favor en el Consejo Vasco de Finanzas y que además han decidido desde el PNV que se va a votar por lectura única para que ni los grupos políticos en el Parlamento puedan realizar enmiendas, es un atraco a esta ciudad. Y por eso hoy nosotros hemos presentado una moción en la que decimos lo siguiente. Nosotros queremos que se resuelvan los desequilibrios entre territorios que ocasiona la Ley de Aportaciones, como he demostrado con datos objetivos del Eustat. Y como el propio señor Urkullu reconocía la semana pasada en su debate diciendo que tenía superávit. Nosotros no tenemos ahorro neto en Vitoria, pero el Gobierno vasco y el señor Urkullu tiene superávit año tras año en sus presupuestos. Por tanto, pedimos que se resuelvan esos desequilibrios, que se revise a la baja ese coeficiente vertical que es lo que pagamos al Gobierno vasco. Y no que se readecúe, como dicen otros grupos de este pleno, sino que se baje porque es evidente que el Gobierno vasco está sobrefinanciado. Y también estamos pidiendo que se aborde una revisión de esa ley de aportaciones precisamente para mejorar nuestra financiación municipal, porque es que el PNV nos dice en su enmienda que es que ya tenemos un incremento de hasta un 39,23%, pero si es que en el caso de Álava la financiación municipal que viene de la Diputación Foral de Álava ya supera ese porcentaje ampliamente, señor Gurtubay. Por lo tanto, pedimos que se mejore y se revise la financiación de los ayuntamientos y, por último, también pedimos que se recuperen los fondos interinstitucionales que pusimos en marcha en los gobiernos del Partido Popular en la Diputación Foral de Álava con Ramón Rabanera y de los cuales yo me siento muy orgullosa porque formé parte de ese equipo, donde exigimos al Gobierno vasco planes interinstitucionales, fondos interinstitucionales para garantizar ese equilibrio financiero entre los 3 territorios y poder abordar infraestructuras y proyectos estratégicos en nuestros territorios. Y esos fondos que ustedes volvieron a quitar es lo que el Partido Popular vuelve a reclamar en esta moción. Vitoria merece más, Vitoria merece un cambio porque tenemos un ayuntamiento y un alcalde del PNV que no defiende los intereses de los vitorianos. Vitoria merece un cambio para tener un gobierno y unos grupos políticos que defiendan la ciudad y que defiendan más ingresos para poder realizar esas políticas de recuperación y de activación económica que necesita la ciudad. Por eso, desde el Partido Popular planteamos que se haga un debate riguroso de la ley de aportaciones, que entre todos lleguemos a un consenso para reclamar lo que nos corresponde como vitorianos, para que Vitoria esté en lo más alto, pueda financiar las políticas que necesitamos y merecemos como ciudad. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Turno ahora del Grupo Elkarrekin Podemos, también como enmendante de esta moción. Barkatu, alkate jauna, urrenkeraren arabera EH Bilduk aurkeztu zuen lehenengo zuzenketa, barkatu. Sí,
alderdi guztiek aurkeztu dute zuzenketa, eta beraz, hori gertatzen denean, egiten dugu txikitatik handinera. Barkatu, arrazoi duzu, bai, horrela jokatzen da. Bai, eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko, eta, bueno, egun berriro. La aportación económica de las administraciones vascas es un asunto complejo que requiere un análisis en profundidad, alejado de los eslóganes y la demagogia, ya que condiciona y de qué manera el desarrollo e implementación de las políticas públicas. La revisión de la Ley de Aportaciones debería haber redefinido el coeficiente de distribución vertical y haber establecido un nuevo coeficiente de distribución para asegurar la financiación municipal. Por su parte, los mecanismos de compensación entre territorios y los coeficientes de distribución horizontal no deberían estar basados exclusivamente en un indicador de riqueza como el PIB, sino que deberían incorporar criterios de equidad social y ambiental. En el Elkarrekin somos de la opinión de que el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas del pasado 15 de julio no aporta soluciones ni corrige los desequilibrios existentes. Los municipios vascos seguirán estando infrafinanciados, mientras que desde el Parlamento siguen emanando leyes que obligan a los entes locales a actuar, pero sin garantizar su adecuada y suficiente financiación. Consideramos que la base de la estructura institucional de Euskadi han de ser los municipios. La elección de los municipios como base y soporte del entramado institucional vasco debe encontrar el adecuado reflejo legal en la ley municipal y un imprescindible soporte financiero en la Ley de Aportaciones, de manera que la financiación de las competencias municipales deje de ser el punto débil que impide poner en práctica un municipalismo moderno, cercano y eficiente. Otro aspecto que nos parece muy negativo es que todo este proceso se ha llevado a cabo de espaldas a la ciudadanía y a las instituciones democráticamente elegidas, en un cónclave a puerta cerrada. Desde nuestro grupo hemos introducido la necesidad de una reforma fiscal justa y progresiva, acompañando al debate de la Ley de Aportaciones como instrumento clave para una suficiencia financiera que cubra las necesidades de todas las administraciones en general y de este ayuntamiento en particular. Especial énfasis queremos hacer en los servicios públicos. Desde el Elkarrekin creemos que la reivindicación de una reforma fiscal que incremente los ingresos, contribuyendo más quienes más tienen y que contemple la reducción de la presión fiscal a las rentas más bajas, es fundamental, para así evitar el aumento de la desigualdad que se sitúa al alza, que se está visibilizando en nuestra sociedad, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres. De esta forma, asegurando el equilibrio entre las diferentes administraciones, se podrán implementar políticas que aseguren la igualdad efectiva de la ciudadanía, independientemente de donde viva, porque si no, las diferentes dinámicas que se den en cada territorio va a crear una posición más desfavorecida para hacer frente, por ejemplo, a la pobreza, que según los datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales 2020, Álava vuelve a situarse en 2020 como la región vasca más afecta por la pobreza real, 2,2 puntos porcentuales por encima de la tasa de Guipúzcoa y 1,9 puntos por encima de la de Vizcaya. Y luego están las formas en la elaboración de dicho acuerdo. No olvidemos que las formas en política son importantes. Dependiendo del procedimiento utilizado, infunde mayor credibilidad en la ciudadanía. Y en este caso, la redistribución de los recursos en cónclaves a puerta cerrada del Consejo Vasco de Finanzas Públicas es opaco y carece de legitimidad democrática, porque hurta a la ciudadanía del conocimiento de cómo se determinan estos repartos de recursos. Ni siquiera se han aportado el oportuno soporte documental ni los estudios sobre la valoración de las competencias que corresponden a cada rango de la Administración pública. En lo referente a la enmienda de sustitución que hace H. Bildu, decir que se plantea de nuevo la necesidad de revertir los aspectos más lesivos para Álava de la Ley de Aportaciones, cuestión que compartimos. Mila esker. Mila esker zuri, zube horre Andrea, orain H. Bilduren txanda. Bitero Andrea, nahi duzunean.
Maika, pensaba que no íbamos a tener que debatir esta moción, porque antes le ha parecido que hablar del IBI no era una competencia municipal, así que venir a hablar ahora de una ley de aportaciones pues me resulta cuanto menos un poco extraño y pensaba que le iban a retirar según lo que planteaba su compañera de partido. Pero bueno, lo que está claro es que para nosotras sí que nos importa tanto esta ley de aportaciones como la posibilidad de recaudar, porque no venimos aquí a plantear decir que no queremos cobrar impuestos, no queremos recaudar más, pero luego decimos que nos quedamos sin recursos económicos. Eso es un poco demagógico y venimos a plantear que necesitamos ingresos económicos y esta ley es una de las posibilidades para hacerlo. Está claro que estamos hablando de algo muy importante, una ley que marca cómo va a ser el reparto entre las tres administraciones, qué va a percibir el Gobierno vasco, qué de las diputaciones y qué el Ayuntamiento. Es importante y en el mes de julio se llegó a un acuerdo que además para nosotras es preocupante porque no tuvo la presencia de Eudel y tampoco la de los ayuntamientos. Se consideró que éramos las administraciones locales una entidad de segunda y eso es muy preocupante porque además este acuerdo lo que nos deja entrever es que es un acuerdo del PNV con el PNV. 10 años les ha costado llegar a un acuerdo que además es entre ellos mismos. 10 años para una prórroga además que nos va a regular o que presuntamente nos va a regular desde 2022 hasta el 2026 y ya nace con muy poco consenso. Tan poco consenso que todos los grupos que estamos aquí representados tenemos una visión diferente de esa propuesta de ley. Por lo tanto, ya nace con unas dificultades añadidas. Y además es que lo tienen claro, desde H. Bildu lo hemos dicho desde el comienzo, que esta ley, esta propuesta de modificación mantiene la misma estructura. Esos mismos desequilibrios que se mantenían hasta ahora en estos 10 años en los que no se ha llegado a ningún acuerdo se van a mantener en el tiempo. Y lo único que han hecho es hacer un parche. Reconocer que hay un error, que esta ley genera desequilibrios, que hay desigualdades entre territorios y entre administraciones e incrementar el parche, hacerlo más grande, pero no entrar en el daño, en donde está la diferencia. Porque esta propuesta, esta ley, no garantiza la financiación de los ayuntamientos ni de las entidades locales, tampoco reconoce la labor tan importante que se está haciendo y no garantiza la suficiencia económica. Y ustedes, con su enmienda, lo que han dicho es decir que sí, pero no se va a tener en cuenta ni la situación de Araba, ni la de Gasteiz, ni la de los 63 municipios con los que contamos. Por eso nos preocupa que, por un lado, señor Gurtubay, luego nos habla de suficiencia económica, pero vemos que esto nos va a traer dificultades a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, y más teniendo aquí presente al presidente de Eudel, no han estado representados, no han podido hablar y hemos visto la importancia que tienen los ayuntamientos, cómo sobre todo de cara a servicios sociales siempre somos subsidiarios y la importancia de atención desde lo local. Nos lo ha demostrado la pandemia, pero no lo hemos visto. Y esta ley, esta propuesta no va a dar la respuesta que necesita Araba y no va a hacer una modificación, ni tampoco nos va a permitir cumplir con todas las obligaciones que nos establecen en la LILE. Este ayuntamiento tiene muchas responsabilidades, la parte local, y sí, hay una subida, se va a pasar del 37,33% al 39,23%, pero no va a ser suficiente. ¿Se dan cambios? Sí, hay que ser realistas, se dan cambios en el coeficiente vertical. El Gobierno vasco va a tener una mayor partida, pero porque tiene también nuevas atenciones, toda la parte de servicios sociales, pero es un parche. No es hacer una buena organización de los servicios y qué competencias tiene cada administración. El coeficiente horizontal se mantiene estable, no hay ninguna modificación y mantienen el porcentaje de ajuste. ¿Por qué? Porque saben que es insuficiente, porque es un nuevo parche, un parche que les ha costado 10 años. Y en lugar de acometer el cambio, y esto es importante, en lugar de hacer un nuevo sistema de cálculo y ver que esos desequilibrios se estaban dando, lo que han convertido es volver a intentar tapar ese error que parte en la base. Por eso lo decimos, 10 años para conseguir una prórroga que no cambia ni el problema de desequilibrios que existían, ni va a dar solución a las competencias que tenemos cada administración. Por eso, desde H. Bildu lo vamos a plantear en todas las administraciones, que no podemos continuar con esos desequilibrios territoriales, que no nos aseguran la financiación a ninguna de las administraciones para poder hacer frente. Por eso planteamos nuestra enmienda y nuestra modificación, que es instar al Gobierno vasco, quien es el competente en este caso, a reconsiderar y modificar
la ley como tal, la base de los desequilibrios, renovar esa ley de aportaciones que realmente dé respuesta para conseguir una correcta financiación de todas las administraciones en función de las actividades que tenemos asignadas y readecuar todos los coeficientes y que consigamos que todas las administraciones, también la local, que es donde nuestra es responsabilidad, que todas las administraciones tengamos para poder dar respuesta a esas competencias, porque con esta ley las administraciones locales y las instituciones alavesas no vamos a poder dar respuesta y es una ley que nos tiene que posibilitar llevar a cabo esa ley de servicios sociales del 2008. Mila esker. Eskerrik asko, Biter Andrea. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Bueno, brevemente, a ver, con respecto a este asunto, yo, en primer lugar, lo que queremos mostrar, tal y como reza la enmienda que ha presentado el Gobierno, es nuestro apoyo al acuerdo alcanzado el pasado 15 de julio en el seno del Consejo Vasco de Finanzas con respecto a la ley de aportaciones. Yo quiero subrayar algunos aspectos que a mí personalmente me parecen fundamentales. En primer lugar, el propio acuerdo. No siempre es fácil llegar a un acuerdo y no siempre es fácil conseguir un acuerdo, y más cuando estamos hablando de un asunto que es complejo, como es el de la ley de aportaciones, donde además cada nivel institucional tiene sus legítimas ideas, percepciones y aspiraciones. De hecho, como aquí se ha recordado, la ley de aportaciones estaba pendiente de ser actualizada desde hace 10 años. El ser capaces de negociar, sin posiciones maximalistas, siendo capaces de ceder todos, absolutamente todos, parte de sus aspiraciones y, por tanto, de llegar a un acuerdo, a mí me parece que, per se, esa es una buena noticia. En segundo lugar, cabe destacar que el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas del año 19 se elevará a categoría de ley y será refrendada por el Parlamento Vasco. Otro hito importante que representa la garantía del principio de suficiencia financiera de todos los territorios históricos, cuestión esta que no me parece en absoluto sea una tontería. Y el tercer elemento fundamental, y que nos afecta directamente, es la inclusión de un capítulo específico dedicado a la financiación municipal, estableciendo un 39,23% también por ley, como porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados y que es un porcentaje superior al que se recomendaba por la Ley 2/2007. En definitiva, es un buen acuerdo. Seguramente no es el acuerdo que a nadie nos hubiera gustado. Seguramente no representa todas las aspiraciones que cada nivel institucional de este país hubiéramos querido tener. Pero la virtualidad del acuerdo es que es consensuado, es que todos hemos sido capaces de ceder y gracias a esa capacidad de ceder es que 10 años después efectivamente tenemos una revisión de esta ley, que vuelvo a recordar, por si no lo saben ustedes, forma parte de la arquitectura institucional fundamental de nuestra comunidad autónoma, cuál es la distribución de los recursos entre los 3 niveles de gobierno de las administraciones vascas, es decir, Gobierno vasco, territorios históricos y municipios. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, lehenengo txanda amaitzeko. Kurtobai jauna, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues vamos a hablar de julio de 2021. Fue un mes bastante interesante, julio de 2021. Aquí hemos empezado hablando de una cosa, pero yo voy a hablar de 2 cosas que pasaron en julio de 2021. Vamos a empezar con lo que se ha hablado aquí. Hay un acuerdo en el Consejo Vasco de Finanzas para una nueva ley de aportaciones para el periodo 22-26. Como decía muy bien, muy acertadamente mi compañera Marian Gutiérrez, el propio hecho de un acuerdo es positivo. Eso en sí mismo es positivo. Para nuestro entramado institucional, para todas las instituciones, es bueno que haya un acuerdo que, desde 10 años en que hemos estado prorrogados, de alguna forma, ahora hay un acuerdo para un periodo 2022-2026. Eso en sí mismo es positivo. Segunda idea que creo que es importante y que tenemos todos que reflexionar sobre ese acuerdo y ese contenido. Es un acuerdo bueno para el País Vasco, es un acuerdo bueno para Álava y es un acuerdo bueno para Vitoria-Gasteiz. Y voy a intentar demostrar por qué es así.
Primero, se mantienen los coeficientes horizontales. Los coeficientes horizontales son los que dicen lo que tenemos que pagar para financiar al Gobierno vasco, pero también es el coeficiente en base al cual cobramos. Y recuerdo, viene una época, de cobrar los fondos europeos. No es inteligente que Álava decida ahora precisamente tener un coeficiente horizontal más bajo. Si pagaríamos menos, también cobraríamos menos. Lo inteligente ahora es mantener, en nuestro caso, el coeficiente horizontal. Segunda idea, también para que se sepa, el coeficiente vertical del Gobierno vasco sube del 70,04% al 70,81%. Y la justificación es evidente. Hay nuevas transferencias. Es que el Gobierno vasco va a asumir las prisiones, también la alavesa. Es lógico que tenga una financiación, por cierto, un poquito mayor que la que tenía antes. Pero el acuerdo es mucho más completo, desde luego infinitamente más completo de lo que ha dicho la señora Domaica. Y dice, por ejemplo, el fondo de ajuste aumenta del 1% al 1,45% de los recursos. El fondo de ajuste que pretende equilibrar entre territorios tiene más recursos, con lo cual va a equilibrar mejor. Muy importante, ya se ha citado aquí. El porcentaje mínimo de participación de los ayuntamientos en los tributos concertados sube al 39,23%, del 37 y pico al 39,23%, y ya no es una recomendación, ahora es una obligación. Y eso es positivo para todos los ayuntamientos y también para el nuestro. El Fondo de Servicios Sociales, muy importante para Vitoria, el Fondo de Servicios Sociales pasa de 20 millones a 35 millones. Y el Gobierno vasco aporta 24,5 millones. Y eso es muy bueno para nosotros también. Eso nos beneficia. Hay un fondo también de 900.000 euros para el fomento del euskera y la normalización lingüística en el ámbito local, que a ustedes quizás no les importa demasiado, pero a nosotros nos importa mucho. Hay también ese fondo añadido. Y vuelvo a retomar la idea primera. Este acuerdo aporta seriedad, certidumbre. Somos un país serio, que llega a acuerdos y consensos. Eso en sí mismo es positivo. Esto es la primera cosa que ocurrió en julio. Pero ocurrió otra cosa muy importante de la que, por supuesto, no se acuerda Ainhoa Domaica. 29 de julio. Se lo voy a recordar yo para que no se preocupe. 29 de julio. ¿Sabe usted lo que dice el concierto económico? Estamos hablando de financiación. Y bueno, pues el concierto económico dice que el concierto, ¿saben ustedes que es la forma de financiación de todas nuestras instituciones, del Gobierno vasco, de las diputaciones, los propios ayuntamientos, es la financiación que sostiene este país? El concierto económico abarca la totalidad del régimen tributario. Si el Estado español crea un impuesto nuevo, tiene que concertarlo con Euskadi. Esto no es una decisión política, es una obligación legal. Yo pensaba que el concierto económico era una de las pocas cosas que nos une como país. Vamos a ver si es así. Insisto, el concierto obliga a que cuando el Estado español crea nuevos tributos, los tiene que concertar con el País Vasco. Y en los últimos años se habían creado nuevos tributos. Ventas por Internet, la tasa Google, la tasa Tobin. El Lehendakari, representante de las instituciones vascas, llegó a un acuerdo con el Gobierno central el 29 de julio. En julio pasó también. ¿Y sabe lo que significa ese acuerdo, señora Domaica? 220 millones más al año para las instituciones vascas, entre ellas para Álava y para Vitoria. 220 millones más al año. Eso es financiación para todos nosotros, para los ciudadanos, para las ciudadanas, para las instituciones, para todos. ¿Y sabe usted lo que dijo Pablo Casado? Que le sonará porque creo que preside su partido. Pablo Casado dijo, es un mercado persa. ¿Por qué yo, por ser de Castilla y León, tengo menos derecho que alguien empadronado en el País Vasco? Esto es absurdo. No ocurre en ninguna otra parte de Europa. Esto dijo Pablo Casado frente a un acuerdo que nos aportaba 220 millones de euros. ¿Y qué dijo el PP de Álava y el de Gasteiz? Nada. Usted no era portavoz, pero la portavoz entonces no dijo nada. ¿Qué dijo el PP vasco frente a este ataque directo al concierto por parte de Pablo Casado? Nada. Silencio. Tiene usted ahora, señora Domaica, la oportunidad de romper ese silencio y decirnos a todos nosotros que le parece fantástico un acuerdo en base al concierto económico por el cual vamos a recibir 220 millones más. De esos, una parte van a ser para Vitoria, sin ninguna duda. Eskerrik asko Gurtubay jauna. Bigarren txandari ekingo diogu. Domaica Andrea.
Me parece que ha sido un acierto de mi grupo, del Grupo Popular, traer esta iniciativa aquí, porque ustedes siempre nos dicen que solo hablamos de gastos y que nunca hablamos de ingresos. Y hemos traído una propuesta para hablar de ingresos y para hablar de una mejor financiación para Vitoria, para poder hacer esas políticas que Vitoria necesita y los vitorianos merecemos y necesitamos. Sobre todo nuestro sector económico y muchas familias, clases medias, autónomos, pequeñas empresas, comercios y hosteleros que están muy pendientes de los ingresos que maneja el ayuntamiento y de las políticas fiscales que realiza este ayuntamiento porque dice que no tiene ingresos. Bueno, si aquí de lo que se trata es de recaudar mejor y repartir mejor. Y hoy estábamos hablando, en otras ocasiones hablamos de recaudar mejor sin subir impuestos y hoy hablamos de repartir mejor. Y los datos son evidentes. A nosotros no nos sobra, no tenemos ahorro neto para afrontar los grandes proyectos estratégicos de nuestra ciudad, esto es algo que lo llevamos arrastrando y nos lo dice el interventor incansablemente, y el Gobierno vasco le sobra y está sobrefinanciado, pero es que no lo digo yo, es que lo dijo el señor Urkullu en el debate de política general de la semana pasada. Y no hay más que ver la ejecución presupuestaria de cada año, donde vemos, y estos son datos del Eustat, que el Gobierno vasco realiza el 52% del gasto y tiene el 70,81% de financiación. Y creo que ese dato es tan evidente y tan aplastante que poco más habría que decir para solicitar y para que todos llegásemos a un consenso de que el Gobierno vasco está sobrefinanciado y las instituciones locales y las diputaciones tenemos menos ingresos para asumir nuestro gasto. Creo que es algo tan evidente que se nos diga aquí que hay nuevas competencias. Ya sé que a ustedes les gusta mucho lo de las competencias en prisiones, en euskera, y para eso hay que sacar dinero. A nosotros nos gusta más el dinero para afrontar la reactivación económica que necesita nuestra ciudad. Pero aquí se les olvida que cuando ustedes gestionan las nuevas competencias que tanto les gusta, la de prisiones, tendrán que hacerlo vía cupo y no a través de que nosotros tengamos menos financiación a través de la ley de aportaciones. Mire, pero ¿cómo ha defendido el representante de Udel a los ayuntamientos? Es que esa pregunta no me han contestado. Es que a nosotros no les va a llegar más financiación y que, por cierto, desde el Grupo Popular de Vitoria, desde el Grupo Popular de Álava, País Vasco y Nacional, apoyamos el concierto económico. Cuando hemos gestionado la Diputación Foral de Álava lo hemos defendido con uñas y dientes. Y luego hemos llegado a muy buenos acuerdos también cuando estábamos gobernando. Y el señor Pablo Casado lo ha defendido también y lo ha votado a favor en ocasiones cuando se han llevado estos asuntos al Congreso de los Diputados. Con lo cual, no tengan ninguna duda que la señora Domaica y el Grupo Popular de Vitoria y todo el Grupo Popular defiende el concierto económico. El problema es que de esos 222 millones, ¿qué nos llega a los ayuntamientos? Porque ustedes siguen defendiendo que demos más financiación al Gobierno vasco. Y ese es el problema, que al Gobierno vasco le sobra y a nosotros nos falta. Y cuando tenemos un acuerdo en el Consejo Vasco de Finanzas, alguien me decía, creo que la señora Gutiérrez, es que ha habido un acuerdo, pero ¿un acuerdo entre quién? Entre el PNV, entre instituciones gobernadas todas por el PNV. ¿Con quién han consensuado? ¿Han consensuado con su grupo, señora Gutiérrez? Con el Partido Popular no han hablado de este tema. Igual con el Partido Socialista, que gobierna, les acompañan en las gestiones, las instituciones, igual han hablado. Pero con el resto de grupos no han hablado. Es más, ustedes han llevado una propuesta de un proyecto de ley al Parlamento por el procedimiento de lectura única para que los grupos parlamentarios no puedan hacer enmiendas. ¿Eso es transparencia? ¿Eso es un buen acuerdo? ¿Eso es gestionar con participación política el principal acuerdo y más trascendental para poder gestionar las políticas que merecemos los vitorianos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? ¿Cómo se puede defender lo indefendible? ¿Cómo han actuado allí los representantes del Consejo Vasco de Finanzas? Como delegados del PNV, no de la ciudadanía. No han contado con ningún grupo político, por lo menos con ninguno que esté en la oposición. ¿Eso es defender las instituciones? ¿Para qué tenemos un representante de Udel en el Consejo Vasco de Finanzas? ¿Cuál ha sido la posición del representante de Udel? Porque, claro, si me incrementan un porcentaje, pero me suben la aportación al Gobierno vasco, es que se queda al final igual. Es que eso es hacerse trampas en el solitario. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo. No podemos pasar este debate. Estamos todavía a tiempo. Hace falta plantear una ley de aportaciones que haga un reparto equilibrado y justo de la financiación para que cada institución, cada nivel institucional pueda asumir sus competencias. Y a lo que a nosotros nos preocupa, al Ayuntamiento de Vitoria, que podamos afrontar
esos proyectos, esas políticas, esas necesidades que ahora mismo están encima de la mesa, que podamos bajar los impuestos, que podamos reactivar la economía, que Vitoria esté en lo alto, que Vitoria sea una ciudad de oportunidades en libertad, que la gente quiera venir aquí a vivir y a invertir y a vivir en libertad. Y para eso hace falta financiación, y para eso hace falta tener ahínco, tener ilusión por defender la ciudad, la institución y conseguir los fondos que necesitamos. Y eso es lo que plantea mi grupo, que se baje la aportación al Gobierno vasco, porque por cada punto que el Gobierno vasco no se le da porque no lo necesita, estamos perdiendo alrededor de 8 millones de euros para gestionar en esta ciudad. Hace falta un cambio, es evidente. No podemos tener un Gobierno que aplaude un acuerdo que no beneficia a la ciudad. Por eso nosotros pedimos que hay que cambiar esa ley de aportaciones. Estamos a tiempo y no estamos para nada de acuerdo con una ley de aportaciones que no mejora la financiación que necesitan y nos merecemos los vitorianos. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Turno del Grupo Elkarrekin. Ez du parte hartuko bigarren txanda honetan, orain Bilduren txanda. Vitero Andrea. Está claro que esta ley es importante porque y la dependencia que además tenemos como administración de los ingresos externos es clave para cómo vamos a poder dotarnos de recursos. Pero escucharles tanto al señor Gurtubay como a la señora Gutiérrez decir que esta ley ha nacido, está de acuerdo, de un consenso, está claro solo con el debate que por lo menos con los grupos políticos no ha habido consenso, y tengo dudas si realmente hacemos el análisis si lo ha tenido con los ayuntamientos, con la parte de Eudel, porque esta ley llegó hecha y solo se ha ratificado por parte de Eudel. No se les ha tenido en cuenta en ningún momento a los ayuntamientos. Y esto es una realidad. Le den la vuelta a lo que le quieran dar. Y es un nuevo parche, se lo decía antes, es un nuevo parche porque no actúa en la raíz del problema, que es cómo se calcula la división de esos ingresos entre las tres administraciones. Se siguen manteniendo los desequilibrios territoriales, y lo saben. Por eso han puesto la posibilidad de hacer un ajuste, que no sabemos si es la mejor de las oportunidades. Y además 10 años en los que no se ha podido decidir nada y nace ya con una falta de consenso. Es real, lo hemos visto ahora mismo en lo que nace y no da la solución a los problemas. Por eso se lo planteábamos. 24 horas antes entregar un documento para que se ratifique, solo ratificar lo que el PNV ha decidido con el PNV. Por eso se lo decimos. Y es importante. Los recursos económicos que vayamos a contar, señor Gurtubay, son los que nos van a permitir poder actuar. Y estamos hablando de nuevas competencias, y es real, tenemos nuevas competencias, pero es que también esta institución tiene nuevas competencias y nuevas atribuciones. Por eso se lo decimos, que es importante hacer una revisión más general, que sea más justa, que se renueve, que tenga en cuenta todos esos hándicaps con los que nació hace 10 años, para dar una suficiencia financiera, porque eso es lo que necesitamos. Y está bien entrar en el debate aquí en la parte de cuánto vamos a disponer para poder recaudar y para poder tener. Y esperemos que algunos de los debates que se dicen aquí, planteamientos, cuando todos los grupos políticos decimos que queremos poder llegar a todo, que queremos poder intervenir, que podemos querer actuar para no dejar a nadie atrás, para que quien más lo necesite, esperemos que nos lo apliquemos tanto en las ordenanzas fiscales como luego en los presupuestos. Porque hablar ahora de defender determinados ingresos de fuera y luego querer vaciar las arcas municipales a la hora de poder intervenir, cuando menos es muy dudoso. Está claro que esta ley no va a dar solución, que nos deja a Araba, a Gasteiz y a los 63 entidades locales que tenemos en una situación muy complicada y que es el momento de revisarla en su globalidad. No seguir haciendo parches. 10 años de parches y ahora otros 4 años con nuevos parches. Mila esker. Eskerrik asko, Vitero Andrea. Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Señora Domaika, yo evidentemente respeto que usted no comparta los términos del acuerdo, como no podría ser de otra manera, pero tengo claro que la moción que hoy ha presentado aquí es una moción que tiene un objetivo claramente partidista, que es introducir, que es lo que toca en estos momentos, en cuanto tiene oportunidad, el eslogan que toca en estos momentos, que es Vitoria merece más, y además incidir en uno de sus mantras, y es que a los pobres alaveses y vitorianos nos roban, nos ningunean y no nos tratan bien. Ese es el discurso que, por cierto, del cual ustedes no tienen la patente, esa patente la tenía Unidad Alavesa y ustedes lo que han querido es
apropiarse de él para obtener réditos electorales, por cierto, sin importarles las consecuencias que discursos de este tipo suelen tener, consolidando enemistades y rivalidades entre territorios que vayan más allá del fútbol. Lo que llama la atención, señora Domaica, es que nos hable en la exposición de motivos de esta moción de que este ayuntamiento tiene una situación financiera complicada porque no genera ahorro neto, porque además tenemos una dependencia excesiva de otras administraciones para poder afrontar nuestras inversiones, y aunque no hemos iniciado el debate de ordenanzas fiscales, ya nos ha planteado cuál es su propuesta. Una propuesta que consiste precisamente en bajar impuestos, tasas y precios públicos, y que yo con estos oídos le he oído a usted en una entrevista de radio decir que supone una merma de ingresos del entorno de 7 millones de euros, aunque usted considera que eso es asumible por el presupuesto. Yo creo que lo que plantea en su exposición de motivos y la propuesta fiscal que pretende hacer es una contradicción en sus propios términos, pero bueno, ya debatiremos sobre eso. Habla de la necesidad de financiación, se centra en la ley de aportaciones, que para usted es un desastre, lo digo, está usted en su derecho, faltaría más, pero se olvida de las aportaciones que también nos hacen otras administraciones. Hablamos de Diputación, por ejemplo, no solo del FOFEL, podemos hablar del Plan Foral de Obras y Servicios, que también afecta a este municipio en muchas ocasiones. Podemos hablar de los 2,5 millones anuales que aporta Diputación a este ayuntamiento para hacer inversiones. ¿Hablamos de Gobierno vasco? ¿Que contribuyen a financiar los servicios sociales, por ejemplo, de esta administración? ¿O hablamos, por ejemplo, del canon de capitalidad? Y dice usted, y yo quiero saber quién ha acordado esto. Esto lo ha acordado el PNV. No, mire, esto se ha acordado en el seno del Consejo Vasco de Finanzas por quienes gobiernan las diferentes instituciones. Y ya lo siento, el PP en estos momentos no gobierna ninguna. Si hubieran gobernado, hubieran ustedes estado en el Consejo Vasco de Finanzas. Esto no es un acuerdo entre el PNV en Sabin-Etxea. Este es un acuerdo entre los diferentes estamentos institucionales y, por lo tanto, entre quienes gobiernan, por cierto, porque les han elegido los ciudadanos. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, eztabaida bukatzeko. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubay jauna. Asco alcate jauna. Bueno, pues ha sido tan clara mi compañera Marian Gutiérrez que voy a tener que repetirme, ¿no? Porque francamente lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo creo que, o por intentar también un poquito cerrar los diferentes términos de un debate que ha sido amplio, ¿no? Yo creo que es una táctica del Partido Popular que ya es tan reiterada y es tan, ¿cómo diría?, es tan transparente que la verdad ya no engaña a nadie, ¿no? Están siempre intentando fomentar rencillas entre territorios, fomentar agravios inexistentes y a ver si así pues nos hacen un poquito más de caso a los ciudadanos, porque últimamente parece que les hacen poco, ¿no? Pero eso de fomentar agravios, de crear rencillas entre alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos, creo que es una táctica francamente bastante condenada al fracaso. Le funcionaba a Unidad Alavesa, eso es cierto, le funcionó un tiempo, pero a ustedes ni les ha funcionado ni les va a funcionar porque se basa en cosas que no son ciertas. La verdad es, viene usted aquí con unos cálculos económicos que se los habrá hecho uno de letras puras, porque la verdad no se entiende que diga usted que al Gobierno vasco le sobra el dinero. Yo trabajé allí un tiempo, créame, no les sobra nada, no les sobra nada, ni les ha sobrado nunca. Les encantaría tener el doble para poder financiar todas las cosas y todos los servicios que quieren dar, como todas las instituciones, ¿eh? Yo no conozco ninguna institución a la que le sobre el dinero. Al Gobierno vasco tampoco, créame, no es verdad, no es cierto. Simplemente el que le haya dicho eso no sabe de qué está hablando. Ha comentado muy bien mi compañera, claro, otras instituciones apoyan al Ayuntamiento de Vitoria de forma extraordinaria. Aquí tenemos todos los años 10 millones de euros por canon de capitalidad que nos paga el Gobierno vasco y nos ayudan mucho en el día a día a esta institución. La Diputación Foral de Álava nos aporta 2,5 millones los últimos años para obras en infraestructuras, etcétera, etcétera. La constante pelea con otras instituciones no suele funcionar, ¿eh? Y más si está basada en argumentos falsos. No suele funcionar. A veces funciona mucho mejor la colaboración y creo que en nuestro caso va a ser así. Y ya para terminar, dos últimas ideas. Lo he dicho y he pretendido responder a su pregunta, señora Domaica. Los ayuntamientos salen de este acuerdo mejor que del anterior. En el anterior ustedes no lo apoyaron, pero tampoco votaron en contra. No votaron en contra, se lo recuerdo.
Los ayuntamientos ahora tienen un porcentaje de participación en los tributos concertados que es obligatorio respetar y que es mayor que el anterior acuerdo, 39,23%. Lo cuanto antes era el 37, no sé, 44. Estamos mejor los ayuntamientos posicionados frente a otras instituciones de cara al compartir los recursos y además de forma obligatoria. Y ya para terminar, bueno, sí, en el plano teórico ustedes apoyan el concierto, pero cuando Pablo Casado dice algo contra el concierto, ustedes callan. Ni uñas ni dientes, silencio absoluto. Pablo Casado hizo unas manifestaciones intolerables desde cualquiera que respete el concierto, intolerables. Cuando lo único que se hizo es acordar lo que dice el concierto. Hay nuevos tributos a nivel estatal y hay que concertarlos con las instituciones vascas. Y eso implicaba e implica que vamos a tener 220 millones más. Y a Pablo Casado le pareció de pena. Le pareció que eso no era europeo y que era algún tipo de discriminación contra Castilla y León. Insisto, eso lo dijo Pablo Casado el 29 de julio. Y el Partido Popular de Vitoria no dijo nada, literalmente nada. Eso no es defender el concierto. Eso es silencio ante los ataques al concierto. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Bien, vamos a empezar inicialmente votando la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del proponente y el voto contrario del resto de grupos. Ahora votamos la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada también con el voto favorable del proponente, EH Bildu, la abstención del Elkarrekin Podemos y el voto contrario del resto de formaciones. Votamos ahora la enmienda a la totalidad de los grupos socialista y nacionalista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable de los proponentes, PNV-PSE, y el voto contrario del resto de grupos. Y ahora votamos la moción original del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada también con el voto favorable del proponente y el voto contrario del resto de formaciones. Bien, hurrengo puntura pasatuko gara. Kasu honetan 14. puntua dana. EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko klima larrialdiko egoerari aurre egoteko diru laguntza ildoa sortzeaz. Villalba Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, como bien saben, hoy desde EH Bildu traemos una moción para solicitar la creación de una línea de subvenciones para hacer frente a la emergencia climática. Y lo hacemos precisamente ahora, cuando se cumplen 2 años desde que el Pleno Municipal aprobase la declaración de emergencia climática y se comprometiese a trabajar firmemente para hacerle frente desde lo local. Esto fue en septiembre de 2019, pero ya en el primer pleno de esta legislatura, desde EH Bildu propusimos declarar la emergencia climática, como muestra el compromiso que tenemos con la crisis climática. Muestra de este compromiso también son los planes Gasteiz Cero Carbono o Araba Cero Carbono, nuestras propuestas para llevar a Araba y a Gasteiz al objetivo de la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero. Desde EH Bildu hemos recogido con preocupación, pero también con responsabilidad, el último informe del IPCC, el Grupo Internacional de Expertos en Cambio Climático, que nos trae una visión más aguda del problema y que nos insta a actuar con urgencia. A menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados o incluso a 2 será un objetivo inalcanzable. Y nosotras queremos alcanzar este objetivo. Y somos conscientes de que no lo vamos a poder cumplir si no activamos a todos los sectores de la sociedad y activamos su potencial de lucha contra la crisis climática. Y esto, además, no es algo que digamos solo desde EH Bildu. La importancia de involucrar a todos los sectores posibles en la lucha climática es algo reconocido. Valga como ejemplo de ello como la propia Agenda 2030 de Naciones Unidas para la Sostenibilidad del Planeta, a la que, por cierto, el Ayuntamiento de Gasteiz ha adherido, así lo constata, y literalmente recoge que este camino, el camino de la sostenibilidad, hay que hacerlo con la sociedad civil, con las empresas y el sector privado, con la comunidad científica y académica y con toda la población. Es decir,
El camino de la sostenibilidad y la emergencia climática, si bien necesita de un claro liderazgo político, no es algo que se pueda acometer solo desde la acción institucional. Si de verdad queremos pasar de la palabra a la acción y facilitar que todos estos agentes se involucren en la lucha por el clima, es necesario dotarles de recursos y abrir espacios de colaboración en los que se les reconozca como sujetos interpelados en la crisis climática y con capacidad de acción. Y esto es algo que no se ha trabajado bien desde Gasteiz. Y a ello se suma, además, que hace ya 2 años de la declaración de emergencia climática y poco hemos avanzado desde entonces. Seguimos sin terminar de definir nuestros planes de lucha contra el cambio climático y no hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado para el año 2020. En definitiva, desde H. Bildu consideramos que no está siendo suficiente el trabajo que se está realizando a nivel municipal, que podemos hacer más y que faltan hechos que lleven a la práctica las declaraciones de buenas intenciones. En nuestro municipio hay un interés social por las cuestiones climáticas. Tenemos una sociedad civil comprometida. Un ejemplo de ello es que las movilizaciones internacionales que se están haciendo hoy de huelga por el clima también están teniendo su reflejo en nuestro municipio. Hay interés social, tenemos agentes interesados, pero no han contado con suficiente apoyo económico desde la parte institucional para llevar a cabo sus propuestas. Y con esta moción queremos paliar este déficit. Desde H. Bildu tenemos claro que es necesario activar todo el potencial de todos los sectores y para ello se necesitan recursos y entre otros se necesitan recursos económicos y por eso traemos esta propuesta. Vemos que el Gobierno municipal no ha sido capaz de activar todo el potencial del municipio, pero nosotras queremos activarlo y por eso está hoy esta moción aquí, para crear una línea de subvenciones para hacer frente a la emergencia climática. Una línea de subvenciones cuyo público objetivo será un público amplio y diverso a la que puedan entrar de diferentes sectores, no solo los sectores que convencionalmente se han adscrito a la lucha ambiental. Para H. Bildu, el activar esta línea de subvenciones debe ser una de las acciones que se incluyan en los planes municipales de lucha contra el cambio climático que actualmente se están definiendo y así lo proponemos también en la moción. Creemos que esta línea de subvenciones se debe definir de manera participativa, contando con todos los sujetos posibles implicados y también creemos que entre las posibles acciones a subvencionar se deben de incluir al menos las siguientes. Subvenciones para el despliegue de instalaciones fotovoltaicas, destinadas principalmente a comunidades de vecinos y vecinas y pymes para la creación de comunidades energéticas. En este caso conviene recordar que ya presentamos una moción para crear comunidades energéticas que fue aprobada y que estas subvenciones nos ayudarían a materializarla. También creemos que se deben incluir acciones para el fomento de una cultura por el clima en las que se promuevan actividades de sensibilización y concienciación, de educación ambiental, etc. Y también creemos que se deben incluir subvenciones para ONGs y otras asociaciones que trabajan en defensa de la sostenibilidad del planeta y que esto nos permita poner en marcha iniciativas pioneras lideradas por las organizaciones de la sociedad civil. Mila esker. Mila esker zuri, Alba Andrea. Kasu honetan, Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu du zuzenketa bat, beraz, berari dagokio. Parte hartzea, Fernández jauna. Bai, mila esker. Hoy, 24 de septiembre, vuelve la movilización global por el clima. Vuelve este viernes para exigir a instituciones que tomen medidas frente al cambio climático. En el Estado, miles de jóvenes y organizaciones ecologistas van a salir a las calles para exigir justicia y acción climática. Y es que la emergencia climática es el gran reto, el mayor reto que tenemos como sociedad para la próxima década. La emergencia climática requiere políticas transversales que superen la visión tradicional de la transición energética. Esta transición energética que debe quitar poder al oligopolio energético y democratizar la energía, fomentando el autoconsumo y las comunidades energéticas verdes. La emergencia climática requiere un cambio de paradigma socioeconómico y para lograrlo es fundamental abordar una aproximación desde la cultura y la sociedad. ¿Por qué hemos registrado una enmienda a la totalidad? Porque desde el Elkarrekin consideramos que es prioritario ordenar las peticiones originales de la moción, ya que consideramos que es necesario transversalizar las actuaciones respecto a la emergencia climática. No estamos de acuerdo en crear una única línea de subvenciones, sino que creemos que deben existir nuevas líneas específicas, lógicamente, pero también
lo que se tiene que trabajar es en incorporar esa cultura por el clima en las líneas que ya existen, como ocurren con otros criterios como la igualdad de género. Por ejemplo, nos parece fundamental crear una línea específica destinada a proyectos encaminados para la conservación y restauración de la biodiversidad, en consonancia con nuestra estrategia de biodiversidad y con la estrategia de la Unión Europea en esta materia. La biodiversidad, uno de los mayores retos de esta próxima década. También el desarrollo de la cultura por el clima debe asociarse a los departamentos de Educación y Cultura, Deporte y Salud, Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos. Tenemos que transversalizar la emergencia climática también en la estructura de nuestro ayuntamiento. Tampoco estamos de acuerdo en una línea directa de subvenciones por parte del ayuntamiento para instalación de energías renovables por parte de particulares. Ya lo hemos visto con otras ayudas de este tipo en rehabilitación de viviendas. Esto, por desgracia, no soluciona el asunto, sino que lo que hace es crear una expectativa que luego no se cumple. Seguimos argumentando que la herramienta más eficaz debe ser la financiación a través de un fondo público de préstamo ventajoso y que éste se retroalimente, tanto para las propias familias, empresas, etc. Es la mejor manera y la única manera de crear un mecanismo útil y que favorezca la transformación del modelo energético local. Y tenemos también, lógicamente, y nuestro ayuntamiento debe cumplir la Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi, fomentando ese ahorro y la eficiencia energética en sus edificios e instalando energías renovables para autoconsumo y el consumo distribuido, tal y como hemos recogido en numerosos acuerdos presupuestarios y tal y como se va a ver la luz en 5 edificios municipales dentro de poco. En definitiva, creo que estamos de acuerdo con el diagnóstico que realiza hoy Euskal Herria Bildu, pero creemos que tenemos matices importantes que hay que trabajar y desarrollar, métodos que diferencian hacia dónde llegar en esta situación de emergencia climática. Por eso hemos presentado, creemos que hay que transversalizar en todas las líneas de subvenciones y en todos los departamentos esa cultura por el clima. Y debemos trabajar en democratizar la energía del autoconsumo y las comunidades energéticas verdes a través de ese fondo público de préstamo ventajoso. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Turritza jaunak du hitza. Gracias y buenos días. Bueno, nos trae Bildu una moción planteando una línea de subvenciones frente a la emergencia climática. Desde nuestro grupo pensamos que esta es una iniciativa positiva, además, tal y como la ha planteado, una propuesta abierta para negociar con el Gobierno, con los grupos políticos, con la ciudadanía que se implique, y eso nos parece positivo, además en un contexto, pues creo, propicio, porque pues todos estamos viendo día a día el debate del recibo de la luz, que seguramente nos llevará a todos en nuestras familias a hacer una reflexión sobre por qué sucede, qué es lo que conlleva, si hay alternativas, otras formas de actuar, y creo que el contexto actual es una oportunidad para que estas líneas de subvenciones puedan ser un éxito. Pero el grupo de Podemos torpedea esta iniciativa. Y le tengo que decir, porque usted ha empezado su intervención diciendo por qué ha presentado una enmienda a la totalidad, pues eso le destapa. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Torpedea esta iniciativa y no es la primera vez que lo hace, porque sabe que con la correlación de fuerzas que hay, pues presentando una enmienda a la totalidad, pues probablemente no saldrá nada. Y no es la primera vez que lo hace, porque como digo, pues en el último pleno, por ejemplo, lo hizo con el plan director del arbolado. Entonces, pues yo le tengo que desenmascarar a usted, ¿no? No presenta una enmienda de adición,
presenta prácticamente lo mismo. Usted dice que es una cosa de matices, pero la verdad es que porque no quiere que salga nada. Usted sabrá por qué es o qué es lo que le motiva, cuáles son sus pretensiones personales o si se cree que tiene la exclusividad de las cosas. Pero, como digo, usted traslada una imagen falsa, incoherente, dice sostener unos valores, pero cuando actúa, pues actúa haciendo lo contrario, como en este caso. Y al final usted, pues aquí es el cómplice del gobierno que se ha cargado la Green Capital, el de los hidrocarburos, el de las talas, el de Zaldívar y un largo etcétera, de la gestión del arbolado, cómo lo hace, pues me parece penoso. Y como no me parece honesto, pues aquí se lo digo y de esta manera. Gracias. Eskerrik asko Iturritza jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Bueno, buenas tardes ya por las horas que son. La verdad, señor Iturritza, es que yo le he escuchado con atención y no he terminado de entender muy bien qué es lo que quería decir. ¿A qué se refiere? ¿A que un grupo no puede presentar una enmienda a la totalidad porque así lo considera? ¿O a que ese grupo pacta con un gobierno que es desastroso a nivel medioambiental, pero en la propia moción se reconoce que esta ciudad es un referente a nivel medioambiental? Entonces, es un poco, no sé, es como si quisieran ustedes, tanto Euskal Herria Bildu como usted, poner en valor lo medioambiental que es esta ciudad, pero quitándole todo el mérito al ayuntamiento. Es una cuestión un poco extraña. En cualquier caso, decir respecto a la moción que no compartimos, evidentemente, el espíritu de lo que plantea, porque plantea primero un escenario en el que dice que no se han cumplido, que hay incumplimientos, cuando la realidad es otra, los objetivos generales se están cumpliendo, y también dice que es gracias a la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que sí, que por supuesto la ciudadanía tiene un peso muy importante, pero también ha sido el convencimiento de esta institución y de quienes la han dirigido en los últimos 30 años lo que ha posibilitado también una convergencia, ¿no? Yo creo que tampoco hay que quitarnos o quitarles o quitar, ¿no?, mérito a quien le corresponde. Y sobre la línea concreta de subvenciones a la que usted hace referencia, recordarle que dentro de muy poco tendremos el debate presupuestario y que, por supuesto, si ustedes lo consideran, pues pueden hacer enmiendas en ese sentido y, llegado el momento, ¿por qué no aprobar el presupuesto? Así que, en cualquier caso, estoy convencida de que seguiremos hablando de esto y nada, de momento nada más. Eskerrik asko, Kanto Andrea, Oregi Andrea, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, berriro ere. Bueno, el tema de la emergencia climática y de los debates sobre el clima, pues llevamos tiempo con ellos, hemos debatido varias veces y seguiremos, estoy más que segura, ¿no? Sí que me gustaría hacer alguna puntualización respecto a la propuesta original, a la moción de EH Bildu, porque efectivamente, como decía mi compañera, la señora Cantó, pues hay algunas cosas que creo que no está de más reconocer. O sea, cuando tenemos un plan que fue pionero, que ninguna ciudad estaba todavía hablando de estas cuestiones, y sí, esta ciudad y este ayuntamiento, además con diferentes colores políticos, como suele resaltar nuestro alcalde, reconociendo el papel de los diferentes gobiernos que ha tenido esta ciudad, pues resulta que ya hemos culminado un primer periodo de planificación climática que terminó en 2020 y resaltar el único dato que no ha llegado, en el que no hemos llegado al objetivo muy ambicioso que se había planteado, pues me parece que es bastante injusto. Decirle que, bueno, teníamos unos objetivos de reducción a 2020 de 25,7% y hemos reducido el 31,4%.
El consumo de energía no ha aumentado en todo ese periodo 2006-2020, pese a que el crecimiento de la población ha sido del 10% y hemos aumentado en un 15% las viviendas de esta ciudad, pero es que además las hemos ocupado, como todos sabemos, de una manera absolutamente extensiva, con prácticamente un 40% más de ocupación de suelo del que teníamos, con todo el gasto energético que eso supone. Y, sin embargo, como decía, no hemos aumentado el consumo de energía. Cada año, Vitoria-Gasteiz ha reducido 1 tonelada de CO2 por habitante sus emisiones. Cada año 1 tonelada por habitante sus emisiones. Por tanto, yo creo que está bien reconocer cuando se hacen las cosas bien, no pasa nada. Hay mucho trabajo por hacer, tenemos una emergencia. El otro día asistí a unas conferencias sobre este tema y ya todo el mundo habla de que tenemos que salvar el planeta. Tenemos que salvar el planeta, ese es el mensaje. Pero eso, y no se concitan voluntades no reconociendo lo que se hace bien. Por tanto, yo le agradecería que, bueno, pues que partamos de que las cosas se están haciendo y que, por supuesto, no estamos parados. Estamos trabajando en una planificación, en el segundo ciclo de planificación, dentro de plazo, y estamos terminando el PATEI, usted lo sabe, ha participado en las jornadas que vamos haciendo y en los talleres que vamos haciendo, en el PATEI, en el PAC, y luego tendremos todo eso englobado en el PACES, que lo tendremos para fin de año. Tenemos el contraste ciudadano hecho del PATEI y en este contexto pues se irán incorporando todas las medidas, en los documentos definitivos se irán incorporando todas las medidas que sean necesarias y que sean eficaces para conseguir la reducción de emisiones y para conseguir esa transición energética. No necesariamente subvenciones ni impidiéndolo, pero todo eso hay que hacerlo en ese marco de planificación que estamos. Yo sé que es muy popular poner subvenciones, sé que es muy popular, pero también hay que jugar con responsabilidad en estas cuestiones. Hemos renovado los compromisos del Pacto de Alcaldías, del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas, lo hemos renovado también recientemente, incorporando nuestros compromisos para los próximos años. En ese PATEI, usted sabe que estamos trabajando con una visión, además lo manifestamos así cuando hacemos los talleres de participación, una visión de futuro y coraje político, liderazgo del equipo municipal, implicación de empresas y agentes económicos, también esas empresas grandes que a ustedes no les gustan, todos tienen que estar aquí metidos, y 100% de energía ciudadana. ¿Se acuerda de este eslogan? Lo utilizamos para una campaña. Nosotros estamos fomentando este 100% de energía ciudadana, estamos fomentando esa participación. En cuanto a las líneas subvencionales, como decía mi compañera Canto, el sitio para debatir esas cosas con responsabilidad son los presupuestos. Decir que en el contexto de la moción y la enmienda creo que está mucho mejor estructurada la del Carrequín por ese planteamiento que hacía de transversalidad. Efectivamente es algo que tiene que permear a todas las acciones municipales, toda la cuestión del cambio climático, pero sin embargo siento decirle, señor Fernández, que no vamos a poder apoyarles porque, insisto, creo que no es el sitio para hablar de estas cosas si queremos incorporarlas con responsabilidad. Nada más. Eskerrik asko, Legi Andrea. Bai. Bildu taldeari dagokio orain parte hartzea, bigarren txanda hasteko. Villalba Andrea. Eskerrik asko. Bueno, voy a comenzar agradeciéndole al Grupo PP y al señor Iturricha el apoyo a nuestra moción y respondiendo a algunas de las cuestiones que se han comentado, ¿no? Creo que esto es una oportunidad perdida, la de esta moción, y este comentario lo dirijo expresamente al grupo El Carrequín, porque le he escuchado con atención y leí con atención también la enmienda a la totalidad que nos presentaron y, sinceramente, no convencen sus argumentos. No me convencen a mí, no convencen a nuestro grupo, pero sobre todo me temo que no van a convencer a los agentes sociales y a los sectores que hoy se quedan sin este apoyo que podríamos haber arrancado de este pleno, que hoy se quedan sin esta línea de subvenciones que creo que realmente es necesaria. Usted nos habla de matices, pero la respuesta es que se quedan sin el respaldo institucional. Creo que no convence, porque usted habla de conservación y restauración de la biodiversidad.
Pero es que eso es algo que obviamente estaba dentro de la línea de subvenciones que nosotras estábamos presentando. Estamos hablando de iniciativas pioneras lideradas por la sociedad civil. Claro que cabe en ese paquete tan amplio, el de la conservación y restauración de la biodiversidad. Usted nos habla de transversalizar y claro que tenemos que transversalidad, que hay que trabajar de esa manera transversal, la sostenibilidad, si lo venimos diciendo en todas partes. Pero es que eso no está peleado con abrir una nueva línea de subvenciones con diferentes sectores, con diferentes públicos objetivos a los que hoy por hoy no se está llegando. A los que se está llegando, claro que sí, también con otras líneas de subvenciones, pero a los que no se está llegando hay que responderles y hay que atenderles, y eso es lo que hoy pretendíamos hacer con esta moción. Y por eso vemos que es una oportunidad perdida, por esos matices que no llegamos a comprender. Después, responder a la señora Canto y a la señora Oregui. Que no quede ninguna duda al respecto. Desde el Grupo EH Bildu nos enorgullecemos del carácter green de esta ciudad. ¿Nos gusta el carácter green de esta ciudad? Sí. ¿Nos enorgullecemos de ello? Sí. ¿Se ha activado todo el potencial green, todo el potencial de sostenibilidad de este municipio? No. ¿El Gobierno municipal está haciendo lo suficiente en este contexto de emergencia climática que, por cierto, les costó reconocer? No. Y de eso es de lo que estamos hablando. Pero claro, decir que no se hace lo suficiente es decir, no, es que no se reconoce la trayectoria. Claro que reconocemos la trayectoria y nos enorgullecemos de ella y nos sentimos parte de ella, pero queremos mirar al futuro. Y mirar al futuro es desarrollar todo ese potencial, que es lo que no estamos haciendo. Y lo siento, pero sí hay incumplimientos en el anterior plan de lucha contra el cambio climático que acabó en el 2020. Hay incumplimientos y hay que hacerlos ver, porque a ver esos incumplimientos es lo que nos ayudará a corregir y a mejorar, y por eso los tenemos que nombrar. Y bueno, nos decían, pues hagan enmiendas al presupuesto y metan una línea de subvenciones. Pues si es que esto es lo que hemos hecho desde que comenzó esta legislatura. Desde que comenzó esta legislatura, en todas nuestras enmiendas a los presupuestos, las propuestas presupuestarias que hemos hecho han tenido una línea de subvenciones para la emergencia climática. ¿Nos han hecho ustedes caso? No. Entonces, eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Para este año, 250.000 euros habíamos propuesto. No están. No están. Ustedes nos dicen, no, en los presupuestos, esto es como el vuelva usted mañana. Ustedes nos han hablado de la mesa de los acuerdos y esos acuerdos hay que dotarlos de contenidos y no les podemos dar un cheque en blanco. Y si queremos hacer realmente esos acuerdos, pues tenemos que ir dotándolos de contenidos, y una propuesta que estamos haciendo para esos posibles acuerdos presupuestarios pues es el incluir esto, y es lo que ustedes pues no están asumiendo hoy. Y por último, ¿tenemos que salvar el planeta? Sí, pero ¿lo podemos hacer solas? No, necesitamos activar todos los potenciales y para eso se necesita liderazgo político y apoyo institucional, que es lo que estamos pidiendo ahora. Mila esker zuri Bialba Andrea, Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Fernández jauna. Bien. Bueno, en primer lugar, lógicamente, es cierto, ¿no?, que al final ojalá hubiera acuerdos en todos los aspectos, ojalá hubiera acuerdos a lo largo de este pleno, hubiera habido acuerdos a lo largo de este pleno. Y es cierto que la mayor parte de las veces cuando hablamos de situaciones del cambio climático llegamos a acuerdos incluso de unanimidad. Pero también es cierto que en ocasiones hay, viendo un mismo objetivo, diferentes modos de llegar a ese objetivo. Y lo que hemos dicho, y yo, señor Iturrichas, sí que, no sé, cada vez que hablo en este pleno usted me recrimina, le he dedicado más tiempo a recriminarme a mí que a exponer su punto de vista sobre esta situación incluso de emergencia climática, que creo que solo la ha nombrado una vez y no ha explicado para nada ni cuál es su posicionamiento de su grupo en este sentido. Pero particularmente a lo largo de este pleno creo que todo el mundo y todos los grupos se han registrado enmiendas a la totalidad. Es habitual, por lo menos en mí, explicar por qué o bien meto enmienda a la totalidad o bien meto enmienda a la adición, porque creo que para eso se debate en un pleno, pero no lo quiero dedicar más tiempo a una situación que la verdad es que
pues no deja en buen lugar a su grupo el hecho de que aluda más a mí, personalmente, que al argumento en sí, que es la emergencia climática y todo lo que está en juego para la próxima década para la humanidad. Dicho esto, señora Villalba, le insisto, creo que en el fondo estamos de acuerdo, pero los caminos son diferentes y creo que en este sentido esas diferencias nos van a obligar a que hoy no lleguemos a acuerdos, pero en ese sentido creo que en el fondo estamos de acuerdo. Es decir, no nos oponemos a una línea de subvenciones, pero creemos que no puede ser ni un cajón desastre, ni tampoco creemos que se puede obstaculizar el transversalizar en otros departamentos. Y luego, lógicamente, hay el punto más discordante que usted comprenderá, es cómo enfocar las líneas, vamos a decir, de ayudas para la instalación de la energía fotovoltaica, algo que su grupo y el nuestro comparten. Desde nuestro punto de vista, y creo que lo he dejado bastante claro, vamos más en pro de una herramienta como es un fondo público de préstamo ventajoso, al igual que en algunos municipios de Europa se está trabajando, y que este se retroalimente, para no crear expectativas que luego no se vayan a cumplir, como está ocurriendo en la rehabilitación de viviendas. Y eso es una diferencia que lo que nos hace, o la mayor diferencia que lo que nos hace, que en estos momentos no podemos apoyar su moción original y hayamos presentado una enmienda a la totalidad. Insisto, la situación de emergencia climática es preocupante para todas. La situación de emergencia climática nos va a obligar a tomar decisiones difíciles y decisiones valientes también a la vez en políticas verdes. Ese camino es el que quiere recorrer el Carrequín y el que ha querido recorrer desde el inicio del Carrequín en este ayuntamiento, y por eso, entre otras cuestiones, hoy presentamos una enmienda a la totalidad para ordenar cuestiones de la moción original y era para plantear otros modelos para fomentar el autoconsumo y las comunidades verdes energéticas. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno del Grupo Popular. Señor Iturricha. Gracias de nuevo. No sé por qué le sorprende que le aluda a usted. Es que es usted el que va a impedir que salga esta moción adelante. Y además, es que dice textualmente, no se opone a una línea de subvenciones, pero usted presenta una enmienda a la totalidad para que no haya una línea de subvenciones. Usted con sus hechos se opone a que haya una línea de subvenciones. Y es usted el que impide que salga esto. Yo ya le he dicho, a mí me parece positivo que haya una línea de subvenciones. Ya han presentado una moción que no es mi grupo, han tenido ellos la iniciativa, una cuestión que nos parece favorable y además en un contexto de oportunidad. Pero la aluda usted porque esto no va a salir por usted. La señora Canto decía que no entiende qué es lo que quiero decir. Pues espere al resultado de la votación y va a comprender perfectamente lo que quiero decir. Esto no va a salir y el Pleno no se va a manifestar positivamente a que haya una línea de subvenciones en el futuro porque Podemos lo impide. Y no es la primera vez que hace esto, porque si usted tuviese un espíritu constructivo, hubiese presentado una enmienda de adición, hubiese planteado esas cuestiones de matiz pues para el futuro en otro foro, cuando esto se ponga negro sobre blanco, en qué condiciones tienen que ser, pero no. Usted aquí lo único que le ha preocupado, como en otras ocasiones, es torpedear una iniciativa. Que no sé por qué, ya le digo, no sé si porque usted se cree que hay temas que son de su absoluta exclusividad, lo cual pues me parecería bastante infantil, o tiene otras pretensiones que no llego yo a alcanzar. Pero la realidad es esa, y no es la primera vez que lo hace. Y como le he dicho, pues esta forma de actuar suya no me parece honesta, predicar una cosa y actuar haciendo lo contrario. Me parece hipócrita, y yo se lo digo. Gracias, señor Iturricha. Quiero recordar que todos los grupos políticos tienen el derecho de poder presentar cualquier enmienda a la totalidad o enmiendas adicionales a los textos y mociones que se presentan en este pleno. Todo dicho esto, señora Canto, por parte del Grupo Socialista no va a intervenir, señora Oregui tampoco, pues vamos a proceder, por tanto, a la votación, en este caso, de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo del Carrequín a la moción original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo proponente, el Carrequín Podemos, y el voto contrario del resto
de formaciones políticas. Y ahora votamos la moción original presentada por el Grupo de H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu y Partido Popular, la abstención del Carrequín Podemos y el voto contrario del Grupo Socialista y Nacionalista. Bien, vamos a abordar la última moción del Pleno. Es una del Grupo EH Bildu sobre la adecuación de las ayudas de emergencia social y les pediría cierta, bueno, no brevedad, pero síntesis a la hora de exponer cada uno su posición. Entendiendo que el grupo proponente, en su primera intervención, pues tiene que extenderse más para explicar dicha moción. Señor Porras, cuando usted quiera. Mila esker, aldez aurretik esango dizut que la síntesis no es muy fuerte, no adrede en esta ocasión, sino en general. Bueno, pasaden ekainean indarrean sartu zen Hego Euskal Herrian argia tarifatzeko sistema berria. Atseden orduetan salbu, energia kontsumoaren presioa garestitu duena. Energia aurrezteko, eraginkortasuna eta autokontsumoa sustatzeko neurri gisa aurkeztu du Espainiako gobernuak. Baina interbentzio horiek ezerezean geratu dira azkeneko asteetan ikusitako presio igoerarekin. Irailaren batean argindarraren presioa beste marka historiko bat hautsi zuen Hego Euskal Herrian. Orduko megabatio bakoitza 132 euro hain zuzen ere. Argindarraren fakturaren garestitzeak zuzenean eragiten du inflazioan. Eta horrek enpresen eta partikularren erosteko ahalmenaren ahultzea dakar. Gauzak horrela, geroz eta gehiago dira, etxeetako energia hornidura gastuei aurre egiteko zailtasunak dituzten familia eta norbanakoak. Esaterako Gurutze Gorriak 2020 urtean, pobrezia energetikoan zeuden 1292 familia arreta eskaini zion iaz. Horietatik 224 Araban. Gasteizen, ia 4.000 familik 8.130 pertsona guztira, gizarte larrialdietako laguntzak jasotik zituzten joan den urtean. Pertsona kopurua 357 lagunetan egin du gora. Onuradun horietako askok laguntzak erabiltzen dituzte energiari lotuta. Azken asteotan ikusten ari garen argindarraren egoera bortitzak, behar horiek areagotzeko garezkoa nabarmenak ditu. Pertsona eta familia ahulenak argindarra ordaintzeko modurik ez izateko atakaren aurrean beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzak handitzea gizarte larrialdientarako laguntza bidez onuradun baten ordain ditzakeen energia gastuen gainitzeko kopurua, 75 euro hilero. Jakin badakigu argiaren presioaren afera ez dela konpontzen diru laguntzen bidez eta beste energia eredu bat behar dugula. Baina aldi berean erakunde publikoaren bete beharra da biztanleriaren oinarrizko beharrak asetzeko baliabideak jartzea, diru laguntzak barne. Gauzak horrela aurre ikusi daiteke, nego honetan, hornidura elektrikoaren kostuari aurre egiteko zailtasunak ugarituko direla eta gizarte larri aldietarako laguntzaren aurrekontu kontinuista batek ez dituela familia guztien beharrak asetuko. Izan ere, urteak dira Eusko Jaurlaritzak gizarte larri aldetako laguntzak ordaintzeko jartzen duen aurrekontua ez dela nahikoa eta udaletxeek diru gehigarria jarri behar dutela. Hori dela eta H. Bildutik 2 puntu mozioa aurkezten dugu. Gasteizko udalbatzak irmoki eskatzen dio Jaurlaritzari gizarte larrialdietarako laguntzen energia gastuak ordaintzeko gehienezkoak eguneratu ditzan. Eta Gasteizko udalbatzak irmoki eskatzen dio Jaurlaritzari gizarte larrialdietarako laguntzak Eusko Jaurlaritzaren eskumena izanik eta pobrezia eta saiesteko baliabide garrantzitsuenetako bat izanek konpromis hartzeko 2022ko aurrekontuetan gizarte larrietarako laguntzak asetzeko behar beste diruz hornituko dituela aurrekontuak, bere eskumena dela kontuan izanik. Cuando empezamos a trabajar esta moción hicimos un esfuerzo para que fuera muy práctica y lógica. Nos pusimos en lugar de las personas que reciben esta prestación, pusimos en el centro a estas personas y tratamos de establecer cuáles son las medidas prácticas, concretas y necesarias para que las personas que no tienen dinero para pagar la factura de la luz pudieran hacerlo. Incluso aparcamos a un lado algunas de nuestras líneas programáticas y nuestras aspiraciones máximas y tratamos de aterrizar la moción a la lógica más sencilla.
Ante la subida estratosférica del precio de la energía, es necesario adecuar las prestaciones referidas a este concepto. Si sube el precio de una cosa, subimos las prestaciones dedicadas a esa cosa. Las AES tienen una serie de conceptos para los que pueden ser solicitadas, para gastos de alquiler, mobiliario, energía, cobertura de necesidades primarias, y para cada concepto tiene unos máximos, es decir, para alquiler 250 euros como máximo al mes, para cobertura de necesidades primarias 154 euros al mes, y para la cobertura de gastos de energía actualmente el máximo es de 75 euros al mes. Y ante la subida experimentada por los precios de la energía, está claro que estos máximos han quedado obsoletos e insuficientes. Por medio de una orden se establecen cada año las cuantías máximas para cada uno de estos gastos específicos contemplados en las AES. Y lo que solicitamos es que en la orden de este año el Gobierno vasco adecúe los precios actuales a los máximos de las AES destinados a pagos de energía. Este es un debate y una propuesta posibilista, concreta y adecuada, que no es de derechas ni de izquierdas, sino de pura lógica, y que no va de debatir el modelo energético que queremos, ni de cómo adecuar el precio de la electricidad, debate muy interesante y necesario, pero sobre el que no versa esta moción. Es simplemente una adecuación lógica de los máximos de las prestaciones, concretamente la de los gastos de energía, a los precios actuales. Y tiene una repercusión directa en las personas que reciben esta prestación. Si no se sube la cuantía máxima a percibir por los gastos energéticos, muchas personas que reciben esta prestación recibirán una cantidad que no llega para pagar la electricidad. Esta prestación no cubrirá los gastos energéticos y se producirán situaciones de pobreza energética y personas sin poder poner la calefacción y a oscuras en sus hogares. Si sube el precio del pan, cuando va mi hijo a comprarlo le daré el precio de una barra, y si sube el precio de la barra o le doy más o viene sin pan. De eso estamos hablando en esta moción. Mila esker. Mila esker zuri, Forras jauna. Elkarrekin Podemos taldeak hitz zuzenketa bat aurkeztu egin du. Beraz, hitza emango diogu Ruiz Andreari, bere taldearen izenean. Eskerrik asko, Arkate jauna. Llevamos hablando de la factura de la luz todo el verano, y es que pese a los intentos y medidas que el Gobierno ha adoptado, se han ido adoptando este verano, no se está llegando a solventar el dilema en el que están muchas familias, que es que no pueden afrontar la factura de la luz. Estamos ante un problema estructural que se agravará todavía más con la llegada del invierno y que nos pone sobre la mesa cuestiones tan importantes como la necesidad de abordar y atajar desde las instituciones la pobreza energética. Además del modelo energético que necesitamos para avanzar hacia una verdadera transición ecológica justa y equitativa, para contribuir a la lucha contra el cambio climático, reducir la dependencia energética y bajar la factura de la luz. Desde Unidas Podemos y desde Elkarrekin continuamos abogando por medidas que vayan a la raíz del problema. Por eso abogamos por la creación de una empresa pública vasca de energía con el fin de contribuir a una transición justa y equitativa a través del cambio del modelo energético actual, impulsando el cambio hacia el control público de la energía y el autoabastecimiento y la soberanía energética, y sobre todo considerando el suministro de energía como un bien público y de derecho básico de la ciudadanía, porque la electricidad es un bien de primera necesidad, es un bien esencial. Seguiremos denunciando el grave fraude que se está cometiendo con el precio de la electricidad por parte de las empresas eléctricas y para que la luz no sea un objeto de especulación en manos de grandes empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Nortegas. Pero la moción que hoy nos trae Euskal Herria Bildu nos habla de una cosa también que es más concreta, que son las AES. Por eso apoyaremos esta medida que vaya, porque entendemos que tenemos que seguir trabajando en aras de poder solventar que los colectivos, familias y hogares más vulnerables puedan hacer frente a la pobreza energética conforme a las garantías de justicia social, a sabiendas que en muchos casos son parches, pero bienvenidos los parches si son al flotador salvavidas de muchas familias. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Armentia jauna. Eguerdion, beste bat. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo con lo que nos pide Bildu. Estamos de acuerdo. No compartimos algunos matices
de la argumentación, pero en el fondo, en lo sustancial, en lo que nos solicitan, no hay nada que objetar. Bueno, barkatu. Perdón, sí, tal vez una cosa, que se han quedado muy cortitos, muy cortos. Eso es, que se han quedado cortos. Ustedes en su propuesta instan al Gobierno vasco a que actúe, pero no dice nada del Gobierno de España, al que si le parece, y espero que le parezca bien, también le vamos a pedir que haga algo. Sin ninguna duda, la pobreza energética es una de las cuestiones que más nos preocupa y que más esfuerzo exigen en la Administración. Nos preocupa sobremanera que haya tanta gente con dificultad para hacer frente a la factura de la luz, del gas, de la calefacción. Y nos preocupa que, debido a esas condiciones del mercado, haya más gente que pueda verse abocada a esta situación. Pero también le digo que tenemos la tranquilidad que da saber que el Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia dispone de un conjunto de ayudas y programas para apoyar a las personas y las familias. Los servicios sociales municipales desarrollan tanto programas de prestaciones económicas relacionadas con el gasto energético y el endeudamiento como programas comunitarios de prevención e intervención a través de los propios equipos municipales. En este sentido, ofrecemos ayudas para el gasto energético a través de las AES, de las ayudas municipales y de la convocatoria de ayudas para el gasto energético. Además, existen la colaboración con iniciativas de Cruz Roja Iberdrola y Goyener Elkartea, y a través del bono social para ayudar a hacer frente a esta situación. Bien, le voy a poner algunos ejemplos por ir un poco más ligeros. A través de las AES hemos gestionado más de 1 millón de euros para 2.409 familias que pudieron pagar su ayuda energética. Y en los 8 primeros meses de 2021 ya son 2.141 familias las que se han visto beneficiadas con un desembolso cercano a 800.000 euros. Por otra parte, tenemos la convocatoria para sufragar las ayudas de gasto energético con un montante de 40 familias que también de ellas 21 han recibido AES. En el ámbito de la colaboración, a través de la Cruz Roja con el proyecto de pobreza, con Iberdrola para la situación de vulnerabilidad, para no tener que cortar el suministro, y ayudada también por AES, y también hay una coordinación con las entidades, con otras entidades sociales, con el bono social, quiero decir. Bueno, por eso el Gobierno municipal digo que comparte su preocupación, al igual que le preocupa al Gobierno de España, para quien es una cuestión prioritaria y que para eso ha puesto en marcha un plan con medidas a corto y a largo plazo para que la ciudadanía no se vea afectada por el alza del precio de la luz en el mercado mayorista. Fíjese, medidas estructurales, apuesta por las energías renovables y la electrificación, por el autoconsumo y por más competencia en el sector eléctrico, no por una empresa pública, por más competencia. Y mucho menos por una empresa pública vasca, claro, que eso no venía en su moción. Un plan que incluye medidas coyunturales como la reducción del IVA del 21 al 10%, suspensión del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica y la ampliación de la prohibición del corte de suministro, la ampliación de la base de beneficios del bono social eléctrico y la creación del bono social térmico. Y fíjese, el plan propone además reducir el beneficio de las eléctricas y retomar a los consumidores esos beneficios. Fíjense ustedes, puritita izquierda, eso es lo que no se esperaba. Señores de Bildu, como ven, el Gobierno de España es sensible a esta situación, al igual que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento. Por ir terminando y por ir directos a lo que plantean finalmente en su moción. En Euskadi, las ayudas de emergencia social no están al albur de la subida del precio de la luz. Tenemos un sólido sistema de ayudas institucionales para personas en situación de pobreza energética. Una nota acerca de la enmienda del Carrequín. Oigan, pídenle ustedes en el Gobierno esa empresa pública, donde están compartiendo el Gobierno de la Nación. Esto no lo podemos hacer nosotros. Y por ello les proponemos una enmienda que ya sé que Bildu ha leído atentamente y detenidamente, en la que verán que más allá de lo que ustedes nos piden, porque solo instan al Gobierno vasco a que actúe elevando los límites financiables de las AES y trasladando esta subida al presupuesto, sino porque también nosotros instamos al Gobierno de España a seguir trabajando en políticas de transición energética y en el diseño de reglas a desarrollar en el mercado, que es el que puede poner el marco legal para que se desarrollen las otras. Así que deberemos de tener el objetivo que tenemos es de disponer de un suministro de energía limpia, segura y barata. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, Armentia jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andrea. Bueno, parece que todos y todas hablamos de lo mismo, ¿no? Y es una pena que no lleguemos a acordar por algunos pequeños matices, ¿no? Como ha dicho el señor Armentia, ustedes van a una de mínimos y nosotros vamos a una de máximos. Al igual que ustedes, bueno, pues el incremento incesante del precio de la electricidad y de los carburantes tiene un impacto en los hogares vulnerables y en los vulnerables severos. Y además un efecto en los bienes y la pérdida de competitividad que tienen las familias, incluso también afecta al mercado laboral. Y compartimos, como digo, igual que ustedes, la preocupación en torno a las noticias diarias que tenemos sobre la evolución del precio de la electricidad en los mercados mayoristas internacionales. Por ello, también en nuestra enmienda instamos al Gobierno del Estado español a seguir trabajando en políticas de transición energética, mirando al futuro, diseñando reglas para desarrollar un nuevo mercado que ponga en el centro la demanda. Y hablamos de microrredes, de comunidades energéticas, de autoconsumo, de agregadores independientes, de generación compartida, entre otras cosas. Todo ello para poder disponer de un suministro de energía limpia, barata y segura. Se han tomado medidas, es verdad. Se han ido haciendo cosas tanto desde el punto de vista fiscal como el de protección de los consumidores vulnerables o desde el punto de vista de la revisión de los beneficios extraordinarios que les caen del cielo a las empresas energéticas. Pero está claro que no son suficientes y que además vamos tarde con ello. Pero en nuestro entorno más cercano se están tomando medidas ya también. En los presupuestos del año 2021 de Gobierno vasco, la Dirección de Servicios Sociales ha dispuesto un crédito de pago destinado a las AES de 23 millones de euros y además se le añaden otros 15 millones para paliar las medidas contra la crisis provocada por la COVID-19. En 2021, las cuantías anuales máximas de las AES por unidad de convivencia destinadas a los gastos específicos de energía debidos al suministro eléctrico de gas u otro tipo de combustible son de 900 euros anuales. Es verdad que esta necesidad varía de unas familias a otras y de las distintas circunstancias que se dan. Pero también, además de esto, es necesario tomar en consideración el informe de la Comisión de los Gobiernos Locales de Euskadi sobre el anteproyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Esta revisión completa del modelo de ayudas de emergencia social en su totalidad, no solo en materia de gastos energéticos, que en este momento puede ser coyuntural, sino que las ayudas sean homogéneas para todas aquellas personas que viven en nuestra comunidad autónoma. Es importante, vistas las actuales circunstancias de incrementos de gasto a cuenta del encarecimiento de la factura eléctrica y otros tipos de combustible, por las que muchas familias se encuentran en graves dificultades para hacer frente a estos gastos, que desde el Gobierno vasco, y además en eso coincidimos con todos ustedes, consigne en los presupuestos de 2022 una dotación presupuestaria suficiente, por supuesto, y que además también estamos de acuerdo en que se establezcan medidas para elevar el límite financiable para estos gastos, claro que sí. Por eso, todo esto tiene que tener una finalidad y es la de asegurar que puedan acceder a esas prestaciones de dicho sistema las personas que no cuenten con liquidez para atender a esos gastos específicos que prevean, que palíen situaciones de exclusión social, así como otras nuevas situaciones de pobreza no cubiertas. Eskerrik asko, Fernández de Landa Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Maika Andrea. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que esto de que un grupo presente una moción que nos diga desde el Gobierno que están de acuerdo y luego se la enmienden a la totalidad, desde nuestro grupo lo seguimos sin entender, señora Armentia. Pero cada cual tiene la libertad de realizar sus procedimientos políticos como mejor les parezca, pero nos parece un poco absurdo que haya prácticamente un consenso unánime en relación con la cuestión de las ayudas de emergencia social, en la que evidentemente desde los ayuntamientos siempre vamos a estar a favor de que el Gobierno vasco amplíe las dotaciones financieras para que esas ayudas de emergencia social lleguen a los ciudadanos que más lo necesitan, pero no entendemos entonces que se planteen enmiendas de totalidad y no se planteen adiciones para completar lo que a su juicio falta.
yo creo que ya se ha dicho todo, nosotros estamos de acuerdo con este planteamiento. Lo que pasa que el planteamiento de la subida de la factura de la luz nos parece que se ha hecho desde un enfoque muy específico, y esto es una cuestión que abarca muchísimo más que lo que es la gestión de las ayudas de emergencia social para colectivos en situación de vulnerabilidad. No se ha hecho, por ejemplo, referencia a las ayudas de gasto energético para pensionistas con rentas bajas. Y no sé por qué todos nos centramos en las ayudas de emergencia social y no las ayudas que tiene este propio ayuntamiento, que, por cierto, pusimos en marcha en nuestro Gobierno y que, bueno, que están haciendo también un papel y que también se podrían incrementar. Pero, bueno, veo que ustedes no tienen interés en plantear ninguna mejora en esa cuestión. Nosotros estaríamos encantados también, si quieren ahora, incorporar esta cuestión, precisamente unas ayudas que van dirigidas a aquellos pensionistas con rentas bajas que tienen problemas para afrontar la pobreza energética. Y yo decía que esto es una visión solo de una parte de lo que supone este incremento tan salvaje de la factura de la luz, que estamos ya en un incremento del 240% respecto del año pasado. Y hay que ver lo que teníamos que oír algunos cuando estábamos en el Gobierno de España, no en el Estado español, en el Gobierno de España, gestionando el país sobre la factura de la luz, que igual subía un 5%. Ahí lo que teníamos que oír del señor Sánchez, de los señores de Podemos, cuando subía la factura de la luz un 5%. Y ahora las calles casi ardían y ahora aquí pues parece que no pasa nada, y es que esto viene pues porque tiene que pasar. Nosotros no estamos de acuerdo con la enmienda del Gobierno en la parte que hacen referencia al Gobierno de España, porque nosotros no estamos de acuerdo con las medidas que ustedes han puesto. Nos parece que la factura de la luz tiene un incremento insoportable en este momento para las familias, pero también para el tejido económico, del que no han dicho nada. No han hablado de empresas, no han hablado de autónomos, que lo están pasando muy mal y que ustedes les han hecho unos tramos en la facturación que les ha hundido un poquito más de lo que ya estaban en esta crisis, porque encima les han subido las tarifas en los momentos que ellos más necesitan utilizar el gasto energético para poner en marcha sus negocios. Y aquí, cuando hablamos de ayudas de emergencia social, no estamos hablando del sector económico de la ciudad, que también necesita ayudas, porque las ayudas de emergencia social son para las familias, no para los negocios, ni para el sector comercial, ni hostelero, ni de otros sectores económicos que también lo están pasando mal y están sufriendo esta subida imparable e injusta de la factura de la luz. Por lo tanto, nos parece una medida muy parcial. Nosotros no estamos de acuerdo con medidas coyunturales como plantea el Gobierno de España del señor Sánchez y de Podemos, de plantear solo la reducción del IVA un 10% de manera coyuntural, sino que estamos pidiendo que sea de manera permanente. También queremos que esa suspensión que han hecho ustedes del impuesto a generación eléctrica se suprima. Nosotros somos mucho más valientes a la hora de plantear medidas para rebajar un 20% la factura de la luz. Y por eso ya a finales de agosto planteamos esas medidas que nosotros creemos que son las que de verdad van a rebajar la factura de la luz. Y señores del Carrequín, lo de ya crear una empresa comercializadora, pues en fin. Viendo lo que ha pasado en Barcelona con el Ayuntamiento de Barcelona y este experimento, me parece que no sé cómo se han atrevido a plantear esta cuestión. Por supuesto, están en su legítimo derecho, pero cuando vemos que sus potenciales competidores, Endesa, ofrecen precios mucho más atractivos a los ciudadanos de Barcelona que la propia empresa que ha puesto en marcha la señora Colau, pues algunos nos llevamos la mano a la cabeza como para que encima quieran que se ponga aquí ese experimento que al final lo que hace es que no reduce la factura de la luz de los usuarios y que solo han conseguido convencer a 2.500 barceloneses de una previsión de 20.000 que ustedes tenían. Creo que ese es el ejemplo del fracaso estrepitoso de las políticas de la izquierda a la hora de afrontar problemas importantes que tienen los ciudadanos en su día a día, y esta es una muestra más que sus medidas lo que han hecho ha sido incrementar la factura de la luz, que no era un problema para la ciudadanía, y además proponen planteamientos que estamos viendo en los ayuntamientos del cambio que son un absoluto fracaso. Eskerrik asko, Maika Andrea. Bigarren txandari emango diogo hasiera. Porras jauna, EH Bilduren aldetik. Mila esker. Por valorar un poco las propuestas tanto del Carrequín como de los grupos políticos del Gobierno, ¿no? Nosotras hemos hablado con los representantes del Carrequín, con el señor Ruiz y con el señor Mendia también, hemos hablado con ambos para ver un poco qué posibilidades de sacar la vía,
Porque lo raro es eso, ¿no? Estando todos de acuerdo en una parte inmensa e importantísima de la moción, es decir, el 100% de la moción que H. Bildu presenta. Pues bueno, luego ustedes eligen primar otra serie de intereses por encima del fondo de lo que va esta cuestión. Le digo por lo siguiente, y vemos diferencias también. La propuesta del Elkarrekin desdibuja desde nuestro punto de vista el tema que trae esta moción. En esta moción hablamos de AES, y así se lo hicimos saber. No hablamos del modelo de energía, de cómo pagar la energía, de cómo es otro tema muy interesante y que tenemos que abordar, pero esta moción no va de esto. Y ustedes tendrán que explicar dos cosas que nos han extrañado. Como las peticiones a las Cortes Generales de la creación de una empresa pública vasca. Creo que ha sido, me imagino que habrá sido un lapsus linguae, de los que yo tengo muchos, por cierto, pero desde luego no le vemos mucha lógica. Y luego, por otra parte, ¿cómo es posible que en otro ayuntamiento como el de Donosti vayan a presentarlo conjuntamente con H. Bildu esta moción sin la necesidad de meter este punto adicional? Pues suena raro, o por lo menos no coherente. De todas formas, es totalmente legítimo, por supuestísimo, y tiene todo el derecho del mundo a meter todo el mundo la moción que quiera. Con respecto a los grupos de gobierno, pues bueno, sí nos gustaría que el señor Armentia y la señora Fernández de Landa nos explicaran qué diferencias hay entre los dos puntos que han metido ustedes, el 2 y el 3, y nuestros dos puntos de la moción. Ninguna diferencia, ninguna, entre los puntos 1 y 2, o sea, entre todos los puntos de nuestra moción entera y los puntos que ustedes han metido, no hay ninguna, pero ni una coma de diferencia, son miméticamente iguales. Y ustedes añaden un punto. Igual no se han dado cuenta, pero para eso están las enmiendas de adición, que insisto otra vez, tienen todo el derecho a hacerlo como ustedes quieran, pero suena o huele a lo que huele. Sin más, es una interpretación que hacemos nosotras. Insisto, en el segundo turno sí me gustaría que me explicaran por qué han optado por hacer esta elección de presentar una enmienda a la totalidad cuando no es una enmienda a la totalidad, porque apoyan al 100% nuestra moción, al 100%, entera nuestra moción, y añaden un punto, que es legítimo añadirlo. Creemos que desdibuja el debate, porque queremos hablar de AES, porque hay personas que están en una situación muy difícil y queremos hablar de ellas. Y no queremos hablar de las AMUs, porque ya hemos hablado en otra ocasión y ya hablaremos, y no queremos hablar, no sabemos por qué les cuesta tanto hablar de las AES cuando estamos al 100% de acuerdo. Ustedes lo han dicho, ha salido tanto la señora Fernández de Landa como el señor Armentia, han salido y lo han dicho. La señora Domeyka, como digamos espectadora en ese aspecto externa, también ha dicho que coincidimos al 100%. Nosotros así lo creemos y son incapaces de llegar a un acuerdo, porque tienen que sacar su sigla. Bueno, pues entonces ustedes tendrán que explicarse. Insisto, me gustaría mucho que explicaran la razón de presentar esto, que en privado ya me lo explicaron, pero bueno, me gustaría que tuvieran la valentía de salir aquí y explicarlo públicamente. Entendemos que la presentación de la decisión que han tomado es un ejercicio de filibusterismo político, porque reproduce miméticamente de los dos puntos que consta nuestra moción. Señor Armentia, en la anterior moción sobre las citas el servicio de comedores para personas mayores nos ha emplazado a votar su moción porque ha dicho exactamente, porque es muy parecida a la mía. Bueno, es que en este caso no es muy parecida, es igual, más un punto, pero igual, idéntica. Entonces, ¿qué pasa en esta moción? ¿Por qué no la apoya y añade el punto que usted cree necesario o importante? Esta es idéntica, o sea, en la totalidad de nuestra moción es idéntica a la suya. Y en vez de apoyarla o añadir otro punto, si ustedes lo ven necesario, enmiendan a la totalidad. En una pide que le votemos porque es parecida y en la otra, la siguiente, aunque sea idéntica, ustedes no lo hacen. Una buena muestra de su coherencia política y de lo que les importan las personas en situación de pobreza. Creemos que ambas enmiendas están inspiradas en criterios partidistas de cómo vender mi sigla y no en el objetivo de mejorar la prestación de las AES y con ello mejorar en parte la vida de las personas que no tienen para pagar la electricidad. Todas las personas representantes de los grupos políticos con los que hemos hablado han compartido lo adecuado de esta moción, pero a la hora de votar la moción cada partido pone por delante de esta necesidad acuciante sus intereses partidistas. Así no vamos a ninguna parte. Todas estamos de acuerdo, lo hemos definido claramente ustedes en su propia boca, han subido aquí y han dicho que estamos de acuerdo, pero no somos capaces de poner en el centro el bienestar de la ciudadanía.
En otros momentos y en otras instituciones, este tema tan lógico ha habido grandes consensos y los va a volver a haber. No importaba tanto quién traía la moción como el fondo de la misma. Y termino diciendo que queremos dejar constancia de que la situación de las eléctricas enriqueciéndose y el Gobierno español dejando a miles de hogares vulnerables a oscuras es un tema que nos preocupa y que tenemos que abordar, pero como ya he dicho, es un objetivo que supera el alcance de esta moción. Y para terminar, quiero recordar que el día 8 de octubre realizamos un llamamiento a la ciudadanía a responder al chantaje de las eléctricas con un apagón eléctrico masivo y una cacerolada de 10 a 10 y media. Ni que decir tiene que están todos ustedes invitados a pasar de las palabras a los hechos. Mila esker. Eskerrik asko Porras jauna. Elkarrekin Podemos aldetik ez du parte hartuko. Alderdi Sozialista, bai, Jon Armentia jaunak du hitza. Señor Porras, ya le he dicho que estamos de acuerdo, efectivamente, pero es que introducimos un matiz que yo se lo he dicho en un párrafo. Es que introducimos que este Gobierno no funciona, este Gobierno municipal, ni este Gobierno vasco, ni el Gobierno español, funcionan cuando sube la luz, funcionan siempre, y por eso hemos añadido ese punto, que es muy sensato, el de instar al Gobierno a que siga trabajando en esas políticas. ¿Es que no están de acuerdo con eso o qué? Sí. No, como dicen que esto es AES, no se puede hablar del Gobierno. Ni del Gobierno vasco ni solamente de la municipal. No. Hay que hablar de todo. Ustedes suelen decir eso, vamos a hablar de todo, pues vamos a hablar de eso. La enmienda que nosotros preparamos, con 3 puntos, efectivamente recoge lo que ustedes dicen, pero es que además recoge una forma estructural, y se lo digo, como le digo en un párrafo, es que las AES no son coyunturales, las AES funcionan siempre. Es que tenemos un sistema de funcionamiento en el Gobierno y en el municipio, y también en la Diputación, cómo no, de ayudas, y eso es estructural. Es decir, ahora ustedes no me pueden decir que vienen a decirnos que pedimos un aumento del tanto por ciento o de los euros y además que se meta en presupuesto. Eso ya lo sabemos. Lo que sabemos es que vamos más allá y tenemos que poner en valor lo que se está haciendo en los diferentes gobiernos, en el Gobierno de España, en el Gobierno vasco, para poder potenciar esto. No tengo mucho más que decirle. Que podemos pactar, que podemos hablar y que podemos entendernos cuando nos podemos entender. Pero si ustedes no aceptan una cosa tan sencilla como que seguimos trabajando y que instamos a un Gobierno de España a que siga trabajando, pues desde luego no lo entiendo. Gracias. Eskerrik asko Armentia jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik ez dute parte hartuko. Grupo Popular tampoco va a intervenir. Procedemos, por lo tanto, a la votación, en primer lugar, de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos municipales EAJ-PNV y PSE. Aldeko botoak. Estamos votando la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista y Nacionalista. Sí. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con... Señora Domaica. Sí, pero ¿está la señora Comerón? Vale, entonces queda aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista, el Grupo Socialista y el voto contrario del resto de miembros, teniendo en cuenta que falta una concejal de la corporación. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso... Perdone, señor alcalde, Barkatu. Cuando hay empate de votación hay que repetir la votación y después... Tiene usted razón, señor secretario general, y pido disculpas a la Cámara porque evidentemente hay que repetir la votación. Como ha habido los mismos votos favorables que contrarios, hay que volver a votarla. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, también con el mismo resultado. No aplico el voto de calidad y, por lo tanto, decae la moción presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista. Votamos ahora la enmienda de adición presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo proponente y el contrario de los demás. Y ahora votamos la moción original. ¿Votos a favor? La moción original, votos a favor. ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, también rechazada
con el voto favorable del grupo proponente y el Elkarrekin Podemos y el voto contrario del resto de formaciones. Queda, por lo tanto, también rechazada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el punto 16, relación de decretos de alcaldía y resoluciones de concejales. ¿Alguna intervención al respecto? Nos damos por enterados y enteradas. Ruegos y preguntas, punto 17. Galderaren bat edo eskeren bat. Bueno, pues si no hay ruegos y preguntas, se levanta la sesión y buen fin de semana a todas y todos.